Hola gente, ¿cómo andan? Buen sábado. Vamos a poner la musiquita. Ahí está la musiquita de The Witcher. A ver, ahí. ¿Cómo andan? Uy, la escucho muy bajito, pero si la subo, ustedes se van a aturdir. Oh, no, creo que sí está muy bajito. Mamá huevo. Digo, glu, 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 glu. You must protect Makoto Makimura. Mahimatecas 2 Rajere. ¿Qué dijo? ¿Quién es yo? Ah, un emote. Escuché que dijo Rajeré. No he entendido un choto. Ahí me fijo, ahí me fijo. Esperen que me lo hacen cuando estoy viendo cositas técnicas y me pierdo las cosas y después me... Ahí está. Hola gente, ¿cómo andan? ¿Cómo anda señor Sebadi, señor Makoto? Yaconito, Cero, señor Jonue, Horus. Hola, ¿cómo andan en este bonito sábado, señor Zip? Hola, señor Wolf. Adon, se quedó todavía Adon, no se quiere ir, terminamos Turok y no se quiere ir, quiere seguir acá Adon. Gracias Adon por esa buena donación, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, a ver. Intenté, les quiero mostrar algo, hay cositas que les quiero mostrar, pero intenté armarlo, como siempre, ¿no? Que intento armar las cosas para que queden bonitas y que las puedas presentar bien. Y espero que lo pueda hacer, porque me daría rabia que se cague todo, como suele pasar. Que quiero mostrar algo, hago las pruebas antes de la transmisión y en la transmisión explota todo. Esperemos que no. Hola, Jaritos. También. También. Hola, señor Jaritos. Bueno, primero que nada... Me cago en la... Turok, no te hagas güey. Venir a Japón y hacerte de Yakuza no detendrá las fuerzas de Oblivion. Pero la puta madre. Va a estar jodiendo a Adon hasta que salga el... Hasta que salga el Turok 13. Gracias por esos bits, señorita Adon. Ah, no, que sale el nombre, Wolf. Gracias, Wolf, por esos bits. Bueno, primero que nada... Es que... A ver, les digo la verdad. Anoche la cabeza me reventó, me explotó. Esto lo iba a hacer fuera de stream, lo que van a ver ahora. Pero me explotó la cabeza, no me dio el tiempo, no me dio la vida. Entonces lo voy a hacer ahora. Esperemos que salga bien y que no explote nada. Lo de reiniciar las metas, que lo reinicio cada mes. Bueno, me olvidé de hacerlo y quedó así. Bueno, le había cambiado lo de la fecha, pero me olvidé de darle el reset. Bueno, no importa. La cosa es que les quiero agradecer a todos, al buen Wolf, jeque árabe que está ahí. Que está ahí de... ¿Cómo es? Primer puesto en... Bajarle un poco la... Uy, puta madre. Antes le subí, ahora le tengo... Uy, ahí veo que se empezó a joder la transmisión. ¡La puta madre! Ustedes no lo notan, pero yo lo estoy viendo. Yo lo estoy viendo. Bueno, en fin. Continuando. Espero que no vaya muy mal. Si no, toca nerfearme. Bueno, hola, Sakumin. ¿Cómo está? Bueno, ahora sí. Le quiero agradecer a todos porque las metas no solo se cumplieron, sino que las superaron. Ahí hay una que prácticamente 150%, la otra 176%. Se mamaron. Se mamaron. Así que les quiero agradecer a todos. A todos muchas gracias por todo el apoyo, por todo lo de PayPal, la sub, a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Principalmente, obviamente, Wolf, que es el jeque árabe, que está ahí en primer lugar. Es difícil, nadie puede superar al jeque árabe porque es complicado superar al jeque árabe. Pero gracias a Wolf, gracias también a Ulises, que es el aprendiz del jeque árabe, el señor Ulises. Y su... ¿Cómo decirlo? Su amiga Sayori, podríamos decir. La amiga Sayori de Ulises. Gracias también por los bits, a todos los que se han suscrito. A todos los que han aportado bits, a todos, Jaritos, me acuerdo que también da bits, Marponte, bueno, todos los que han dado, bueno, Corbe que cuando puede porque tiene una vida complicada en el campo, también, y a todos los que se han estado suscribiendo, con Prime, con la subnormal, a todos, gracias. Obrigado, manitos, muchas gracias. Y ahora, primero vamos a reiniciar esto, vamos a darle esto acá. Y acá le vamos a ver. Espero que no explote el stream porque creo que nunca hice esto en medio de una transmisión. Pero vamos a darle a Reset Goals.
Ajá, sí, reset. Ajá. Bien. Bien, no explotó nada. Bien. No explotó nada. Creo que no explotó nada, creo que todo está bien. Bueno, si puse algo mal, después lo cambio. si se cambió un poco... Si algo se puso mal, después lo veo, lo cambio, lo devuelvo como estaba, no sé. Porque puede haber pasado cosas raras, pero bueno. Poco a poco nos acercamos a esa nueva PC para que pueda jugar al NES. Sí. Sí, el tema de la PC, ¿saben qué me da bronca? Que la PC me encantaría, ya debería tenerla en realidad, pero por cosas que son ajenas a mí, se ralentizó un poco el proceso de eso. Pero apenas yo pueda, la cosa se sigue. Pero no importa. O sea, no voy a dar más spoilers, pero sí, la situación se ha complicado un poco. Pero bueno, no importa. Se irá progresando, Pero muchas gracias a todos por todo el apoyo brindado. A todos les agradezco por igual. Obviamente primero menciono al jeque árabe, pero a todos les agradezco por igual. Porque ustedes ya saben los que están en la transmisión, que al que da, incluso a los que da que no figura porque no llegan al mínimo, los leo, les agradezco a todos por igual. Y es algo que intentaré nunca dejar de hacerlo. Creo que la única forma de que deje de hacerlo es que den tanto que llega un momento donde haga lo que me habían sugerido de no agradezcas hasta el final del stream, y al final del stream lee todo y agradecelo punto por punto, porque si no interrumpe completamente el stream, ¿viste? Pero por suerte eso no pasa, así que puedo seguir agradeciéndolo en tiempo real y espero seguir haciéndolo. Pero bueno, ¿Argentina tiene algo que ver? Sí, la verdad que sí, tiene algo que ver, sí. Pero bueno, pasa que no depende de mí. No depende de mí, porque las primeras piezas las compré por mí mismo, o sea. Y después otras que he conseguido, que no les voy a spoilear tampoco. Alguien, una persona que yo conozco hace muchos años, con contactos y demás cosas que no voy a especificar, me ayudó a traer ciertas cosas. La verdad que tendría que haberlo pagado el doble de otra manera. Pero bueno, ha habido complicaciones con eso, pero cuando se pueda se seguirá. Hola, señor Manuel Nero. Hola, señor Franco Sobre. Hola, buen señor. Nos volvemos a ver después de 7 años desde la última vez. ¿Qué tal estás en esta? Bien, anoche la cabeza me reventó. Pero alto mercado. No, mercado negro no, mercado negro. Curiosamente es lo opuesto al mercado negro, pero de alguien que no le rompería tanto el culo como a mí, básicamente. Yo para que me rompa el culo ya tengo acuse. Así que, bueno, se irá progresando y se viene Half-Life Alyx. No, eso. ¿Cuánto estará el HTC Vive ahora? Debe estar como más de 1 millón de pesos, ¿no? ¿Seguro? Por Dios, qué dolor de ojete. Bueno. A ver, ya agradecí lo de las metas y ya agradecí todo. Quiero ir parte por parte. Bueno, les comento, ya a modo de agradecimiento, además, por ¿cómo es? Por todo el apoyo brindado, y algo que les quiero decir, que les quiero mostrar, que les quiero anunciar. Lo tengo que hacer en vivo, también lo quiero cambiar en vivo. Espera, primero esto vamos a poner acá. Esto ahí voy, el HTC Vive. ¿Qué? A ver, esperen que quiero hablar. Es lo de antes, ahora la onda son los Valve Index. Ah, no tengo ni idea de eso. Que ni se pueden comprar en Argentina. Puta madre. Bueno, primero que nada, les digo, después de varios tiempo, después de mucho tiempo, suena raro varios tiempo, pero después de mucho tiempo y de una deshabilitación por parte de Twitch, porque intenté poner un emote que giraba, pero como tenía arcoiris, me lo contó como que podía ser jodido para la epilepsia y no sé qué, y me rechazaron ese emote y me deshabilitaron. O sea, el progreso que yo había conseguido para tener los emotes de seguidor, me lo mandaron a cagar por esa infracción a los lineamientos de no sé qué de los emotes, porque hice un emote girando con arcoiris, con colores ahí de arcoiris. Finalmente nos habilitaron los emotes de seguidor. Nos los han habilitado y me ha costado un poco organizarlo, la verdad, porque al final son gustos personales, ¿viste? Como uno quiere que esté que esté el otro, que esto lo otro. Y tal vez lo cambie, no sé si lo voy a cambiar, pero sí les voy a mostrar cómo
cómo ha quedado configurado el panorama. O sea, les comento, los emotes de seguidores son emotes gratis que no hay que tener sub, que no hay que tener absolutamente nada para usarlos, ¿no? Y por fin los han habilitado. Así que han habido algunos cambios que los van a ver. ¡Hola, Riz! ¿Cómo estás? Gracias por ese azúcar. Llegaste justo para el anuncio de emotes, Riz. Llegaste justo. Y me alegro porque hay uno que ha sido indirectamente dedicado, Riz. Ya verás. Qué bueno que haya llegado. Riz. Bueno, les comento. A ver, primero que nada les comento unos leves cambios. Hay unos emotes que son de sub que van a pasar a ser de seguidor, o sea, que no necesitan sub para usarlos, ¿no? Uno es el Helord, que ahora mismo los estoy cambiando. No lo hice antes porque yo sé lo que me hacen ustedes. Es el mismo motivo por el que tuve que sacar la mierda en Steam y por todo, porque yo pongo un emote nuevo. Lo que pasa es que yo pongo un emote nuevo, lo quiero anunciar y en los 10 minutos de la espera se dan cuenta de que hay un emote nuevo, lo empiezan a spamear y yo con la reputa madre que lo quiero mostrar, que sea sorpresa, y se dan cuenta y salen todo el chat, todos lo ven y me cagan, loco, me cagan el anuncio, me cagan las cosas. Siempre lo hago yo, sí, cero, todo. Mira, hasta web, loco, que le hice un emote que llegó a los 300, 400 mil bits. Le hizo un emote, loco, y de la emoción lo mostró antes. La puta madre. Y le dije, Wolf, no lo muestre antes para que lo anuncie y lo mostró antes de la emoción. Se le escapó el dedito en el teléfono y lo vieron todo. Pero no importa. Que para evitar los spoilers, lo voy a poner en vivo y en directo. Hola, señor Diker, ¿cómo está? Bueno, es que en esos 10 minutos nos aburrimos de la espera que nos ponemos a buscar las pequeñas cosas que caen. Sí. Perdón. Sí, perdón. Me viene el tilt de este jugador 227 y por dentro. Perdón, ya pasó. Bueno, ahora sí. El emote de Helord pasa a ser uno de seguidor. El Casper Clown también pasa a ser de seguidor. Espero que se estén efectuando estos cambios, porque si no me está cagando, ¿viste? Si no se los spoilean, me caga Twitch. Bueno, ya deberían estar. A ver, tengo que ver. ¿Ya están puestos o no están puestos? No los veo. No me salen. A ver, voy a refrescar. Estas son testeos en vivo. A ver si aparecen. A ver. Esto acá. F5, Rami. Siempre les digo yo F5 a ustedes y ahora ustedes me lo dicen a mí, ¿viste? F5, Rami. A ver. Emotes. Es que no sé si no me salen porque son míos, pero no me los diferencia. No me los diferencia. Bueno, no importa, no sé. No, supongo que sí. No sé. Bueno, aparecen como seguidor. Debo 2 aguas encima, puta madre. Una agüita. ¿Aparece como seguidor? ¿O no? Los 2 emotes que puse. Pregunta muy seria. Porque si no, lo que se viene me lo va a cagar Twitch. Aparece como... Sí. Ah, bueno. Me quedo tranquilo, entonces Bueno. Ahora viene... Ahora viene lo siguiente. Vamos a ver. Igual no sé. Tal vez salga mal. Veremos qué pasa. Pero bueno. Otro de seguidor... que cambia, que pasa a ser de seguidor... Es... Acá lo tenemos... Este de acá... Él es el Casper Loeb. El buen Casper Loeb pasa a ser de seguidor también. Gratis, no necesita sub. Ahora viene lo nuevito. Ahora viene lo nuevito, viene lo interesante. Ya que Jaritos hace mucho tiempo ha dicho, con razón, ha dicho... Loco, o sea... Has hecho, como diría el... no importa. Han hecho tantos emotes, trolls, ¿no? De trolls, de enojo, de tilt, de fails, de sal.
hace falta un emote feliz. Hace falta un emote feliz, dijo Cari. Y tiene razón, porque cuando algo me sale bien, no hay emote para festejar. No hay emote de absolutamente nada, porque son emotes de tristeza, de desolación y de desgracia. Por lo cual, se ha añadido... esperen un segundito. Falta uno triste. No, ya hay demasiado. Ya hay demasiados emotes. Emotes depre. Sí, pero no importa. No eso. Bueno, así que vamos a anunciar nuevo emote de... El de 88 bailando más... Sí, es medio troll también por el 88, pero sí. A ver, es... espera que lo haga bien, porque si no, sabes que no lo hago en un orden que no es, la recontra cago. Y hacer esto en vivo no era muy buena idea, pero lo quería hacer en vivo porque si no se spoilean todo. Hola Domingo, ¿cómo estás? ¿Cómo va ese sábado, papu? A ver, ahí. Para acá. Ahí. Y le ponemos... ahí. Ahí está. Listo. Nuevo emote de seguidor. Vamos a ver si lo pueden ver. A modo de festejo. Un emote al fin feliz para festejar. De seguidor, además, como le digo, gratis. No requiere sub, no requiere nada. Emote nuevo para festejar cuando algo sale bien. Cuando pasa algo hermoso. Cuando hay cuando gano algo muy complicado. Hay un hermoso emote de seguidor que ya debería de estar. Ya debería de estar, pero yo no lo veo. Yo no lo veo, pero ya debería... Ahí está. Este hermoso emote que está acá. Primero espero que lo usen y después lo muestro, porque tengo miedo que no se muestre. A ver, acá está. El hermoso Casper Cheer. Muy bonito, hecho por Yuri, muy tiernito, muy kawaii desune, con unos ojitos preciosos, una boquita, unas manitos, obviamente con el confeti festejando. Le quedó muy bonito. Muy bonito. Para momentos de festejo, de felicidad, de zazabra. Después de haber pasado algo muy jodido. Yo no lo veo, me quitaron los... Es raro eso. Algunos lo ven y otros no. Creo que habría que apretar F5 o refrescar, no sé, porque creo que Walt dijo que ya lo había hecho y tampoco le aparecían. Pero bueno, nuevo emote, el buen Casper Cheer, de festejo para situaciones muy bonitas. Y el último emote de seguidor, porque son 5, lamentablemente el límite es de 5. El último emote de seguidor y gratuito para hacer una combinación, porque básicamente va a ser un combo que seguramente vayan a usar más de uno. Veremos, no sé, porque al final uno no sabe el uso que le van a dar a los emotes. Uno nunca sabe. O sea, yo puedo suponer que le pueden dar más o menos uso, pero al final el público es el que elige. Así que tal vez los usen más o tal vez los usen menos. Pero el siguiente emote es uno que habíamos hablado, que yo dije un par de veces que me gustaría tener, que me encantaría tener. Y finalmente se dio. Dima, no, lamentablemente ese no. Lamentablemente ese no. Un hermoso emote que yo tenía ganas de tener, que como casi todos los emotes han tenido que ser nerfeados porque con Twitch no se veía, en Twitch no se veía un carajo. Pero bueno, no importa. El nuevo emote, a ver, esperen un segundito, que pongo esto acá. A ver. Esto por acá. A ver. Ahí. El emote no. Los recuerdos de Dima no. No, ese emote no. Además que Yuri no me agradecería que le dijera de hacer un emote de un cyborg así con pedazos. No estaría muy contento de hacer un emote así de jodido después de todo lo que ya he hecho, la verdad. Así que por ahora igual no hay espacio, ¿no? Pero emote de Nick está jodido. Pero el siguiente emote, esperen un segundito, esto lo pongo acá. Ahí, le pongo acá.
Ya voy, esperen un segundito. Esperen un segundito. Un segundito. Pequeño problema, no pasa nada. Se soluciona en un minuto, creo. En teoría estoy con la bolsa en la cabeza, sí, exactamente. Pero acá era un pequeño problemita de último momento. Sí, problemas se podría decir, creo que se diría más que técnico de logística. Esperen un segundito. Tengo que revisar algo. Cuidado con lo que... No, eso es otra cosa. Es otra cosa. A ver. Espérenme un segundito. Esto acá. Acá está, perdón. Fue un problema mío. Sí, fue un error mío. Fue un error mío. No pasa absolutamente nada. No pasa nada. Un pequeño problemita. No pasa absolutamente nada. No pasa nada. Un pequeño problemita. Y me guardé algo, o sea, confundí la imagen que es para mostrarles a ustedes con la que tenía que subir. Entonces era demasiado grande Twitter, no lo aceptaba. Me asusté, dije, ay, no será que con tanta mierda no. Pero no pasó nada. Está todo perfecto. Ahí va, esto acá. Me asusté. Bueno, el último emote de seguidor, para complementar el festejo de una victoria, es como el yin y el yang. No puede estar uno sin el otro. Son como... se complementan de cierta manera. Ahí está. Ahí lo acabo de colocar. A ver cuando lo pueda... cuando alguien, la primera persona lo use, lo muestro. El nuevo emote. Para complementar el festejo de una victoria. Un emote que tenía muchas ganas de tener. Y que hoy por fin llegó el día. Ahí está. Este emote. El Casper Fine. Para representar, obviamente, mis victorias. A la primera está destruido, sí. Para representar las victorias al anuncio. ¿Cómo que el anuncio? No jodas con anuncios, posponer. No me rompa los huevos. Ahí está. Para representar las victorias a la primera, complementando muy bien el Casper Cheer festejando. Está acá. Este emote irradia mis... a la primera, papu. Ni me tocaron. Facilito. No hit. Y todas esas frases. Este emote lo plasma tan perfecto que me encantó. Yo después de ganarle al jefe con un pixel de vida así. Exactamente así. Con la bolsa toda rota. Un ojo morado. Que le faltan un par de dientes. Así. Rami, ese es el Casper. ¿Estamos joya? Sí. Ese emote representa tu vuelta al arca. Ahí se me fue la risa. Porque es verdad. Ahí se me fue la risa porque es verdad. Bueno, precioso emote. Hermoso. Antes de continuar, es que son hermosos. Les quedaron muy bonitos a Yuri. Le agradezco de nuevo. Hermosa Yuri. Hizo unos emotes preciosos. Ha sido nerfeado el emote. Como la gran mayoría. Porque con Twitch no se ven, lamentablemente. La idea original, les voy a mostrar, obviamente tiene menos detalle porque no fue sombreado ni todas esas cosas, ¿no? Pero la idea era esta. Más o menos, obviamente, falta el ojo morado, le falta el ojo morado. Pero la idea era así, con una curita, con la bolsa, detalles de la bolsa rota, así, todo así. El ojo como hinchado, así como tan hinchado que se achica un poco. Se ve menos y el ojo morado. Tenía otro tipo, la idea era otra, pero en Twitch no se veía. La curita, el ojo chiquito y las roturas en la bolsa, de lejos, o sea, el emote de chiquito no se entendía nada. O sea, tapaba, hacía ruido, no se entendía, no se le daba forma al emote y no se podía. Así que lamentablemente no se pudo. La Oreo. La idea original era Hubo que nerfearlo y aún así Yuri, que se armó de una paciencia tremenda porque es jodido hacer un emote y tener que cambiarlo después porque ves que no se ve y tener que quitarle más cosas y más cosas y más cosas y ver cómo hacer que el ojo se vea, que esto, que el otro. Es una tortura.
Por eso le agradezco el triple a Yuri por la paciencia que tuvo con este emote. Porque aunque hubo que nerfearlo, le quedó precioso. Le quedó muy bonito. Muy bonito. Y bueno, estos son los emotes nuevos de seguidores. Tu propio Bad Boy. ¡Cierto! ¿Sabés que no me había dado cuenta? Sí, que es la pose del Bad Boy, del Fallout ahí con el pulgar arriba. ¡Es verdad! ¡Es verdad, loco, que no me había dado cuenta! ¡No me había dado cuenta! ¡Sí! Es tal cual, sí. Sí, es verdad. Bueno, estos son los nuevos emotes de seguidores que les recuerdo son gratuitos, no necesitan tener sub, no necesitan tener nada. Muy hermosos, muy hermosos. Y ahora se viene. Ahora vamos a ver, porque Twitch es medio ambiguo en la descripción. Así que vamos a ver si se aplica todo o si los de sub me cagaron y voy a tener que esperar 4 días para que se me aprueben. Creería que no, creería que se me van a aprobar todos a la. Así, creería. Pero bueno, a ver, vamos a ver. Siguiente emote. Esta vez ya son de sub, porque obviamente como quité de seguidor, hay que compensar en sub. Así que él, a ver. ¿Hay más? Sí. Con Yuri hemos estado ahí en secreto haciendo todo esto. Ha sido un poco una tortura para ella, pobrecita. Por todos los cambios que ha habido que hacer por Twitch. Pero le han quedado preciosos y muy bonitos. Muy bonitos. A ver. Pero es hora de los privilegiados. Exactamente. Esperen que los quiero mostrar en orden y no cagarla. Primero que nada, un emote. Básicamente es un emote de chill. A ver. Espera un segundito. Acá. Ahí. Un Bob con la cara. No, están fantaseando a niveles muy fumados, No. A ver. Ahí voy. Estoy confirmando que va a estar bien. Que todo va a estar bien. De acá. Sí, mira, acá dice se subirán al instante, así que también lo de sub aplica. Bien, eso es bueno, eso es bueno. Estaba preocupado de que tal vez no, de que no fuera así. Pero sí es así. Estoy viendo el orden en el que los quiero mostrar. Eso es lo que estoy viendo. No jodas con el puto anuncio. Posponer, 2 de 3. No jodas. Que Twitch me avisa que va a poner un anuncio como no pongas el anuncio, que quiero mostrar la moto. Ahí está. Ahí debería de estar. Nuevo emote de sub. Muy chill. Es para momentos chill. Que estén ahí ustedes de chill mirando o escuchando lo que sea. Es un muy bonito emote. Muy bonito. Tomando un juguito. Vamos a ver cuando lo puedan ver. Ahí está, mira. Ahí lo estrenó Zip. Este hermoso emote, casi muestro otro que no era. Este hermoso emote muy tierno, muy kawaii de Sune, tomando un juguito de pera para momentos chills, momentos donde estén ahí, simplemente escuchando o existiendo. Que tal vez no se les ocurra qué carajo decir, que simplemente estén viendo, entretenidos, haciendo. Ponen un juguito, tomando un juguito de pera. Muy cute, muy kawaii de Sune. Muy tiernito le quedó también a Yuri. Se me hace. Es que es muy cute. Como agarrar el juguito. Es muy cute. Le quedó muy bonito también. Nosotros disfrutando de tus fails y dolor. Sí, es muy bonito. Qué lindo como lo usas. Acá me acabo de dar cuenta que los emotes están corridos para el fondo. Entonces no. ¡Ah! Que están usando los emotes y no saltan en la pantalla. ¡Ah! Es que yo no lo puedo creer, O sea, la gracia es que salten los emotes por la pantalla y no se ven, loco. La reputa madre. Bueno, esperen un segundo. Pequeño problema técnico. Nos volvemos a la intro del Yakuza. No pasa nada. Intro del Yakuza. Ahí está. Sí, a ver, ¿dónde está esta mierda? ¿Dónde está? Que no lo puse nunca para esa escena. Me recago en la reputa madre. ¿Dónde está? ¿Dónde carajo está, loco? No.
Acá no saltan los emotes tampoco. ¿Vos me estás jodiendo? ¿No saltan los emotes acá tampoco? ¡No saltan los... ¡Pero loco! ¿Qué le pasó? ¡Se me borró el coso! ¡Se me borró! A ver, vámonos al final del stream. Al final del stream sí o sí tiene que aparecer. Sí o sí tienen que estar. Acá sí están. Por Dios. Ahora sí. Ahora sí. Vamos. No pasa nada. No pasó absolutamente nada. Ahí está, miren. Ahora sí. Ya acabamos. Ahí está. Muy bonito. Muy bonitos. Ahora sí. Llegó el momento. Llegó el momento del siguiente emote. A ver. Porque hay más. Hay más. Mirá. Sí. Que quería uno de... ¿Cómo es? Que quería uno de tristeza. Hay algo similar. Hay algo similar. Ahí vamos. Yo esperando que juegue a Cult of the Lamb. Uy, tenés para varios juguitos, Horus. Para tomarte el almacén entero de juguitos. Bueno. A ver, el que sigue. Ahí voy. Es... Modo Sadness, sí. O sea, primer stream del mes, cumpliendo las metas de Subra y anunciando juguitos. Así que, muy bien. Muy bien. Ahí voy, Uy, ¿qué moví? No era ahí. Era acá. Lo que ahora que me fijo lo tuvisteis que recortar por arriba por Twitch. No. Ah, eso me acuerdo. Yo no tengo ni idea de eso. Eso, creo que Yuri estaba ya tan quemada que ni me habló de eso. Así que no tengo ni idea del tema de recortes y todas esas cosas. Yo, ahí no sé qué decirte. No sé qué decirte. Bueno, siguiente emote. Acá a Zip le va a gustar. Para momentos tal vez emote. O quién sabe para qué. Ah, la imagen es demasiado grande. Otra vez lo mismo. A ver. ¿Qué carajo hice? Ya voy. Pequeños detallitos técnicos. No pasa nada. Esto acá. Tiki. Guardar. Ajá. Esto acá. Muy bien. Ahora nos vamos acá. Ponemos esto acá. Esto acá. Ahora sí. Bien. Que se me mezclan los que tengo para mostrarles a ustedes con los comprimidos. Porque además lo tiene que comprimir para que entre en Twitch. Porque los hacen 4K. Pesan a veces un montón. Pesan como 3, no sé cuántos megas. Y Twitch permite como máximo 1. Así que también se jode. Loco, no carga. No me carga el emote. No pasa nada, son pequeños detallitos técnicos, no pasa absolutamente nada. Vamos de nuevo. A ver. Sigue sin... La imagen... ¿Cómo? ¿What? Le tengo que comentar algo a Yuri. Si me está escuchando, Yuri, el emote... Hay un emote... Ya le comento que me lo mandó exactamente pesando 1 mega. Entonces no lo puedo subir. Porque pesa 1 mega exacto. No lo puedo subir. No me deja Twitch. Pequeño problema de logística. No pasa nada. Ahora le comento a Yuri. Yuri, que te quedó con el peso justo. Yuri. Te quedó con el peso justo, Yuri. Ahora la pregunta es, Yuri, ¿lo podrá arreglar? Si me dices que no, intento comprimirlo yo. Bueno, se va a ver pixelado. Después lo suplanto por el otro, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. No sé si está en situación de arreglarlo. Pero bueno. Mientras tanto pasemos con el otro. Mientras tanto, ¿no? El siguiente mod... Ahora pasa lo mismo, ¿viste? ¿Se imagina?
No, el siguiente sí está bien. Pasemos con el siguiente emote entonces. Perdón, pero estaba diciendo un mensaje, perdón. Perdón. Sí, Yuri está muy feliz con esta situación. El siguiente emote. A ver. Ahí va. Pasa que sí, hay veces, a mí me ha pasado en Photoshop, que vas a exportar algo y te dice que pesa 900 kilobytes, 950 kilobytes, y cuando termina exportado el peso es de 1 mega. Sí, hay veces que varía un poquito. Y bueno, esa variación como que nos acaba de cagar un poquito. Pero bueno, no importa, no pasa absolutamente nada. No pasa. Es que ¿saben qué pasa? Con tantas variables a las que hay que estar atentos, la verdad que es imposible que no se nos pasen cosas. Pero Mamá bueno, huevo. Digo, glu, glu, siguiente glu, glu. Tecas 12 Clown, Tecas 12 Fun, Tecas 12 Glue, Tecas 12 Wolf. No seríamos la secta del fail sin. Bueno, fails, ¿no? Cold Story Bob. Ay, la remata con un Cold Story, la puta madre. Esperen, me va a sonar la nariz. Que del tilt se me acumularon mocos. Bueno, acá estoy. Siguiente emote. Vamos ahí. Ahí está. A ver. Cuando la primera persona lo use, dando la clara señal de que ya está añadido, lo compartimos. A ver. Emote que hacía falta, la verdad. Hacía mucha falta. A ver. A ver. Ahí está. Hermoso emote de saludo, muy bonito. Cuesta un poco a veces. Yuri ha tenido que rebuscársela bastante para poder hacer que las letras se vean por Twitch, justamente, ¿no? Pero mírenlo en grande cómo se ve, qué bonito. Los brillitos en la letra, en las letras, la carita como con una especie de creo que está como ruborizado levemente, ¿no? Solo la sombra de los ojos, no tengo muy claro, pero se ve muy cute. Se ve muy cute. Los ojitos se ven muy tiernos ahí con la manita de ¡ay! Se ve muy tierno y muy cute y muy kawaii de Sune. Muy bonito. Así que nuevo emote de Su para el saludo. Bueno, Yuri manda a decir, ¿no? Para limpiar su imagen, básicamente, por lo que pasó. Dice: en mi defensa, si Twitch dice máximo 1 megabyte, se entiende que entra el emote si pesa 1 megabyte. Eso es lo que dice Yuri en su defensa, por lo que acabó de pasar. Dice eso. Bueno, guardamos esto acá. Ahí está, muy bien. Bueno, muy bonito el Casper High. Muy bonito. Vamos al cine, sí, que hoy quería jugar Yakuza y esta introducción la verdad que se ha alargado bastante, pero vale la pena. Vale mucho la pena porque le quedaron preciosos los emotes. Y Yuri se merece ese reconocimiento porque le quedaron muy bonitos los emotes. Muy preciosos. Bueno, siguiente emote. Lo que callan los diseñadores de emotes. Sí. Siguiente emote. Después los toca acomodar porque se puede cambiar el orden también. Penúltimo emote. Perdón, me dio el patatús. Acá está. Me dio el patatús con todos los problemas que vieron. Ahí. Siguiente emote para momentos tal vez emotivos, tristes o quién sabe. Qué lindo que se ven los emotes saltando por la pantalla, en serio, Por Dios, son muy bonitos. Siguiente emote. Ahí está añadido. A ver. Cuando lo usen, ¿se va a mostrar? Cuando lo usen, lo muestro. A ver. Gracias, Yuri, por el cambio de tiempo. Ahí está. El hermoso Casper Cry. Nuevo emote. Lo tengo que mover porque está tapando el... Ahí está. Aunque bueno, están mirando como a la izquierda los dos, pero no lo voy a voltear. Hermoso emote nuevo. Para momentos emotivos tal vez. Momentos tristes. O quién sabe el uso que le lleguen a dar. Yo cuando mi internet falla. Sí, muy
bonito emote. Las lágrimas brillan, o sea, tienen brillitos preciosos las lágrimas. Muy bonitos. Le quedó precioso el emote. Precioso. Muy bonito. No te olvides de la... Uy, me había olvidado por completo. Igual Yuri no se ve el puntito de la ita, dice. No se ve el puntito. Bueno. Bueno, a pedido de Yuri, porque me había olvidado, la verdad. Lo había bloqueado en mi memoria. A ver. Espera un segundo. Les voy a mostrar. Cero cuando Rami no juega. Les voy a mostrar. Es que le quedó muy bonito. Muy precioso. Las lágrimas con brillitos. ¡Que sí! ¡Mirá lo que es eso! ¡Mirá esos brillitos! Mirá. Uy, ¿qué estoy moviendo? ¡Estoy moviendo los emotes, loco! ¡No! ¡Eso no quiero mover! ¡Por Dios! A ver, pequeños detalles técnicos. Ahí voy. Si es que tengo tantas imágenes. Es que miren esos brillitos. Miren esos brillitos. Preciosos y hermosos. Bueno, les voy a mostrar. Casper Cani. ¿Cómo? Bueno, les voy a mostrar una variación a pedido de Yuri, como si ya no fuera lo suficientemente larga la introducción, ¿no? Al Yakuza. Les voy a mostrar una variación del Casper High, que es este. Esta era la idea original, como que combinaran los colores de las letras con los ojos y con la ropa, pero no se veía nada, no se veía absolutamente nada en Twitch, así que obviamente lo tuvo que cambiar y le tuvo que hacer un color que le quede. Para mí, a mí me gusta más el que quedó al final. A mí me gusta más el que quedó al final, pero la idea original era esta. La idea original era esta. Yo me quedo con... Ay, ¿dónde está? Yo me quedo con este emote, le quedó muy bonito. Este no está feo, pero me gusta más el resultado final. El azul quedó bonito, sí, le quedó muy bonito. Muy bonito. Bueno, ahora sí, gente, chicos, chicas, ha llegado el momento. Ha llegado el momento del último emote. Llegó el momento. Este emote fue idea de Yuri. Completamente idea de Yuri. Yo la apoyé porque la verdad que la idea me gustó. Con una especial dedicación. Como dedicado indirectamente a Riz, a todos, pero a Riz principalmente porque ha expresado cierta emoción acerca del hecho concreto al que hace homenaje el emote. Así que vamos a ver esto acá. Vamos a ponerlo acá. Vamos a hacer esto acá. Vamos a sacar esto, sí. Vamos a sacar que ya era hora de sacarlo hace tiempo. Ahí. Y vamos a poner el último emote de sub. El último emote de sub. Está bien el peso, ¿no? Sí, está bien el peso, bien. El último emote de sub. Porque, como yo les dije, al igual que con estos... A ver, no se los puedo mostrar. Al igual que estos dos emotes son el yin y el yang, el festejo por estar feliz, y yo todo puteado, todo hecho mierda, la bolsa rota, los dientes rotos, el ojo morado. Como se complementan estos dos. Uy, ¿dónde lo moví, loco? ¿Dónde carajo está? Ahí está más cerquita. Como estos dos se complementan, hay otros dos emotes que se complementan también. Y ha llegado el momento de anunciar el emote, el último emote de la tanda. Perdón. Es la emoción, perdón. Ahí voy, es la emoción. Como les digo, como hay un yin, hay un yang. Existe el bien y existe el mal, ¿no?
Existe el blanco y existe el negro. Existe lo fácil, existe lo difícil. ¿No? Existe lo dulce y existe lo salado. Bueno. Este ni siquiera voy a esperar hasta que Twitch lo muestre. Como existe un high, tiene que existir un bye. Y acá está el último emote. El último emote hecho por Yuri. Un Casper bye. Como hay un high, como tiene que haber un high, tiene que haber un bye. Un high muy bonito para saludar y un bye más bonito todavía. Más bonito todavía, con una hermosa 2B despidiéndose. Con un bye, con una dedicación indirecta / directa para los emotes están tapados. Ahí está. Muy directa a Riz, que sabemos, sabemos que varios de ustedes tienen cierto estrés postraumático por el Nier Automata y cómo terminó todo con el Nier Automata. Bueno, los problemas técnicos, el internet, que se terminó viendo un delay de 10 minutos, 15 minutos y bueno, terminé desapareciendo 3 años. Bueno, una manera muy bonita, idea además de Yuri, decir, ¿por qué el Vai no tiene una 2B? ¿Viste? Como para revivar el trauma. Así que para cada despedida tienen acá un hermoso emote. Las personas que tengan su para despedirse, con una hermosa 2B y un hermoso bye. Haciendo referencia, obviamente, a cuando me desaparecí 3 años con el Nier Automata. Muy bonito. Los emotes no me salen. Salí entre el directo. Y estás usando el Casper Cry, así que salir sí te salen. Porque usaste uno. Al menos uno te salió. Hola, Yaconito, pasa que creo que no te... Hola, Citro, buenas tardes. Mira, usando el Casper High. Oh. Hola, Word Tree también. Hola, bienvenidos. Llegaron al momento oportuno para el anuncio de emotes. Bueno, y con esto queda concluido el anuncio de todos los emotes nuevos, cambios que han habido. Después veré cómo los organizaré. Hay que disfrutar cada directo ya que no sabemos cuándo se nos vuelve. No, no. Bueno, es como la vida. Hay que disfrutar la vida. No sabemos cuándo se acaba. Y ahora todos empezamos a poner el cry. No me hagas acordar de este. Pero sí, así es la vida. Pero no. La intención no es irme. La intención no es... Bueno. Así que... ¿sabe que acá me sale escrito? No me sale? Sí, es una cosa de Twitch entonces, Chaconito. ¿Será salir y entrar varias veces? O no sé. Pero yo sí los veo, ¿eh? Yo sí los veo. Los estás usando todos. Y se ven muy bonitos, por cierto. Así que bueno. Con este último emote concluye el anuncio. Le quiero agradecer de nuevo a Yuri por emotes tan preciosos y tan hermosos. Por la paciencia de tener que... algunos incluso rehacerlos prácticamente. Le agradezco de todo corazón. Tenemos unos emotes muy preciosos. Este último... la verdad que hay un poco de crueldad. Pero me gusta, se ve muy cute, le quedó muy bonito. El pelo, las sombras, el lunarcito, todo. Y encima, ni te digo el brillito de las letras. Las letras, bueno, unos problemas ahí técnicos también. Ya se harán una idea, como dijo Jarito, lo que callan los... ¿Cómo habías dicho, Jarito? Los creadores de mote o algo así. Porque no se veían las letras. Pero bueno, no importa, también hubo que hacer unas cosas ahí con eso. Pero le quedaron muy preciosos. Miren que quería leer algo que creo que Wolf había dicho hace un rato, agradeciendo. Y como estaba con esto... Acá. Uno de estos días deberíamos hacer un evento dedicado a la preciosa de Yuri que sé que me odiarías me odiarás de por vida por hacerte dibujar al mama huevo y al Wolf. Pero de verdad te admiramos por tu talento y paciencia y por aguantarnos. Oh, sí. Lo que dice Wolf. La verdad, encima Yuri, que como saben... no le gusta dibujar furros, dibujó un furro, así que doblemente agradecido por la paciencia. Le quedaron preciosos, les quedaron muy bonitos, así que le agradezco muchísimo, le agradecemos muchísimo porque le han quedado muy bonitos y el tiempo y el esfuerzo que le ha metido fueron tremendos y se lo agradezco muchísimo. Pero bueno, todo dibujante tiene su época oscura de dibujo furros, quiero o no. Sí.
Bueno, ahora sí, me cuesta irme al Yakuza ahora, porque estoy como tan contento viendo los emotes saltando por la pantalla que me da ganas de seguir así, ¿viste? Pero no, vamos a jugar Yakuza. Pero bueno, ya, sé que lo estoy repitiendo una y otra vez, pero es que le quedaron preciosos. Miren qué lindo que se ven los emotes saltando por la pantalla. Le quedaron muy bonitos. Muy bonitos. Así que bueno, hay emotes de seguidor ahora, gratis. Cambiamos algunos de sub a seguidores. Hay nuevos de sub. Bueno, de todo. Hay de todo. Encima yo tuve que pensarlo bien. Fue complicado porque digo, ¿qué hago? Quiero dejar el high de seguidor, pero el buy de sub es raro. Como... bueno, pasé por unos debates internos la gran puta. Complicado, pero finalmente quedó así. Y ha quedado... Rami, ¿sabés que una vez Riz dibujó furro? ¿Cómo? ¿Cómo? Pero... ¿Cero cómo? Ah, bueno, Riz. Yo cuando Rami empieza el Darkest, pero lo deja por... Riz, ¿cómo es eso de que dibujaste furro? Para, tengo que... Tengo el video para esto. Tengo el video para esta escena. A ver. Acá está. ¿Cómo, Riz? Bombastic side eye. ¿Cómo, Riz? Criminal offensive side. ¿Cómo que dibujaste furros? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Bueno, ahora sí. Ha llegado el momento, después de esta hermosa introducción, de irnos al Yakuza 0. Me gustaría ver si pudiera... si pudiera de alguna manera hacer que en los juegos se vean los emotes saltando, pero muy poquito. El tema es que no me gusta que hayan... ¿Por qué vi un Pixel Bob ahí? ¿Quién puso el Pixel Bob? No, Cero no. Wolf, pero qué malo, hermano. Veo todos los emotes bonitos y se me cuela un Pixel Bob ahí. ¿Qué necesidad? Yo viendo los emotes todo bonitos y veo un Pixel Bob ahí saltando. Bueno, ahora sí. Vámonos para el buen Yakuza. ¿Qué te parece una idea? Un emote del Caspercine siendo acariciado. Se vería así. No, sí, es que yo los conozco. He probado esos emotes, todo yaconito, pero es que no tengo más espacio para emotes animados. O sea, me limitan a 5. Por eso no he podido poner más. Sino... ¡Putos Pixel Bob! Si no hubiera puesto más, lamentablemente me limitan a 5. Y no sé si siendo partner te dan más, pero me deben pedir como 900 subs para tener eso, así que... Está jodido. Y no quiero sacar ninguno de los que tengo animado porque se ven muy bonitos. Pero bueno. Vámonos. Ahora sí. ¿Por qué? ¿Por qué me llenan de Pixel Bob? ¿No? ¿Con qué necesidad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno. Vámonos ahora sí finalmente para el Yakuza. Le vuelvo a agradecer a Yuri. Hermosos, preciosos emotes los que se han mandado. Preciosos. Muy bonitos. Ahora sí, vamos a cerrar esto. Bien. Vamos a cerrar esto también. Vamos a cerrar esto también acá. Y ya debería estar todo listo para continuar normalmente. A ver, vamos a poner... esto acá, el volumen estaba acá en 23. Bien, vamos a cerrar todo lo posible para que la PC no me explote. Ahí está, azúcar para Yuri. Sí, porque le quedaron preciosos. Ahora sí, vamos a cambiar la categoría. Yakuza 0. Me encanta que estuve como 2 horas con el título de Yakuza 0 se reanuda el 17 mostrando emotes. Pero bueno, ahí está. Azúcar para Yuri, sal para... Es como un yin y yang también, ¿no? Como lo que había explicado. Como hay un ramen y una Yuri, ¿viste? Hay azúcar y hay sal. Qué malo eso. Bueno, ahí está puesto el Yakuza en categoría. Debería estar bien. El volumen del juego. Vamos a ir viendo. A ver, ¿se escucha? ¿Se escucha? ¿No se escucha? Sí, se escucha. Bien. Bueno. En mi defensa, les digo por si ven que juego mal, además del virus de Makoto, es porque estuve creo que una semana sin jugar. Lo que hice después de terminar el directete fue ponerme a farmear yenes. Como pueden ver, tengo 1.710 billones de yenes tengo, básicamente. Así que bastantes.
bastante. Que como... ¿Pasó? ¿Escuché? Pero no... Ah, ¿están molestando a alguien? Ah, no, esto hijo de puta, estaban empujando ahí. Uy, la música, Uf, uf. Uf, uf. Acá está el estilo nuevo. El Dragon of the Gina. ¡Qué delicioso! Este era el último que habíamos conseguido. ¡Au! Ah. Mire, 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 mire. Sabrosongo, la verdad. Sabroso. Vení, papu. ¡Miam, miam, miam! Listo. Bueno, que como les había comentado, Kiryu tiene una habilidad muy buena para farmear dinero. Majima no lo tiene. Que es que cuando te dejas derrotar, aposta por un extorsionador y se lleva todo tu dinero. Al volver a ganarle, ganás un extra además de lo que te dio. O sea, terminás como casi duplicando. Entonces está muy bueno. Me dejo ganar aposta, después voy y le gano y me llevo casi el doble. Entonces está muy bueno. No casi el doble, pero bastante más. Así que está... Hola, señor Tony, ¿cómo anda? Si no importa, compré mi alimento mientras usted llega al clímax con los golpes. Hola, Tony. Señor Tony Snake Peter, te comento algo. Hay emotes nuevos. Hay emotes nuevos, te comento. Porque los mostré todos, llegaste. Qué lástima. El suscriptor más longevo del canal llega para ver. O sea, cuando yo terminé el anuncio de los emotes. Pero hay emotes nuevos, Tony. Así que podés revisar ahí en el chat. Tenés un montón de emotes nuevos. Un montón. Un montonazo. Ah, bueno, y se resuscribe. Se resuscribe por 29 meses ya lleva. 29 meses, hermano. A la mierda. Gracias. El miembro de la secta del fail más longevo. Muchas gracias, señor Tony Snake Pit. Muchas gracias. Y bueno, ahí tienen un montón de motes. Un montonazo de... ¿Cómo es? Un montonazo de emotes nuevos. Hay emotes de high, de bye, de tomando juguito, feliz festejando una victoria. Conmigo he hecho mierda, la bolsa toda destrozada. Tenés de todo. Hay un montón de emotes nuevos que le han quedado muy bonitos a Yuri. Ahora sí Rami no se irá por cigarrillo nuevo. Sí. He estado viendo, por Dios, se me mezcló el tubí con el mensaje. No quiero pelear, amigo, no me jodas. Minecraft de Telltale, me pregunto cuántas personas de sus directos están aquí. Uy, cierto, ¿no? ¿Cuántas personas que habrán visto el Minecraft de Telltale andarán por acá? Curioso, me lo pregunto yo también. Bueno, tan genial, están súper genial. Sí, le quedaron muy bonitos, muy preciosos. Hay varios, además. Hay de seguidores que son gratis y de sub nuevos y otros que he cambiado, ¿no? Y han quedado preciosos. Bueno, ahora sí, les comento. Estuve haciendo, hace una semana cuando jugué, estuve haciendo algunos logritos. Ya llevo el 92%. No es que haya avanzado mucho, pero hice cositas de minijuegos. Igual me falta el McJohn, me faltan un montón de cosas. Ya lo haré después, no pasa nada. Pero, para la tristeza de todos ustedes... no hay misiones secundarias. Así que, tristemente, gente, lamento informarles de que vamos a tener que ir a la trama principal. Porque no hay misiones secundarias. Porque prácticamente las hice casi todas. Así que nos toca irnos a la misión principal. Qué triste. Hoy es un día triste. Hoy es un día triste. Tristemente, valga la redundancia. Pero bueno. Gané todos los minijuegos de acá del parque. El que más me gustó, les comento por si alguna vez lo juegan, es este. Este me gustó muchísimo, el Koi Koi. No sé todavía si me acuerdo de las reglas, pero es muy bonito. Podría mostrárselo, pero creo que sería extender más esto, pero... nada, porque sí... No, pero es muy bonito, es un juego muy bonito de cartas. Es bonito.
Bueno, ahora sí. Ah, ¿se ve bien? ¿Se escucha bien? ¿Todo perfecto? ¿Está todo perfecto? Creo que sí. Bueno, creo que estamos en posición. Digo, sí, así regresamos con el señor Hojita. Se ve trabado. ¿Cómo que se ve trabado? ¿En serio se ve trabado? Ah, no. Está mal. Yo sé que a Diker no le tengo que hacer caso cuando me diga cómo está el día. 今あるところでお前を待っている。もう準備できてるなら車に乗ってくれ。いいか。 Lo que no saben es que Ramiro odia tanto las secundarias que las eliminó todas para hacer la trama principal sin interrupción. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan ese? ¿Se imaginan ese plot twist? Como odio tanto las secundarias, las hago enseguida para sacármela de encima. Rami luego ser acorralado en un callejón oscuro con un cuse que suda testosterona. No, pero miralo domingo como ya empieza a usar el emote. Perfecto, hecho mierda. ¿Cuánta maldad? ¿Por qué aplican esa maldad? Rami después de pelear con Cuse en silla de ruedas. Ay, Casper Cuse para Espero que nunca. Creo que pocas veces hemos visto una escena de un vehículo en movimiento en Yakuza 0, ¿eh? 公園に野宿までして隠れてたんだ。少しぐらいゆっくりさせてもらうさ。それで今から行くのは新しい隠れ家ってことか。いや、そういうわけじゃない。堂島組がカムロ町中に目光らせている。 Con Nishiki. Ah, no me acuerdo. Debe ser por todas las secundarias que hice. Que ya me olvidé las misiones principales. 堂島組の動きを抑えるために手打ってるとこだ。どういうことだ。今社長がいるのはお前もよく知ってる場所だ。俺たちもそこに向かってる。だからどこなんだ。言わなくてもお前にはそろそろわかる。 Se me hace raro ver escenas así, donde están conduciendo de lejos así todo. Me hace raro, no la suelo ver. No la suelo ver porque no voy nunca a las misiones principales. Uy. まさか。やっとわかったか。登場会本部。何の真似だおだ。社長は今登場会のトップにあんたのこと掛け合ってる。堂島組の動きを押さえつけるにはそのさらに上の極道になしつけるしかないってさ。待て、登場会は橘不動産を潰そうとしてるんじゃなかったのか。橘もあんたも俺も全員殺されるぞ。何考えてんだ。社長もそのくらい分かってるよ。それでも交渉ってのはいつだってやりようがある。 Que veo los juguitos y me da mucha ternura. 社長のいる場所に案内されるはずだ。いくらなんでも無茶だ。社長は賞賛があってここにいるわけだが、危ねえ橋渡ってんのも承知の上だ。ビジネスにはリスクがつきものでね。けどあんたもうちの社員なら社長を信じろ。今度から何かするときはもっと早く教えろ。Esa cara. しっかり頼むぜ、桐生君。Uf, ¿cómo saldrá esto? Ramiro, ¿sabes que si dices muchacho suena bien, pero más si termina con ta? Muchas palabras suenan bien si les agregas el ta. Sí, ¿no? Recuerda Cuse eso. Muchachota, lo que me dio Cuse. Muchacho. Uy. Uy. Uy.
桐生さん。ああ、ご存知でしょうが、東上界二代目代行新原さんです。東日本における極道社会の最高権力者。お前が桐生か。なるほど。その目つき、風間の若い頃を思い出すな。Segundo presidente interino del clan Toho. 適当に座っていいぞ。いえ、俺はここで。ない。そんじゃ始めるか。先ほどもお話ししましたが、私の望みはうちと東上界さんのカムロ町での共存です。うちはあの町にどんな人間が来ても受け入れる。それを許しているからこそカムロ町は発展してきた。ただ東上界の大門を恐れん連中だけは別だ。あんたんとこの商売はそのルールからはみ出している。私は東上界の恐ろしさを分 Me か gusta っている mucho la música esa que está sonando, ¿eh? 今日伺ったのは、それを形にしてお見せしたかったからです。何か手土産があるということか。ええ、その上で一つ二代目代行にお願いしたいことがあります。言ってみろ。堂島組に桐生さんから手を引くよう東上界本家から働きかけてください。新原さんがご存知かどうか、堂島組は桐生さんを消そうとしています。 Juguito. 堂島もバカじゃない。そいつにも消されるだけの理由があるんだろ堂島組が桐生さんを狙っているのは私を捕まえるためです。私は殻の一粒を手に入れるのに必要な情報を持っています。う。殻の一坪か。なるほど。堂島はあの土 Es 地 una を mentira, la 取 tomé. られるわけにはいかねえだろ。 Ya me han intentado trolear con eso antes. La Pero- tomé. 当然その上がりは本家にも入る。俺にあんたを助けてやる理由はない。話は変わりますが、堂島組は東上界で稼ぎ頭だとか。本家の中にさえ堂島組 Igual, mira, incluso si la tomo doble la voy a tomar porque tengo sed hoy. あなたも含めて。堂島は本家に莫大な上がりを収めている。できた子分ではあるな。そして東上界の跡目に今一番近い人間です。そう遠くない将来、堂島宗平が東上界の三代目になる可能性は高い。それがどうした？このまま堂島組が殻の一粒を手にすれば、さらに莫大な金と力を得ます。東上界に絶対的な独裁者が現れることになるでしょう。そうなった人間は目上の者にも敬意を払わなくなるものです。つまりあなたは会長代行まで上り詰めながら、その老後は劇的に惨めなものになる。何？ Uy. 立花。新原さん、堂島に殻の一粒を手に入れさせて La lengua que tiene Tachibana, ¿eh? 一幹部が本家をしのぐ力を持てば、東上界は何もかもが大きく変わってしまう。堂島の開発計画は上がりのでかいしのぎだ。東上界本家にも奴から相応の金が納められる。ただそれだけだ。何も変わりゃしねえ。そんな目先の話にとらわれてるようではトップは務まりませんよ。代行、てめえ口の利き方を知らねえようだな。はい。
No entiendo un carajo. Básicamente, ustedes saben que a Kiryu lo están buscando. Ay. Que lo quieren cagar matando a Kiryu y Tachibana está intentando salvarlo, básicamente, negociando. Pero está tensa la situación. 入れてやれ。5億あります。 ¡Ah, la mierda! これを桐生さんの命の代 O 金 sea, yo tengo un trillón, para mí esto no es nada, pero... ください。 5億。 これは前金です。堂島組の動きが止まりましたら、さらに5億。加えて今後、カムロ町でのうちの上がりの3割、 ¡Ah, bueno! 登場会本家に納めさせていただきます。 たかが極道崩れの男の命に10億とはな。そこまでの価値があるのか？ その程度の金ならいくらでも作れますが Es de los míos, Tachibana. 本当の友人を作るとなるとそうはいきません。差し迫った事情を言えば、私が殻の一粒を手に入れるにはどうしても桐生さんの力が必要です。随分高く買われているな。どうでしょう、新原さん。あなたには今、私たちの首を堂島組に引き渡すという選択肢もありますが、おそらくそのことで堂島から大した見返りはないでしょう。将来的にもね。でも、もしここで新原さんにお力添えいただければ、この先も堂島さんを本家に忠実な一幹部に留めておくことができるかもしれません。私の個人的な印象では、堂島さんはそのあたりが分相応に思います。なるほど。あんたは確かにヤクザの股は開かせんのがうまい。金の使い方 Abrir de piernas muchas cosas. あの堂島が手こずるわけだな。恐れ入ります。なあ、堂島に伝えろ。桐生一馬は今から登場会本家の預かりとする。手出しは無用だとな。¡Ah, bueno! Lo logró el Papu. 貴重なお時間をありがとうございました。二代目代行。桐生、風間がお前くらいの年の頃、あいつがどんな極道だったか知っているか？いえ、詳しくは。一言で言や一騎当千だ。腕といい度胸といい、俺から見ても惚れ惚れするような男気を持つ本物の男だった。もしあの頃に戻って奴を10億で買えるなら、俺は迷わず払う。お前が本当に10億の価値があるのか見させてもらう。Tremenda escena, ¿eh? Uf. ¿Cómo? ¿Cómo?
なしく行かせてもらえるわけじゃなさそう。 Oh. 交渉がまとまった後にこう出られるとは予想が。 Ajá, sí, eso. これだからヤクザは面白い。裏切られただけじゃないですか。違うな。じゃあなんで？ビジネスの話はまとまってもけじめは取れってことなんでしょう。この場を切り抜けさえすれば向こうも Ah, pero son unos hijos de puta. そういうことだ。この場を切り抜けるって無茶だ。ここは登場界の本丸だぞ。無茶でもなんでもこれが極道の流儀なんでな。小田、立花を頼む。くっそ、分かったよ。Ah, bueno. Antes de esto, perdonen que les corte el mood, dirígete a la serie. Perdonen que les corte el mood. Tengo que revisar unas cosas. Primero tiré algo que no sé qué es. No sé. Ahí voy. Siempre haciendo desastres, ¿no? Siempre haciendo desastres. Por Dios. Ahí voy. Ahí voy. Pero... El epic moment. Y bueno, discúlpenme, pero así es la vida. Así es la vida. Ya está. Listo. Pequeños problemitas. Si te fijas, Tachibana fue el que menos se inclinó. Eso muestra cómo en realidad no considera superior al líder mafioso. Se inclina por deferencia, no por respeto. Ah, bueno. Mirá, no, ni me había dado cuenta de verdad del detalle, ¿eh? Mierda. Jugoso detalle, la verdad, me gusta. Bueno, ahora sí, ya está. Nada de interrupción. Vamos. Pegando obviamente al enemigo invisible para empezar. ¡Loco! ¡Pero loco! ¡Que quería hacer algo! ¡Me pones una mierda de texto ahí! ¡Me cagas en la acción hit! A ver, quiero ver si me deja hacer la acción hit que tumba a varios juntos. A ver, ¿me deja? ¡Sí, mira! ¡Háganse, papus! Me gusta cómo después de tirarlo Bueno, hijo de... ¡Dejen de pegarme, hermano! Bueno, pero... ¡deja de pegar al aire! Véngase. Pero loco. O sea, Makoto me está deshabilitando el botón del mando para bloquear y no me quiere bloquear el juego. Es culpa de Makoto, como siempre. 1, 2, 3. ¡Pero loco! ¡Quiero ver los combos y me pegan! Ah, bueno, y agarra el aire ahora. Lo tiene enfrente y agarra el aire. Ya es el colmo. Este juego es el colmo. Los bugs de esta mierda son el colmo. ¡Deja de pegarme! ¡Quiero hacer los hit! ¿Por qué hay una pared invisible? ¡No me puedo mover para...! Había una pared invisible y no me dejaba moverme hacia adelante. Por Dios. Parece que Oda y Tachibana han logrado salir. Ajá.
Está bien cerrada, no se abrirá, vamos. Vámonos. Muy peligroso volver a subir, tengo que encontrar a esos dos. ¿Qué hago? Doy pasito así, tiki. Tiki. Ah, por acá. Tiki. Uy, ¿qué hice? Uy, desintegré la pared. Eso, exactamente. Pixel Bob Tecas 12 Zip Tecas 12 Zip Tecas 12 Zip. ¿Cómo suena? Kiryuさんご無事でしたか。そっちも大丈夫そうだな。Gracias por los bits, señor. 小田さんがついてます。 Hola, Yuskar. Buen fin de. 正面から返してはくれそうにないか。たった3人相手に全力でかかってきやがって。何を言ってるんです。初めからリスクを承知で飛び込んできたはずですよ。それは分かってますけど。これくらいの修羅場なら今までに何度も経験してきたじゃないですか。それに桐生さんもいるんです。決して勝てない戦いではありません。立花。そうでした。それじゃ一丁ビシッとやりますか。新人に頼りっぱなしじゃ先輩の沽券に関わる。よし。よし。それじゃあそこの扉から外に出よう。Gracias, Wol, por esa buena sub regalada. Le agradezco mucho, buen señor. Incluso en la. Pero loco, paren un poco. No puedo revisar nada, hermano. Paren un poco, por favor. Por favor. Uy, esa cosa gigante que está ahí, yo quiero usarla. Así puedo llenar la barrita para hacer la acción hit. La de fijarla, ¿te la sabes? Madre. Bueno, acá hay un logrito que me comentó Makoto, así que tenemos que esperar. Lo que pasa es que no sé si me va a dejar hacerlo con la barra. Es mejor que cambie a este. ¿Te diste cuenta que descubriste una de las habilidades secretas de ese estilo por accidente? Tecas 12 Glue, Tecas 12 Wolf, Pixel Bob, Tecas 12 Zip. Creo que no. ¡Vamos, vamos! ¡Venga, chicos, dale! ¡Voy, pero, hermano! ¡Basta! ¡Deja de pegar el aire, boludo! ¡Bájate! ¡Ahí va, ahí va! ¡Pero corre! ¡Ahí está! Bueno, para sacar el logrito hay que hacer unas acciones hit, que es cuando uno agarra al otro, así que... Tengo que esperar a... Bueno, creo que ahí tenía la chance y la cagué. Tengo que esperar a que se dé la situación. Ahí. ¡Voy! Tremendo, ahí me dio el logrito, mirá. It takes two. Ahí está, ese era el logrito. Sabroso, suculento. Ahora cambiemos al estilo de verdad. El estilo de verdad. Hola, guapato. Tremendo. Mira, ¿qué hace ese que tiene agarrado ese hijo de puta ahí? Mira, me está esperando con algo ahí. ¿Qué te pasa, papu? Mirá lo que es esto. Podemos jugar a los dos a eso. Bueno, había visto que tenía la pistola. Le juro que no lo vi. Le juro que no lo vi. Hijo de puta. Le juro que no lo vi, hermano. Le juro que no lo vi. Venga, papu, ¿quieres pistola? Iba a hacerlo del tutorial que ni me acordaba cómo era. No, te pego un tiro y ya está. Venga, papu, dale, dale, dale. ¡Pum! ¡Pum! Uy, me quedé sin pistola. A ver, vamos a cambiar a este estilo. Vamos a ver qué remate tiene. A ver.
Acción hit. No, después de eso no puede salir vivo. Es imposible que siga vivo después. Imposible. ¡Dios! No mata, ¿eh? Esto es canon. Esto es canon, loco. No mata. Uy, la última me... Dios mío. No sé qué se fumaron para toda esta mierda, pero la adrenalina por los cielos, ¿eh? La emoción que siento en esta parte. Encima la música. Vamos. La katana no tiene remate hit. Lamentablemente no. Ni katanas ni espadas. Las dagas sí. Uy, el reflejo del agua. Miren, como yo les había tirado comentarios bonitos, el reflejo del agua se está medio curseado. Pero sí se la han mamado, ¿eh? Sabes que vimos el reflejito del agua. Está muy bien hecho. Muy, muy bien hecho. ¡Uy, viene más! El otro le pegó al aire. Se siente feo, ¿no, amigo? Lo vivo todos los días. ¿Podré agarrar el conito? ¿Me dejará agarrar el conito? Nah, no puedo agarrar el conito, qué falso. Quería darles con el conito rojo, pero no sé. ¡Ay! ¡Puta madre! Más te vale sobrevivir, que yo aún no termino contigo. Lo hice sin querer encima. Ese lo hice sin querer. Ahí podría haber hecho otro, pero... Gracias. Kuse encima, la reputa madre. Gracias, Kuse, por favor. Uff. Está sabrosita esta parte. Está sabrosita. ¡Wow! La de pegarle a alguien, ¿te la sabes? ¡Hijo de... ¡Pero pégale a alguien, hermano! A ver. ¿Vamos a cambiar de estilo o no? No, vamos a ver. ¡Deja de bloquearme! ¡Que no me dejas subir la barra! A ver. Hola Ulises, la dejaron de usar. Hola Ulises, ¿cómo anda? Buen fin de señor. Se perdió la introducción de todos los nuevos emotes. Después te recomendaría que veas el comienzo, porque tremenda la introducción de los emotes. Hay un montón nuevos además. Sospecho que un par te pueden gustar, Me encantan las acciones a hit combinadas. Me encantan. ¿Por qué se gira a ver a otro si en realidad ya estaba fijado de antes? ¿Quién sabe? Yo fijé a otro antes y giró. ¿Quién sabe? Si no genera el stick. No importa, no me van a creer, no me van a creer. El virus de Makoto hace esas cosas, pero bueno. Venga, vamos. Mierda. Otro más.
¿Por qué vienen ustedes, cagones de mierda? ¡Era un 1 versus 1! ¡Hijos de René Potter! No, ya me dio asco. Son unos cagones de mierda, no. Son unos cagones de mierda. Ahora se van a comer un vergón estos hijos de Remy puta. Dale, cuchillame, no me importa. ¡Oh, me mierda! ¡Está rico la papita, no! ¡Está rico hacer trampa, no! ¡Está rico, no! ¡Oh! Ah, bueno, me esquivó y voló igual. Trampa, lo que me hacen ellos, Macate. No lo que hago yo, lo que hacen ellos, Macate. Ahora sí podemos pelear. Siguiendo las reglas del juego, toma. Toma, pisotón. Dale, te dejo levantarte. ¡No, hijo de puta! Pero... ¡Ah! ¡Wow! Esta sí no falla, Toma. Toma. La bola de bolo con la que hacía trampa. Con la que ganaba, digo. Me la traje para las peleas también. Easy peasy. Nanto ka ikinobita no ga. ここに長いは無用です。行きましょう。Rami, ¿para cuándo viene? Rami, estuvo no. Qué viejo de mierda. 桐生一馬か。あの風間が目をかけただけのことはある。あれもいつか化ける男なのかもしれねえな。Él también tenía un cañón gigante que se sacaba del culo. La verdad es que no todos los yakuza tienen eso. 桐生の件だがな、本家がちゃちゃ入れてきやがった。堂島組は桐生一馬に手出し無用とな。そいつは橘不動産の手配りです、親父。連中もうちに追い詰められちゃ本家に泣き入れるくらいしかありませんからね。全部予想できた動きです。久世と阿波野にはできなかった。俺にはさらにこの次、橘が桐生をどう動かすかも分かります。Mira nomás, no puedes hacer 3 strikes seguidos, pero al menos puedes darle en la pierna a un sujeto a 0.5 milímetros de distancia. Tecas 12 fine, Tecas 12 fine. Postdata, me encantan los emotes nuevos. Tecas 12 sep, postdata de la postdata. Omae. Postdata de la postdata. Hijo de puta. Gracias, Goro Sayoyima, por la donación. Me alegro que le gusten los emotes. La verdad que a Yuri le quedaron preciosos. Preciosos. Me encantó toda esta parte. La verdad, me encantó. いつまでこんなとこにいるつもりだ。久しぶりの休息です。たまにはゆっくりしないと持ちません。私は体が弱いんです。あれだけ極道を相手に暴れ回れりゃ十分だ。ただ死に物狂いだっただけですよ。なあ、あんた。はい。なんで俺なんかのために10億も出したんだ。おまけに登場会本家に借りまで作っちまった。あんたは金と力を手に入れ、それで登場界に迫りたいと言ってたな。そのために殻の一粒が必要だと。だが本当の目的は他にあるんじゃねえのか。だとしたらなんであんたはそんな体を張ってまで殻の一粒を狙う。あの土地には俺の知らない何か他の価値があるのか。それについてはNah, hijo de puta. というわけにはいきませんかね。
社員にも言えない企業秘密か。あんたについていく社員は命がいくつあっても Secreto 足りねえ profesional. な。 encima lo だからあなたのような人が私には必要なんです。風間さんもそれをよく分かっていたからこそ桐生さんを私につけてくれた。だが殻の一粒についちゃまだ何も進んでね。これからどうする？俺は何をすればいい？それなんですが、昨晩ようやく殻の一粒の所有者を抑えました。その人物は今大阪の蒼天堀にいます。蒼天堀？ Uy. ええ。ですがすぐにこちらから出向くわけにはいきません。我々以外にもその人物を狙う組織が蒼天堀にいます。あんたの他に所有者の居所を突き止めた奴らか？おそらくは渋沢組の人間です。渋沢？あいつか。問題はその渋沢以外にもあの近江連合までが動いているらしいということです。近江連合？奴らも殻の一粒を。ええ。 Se ve que los bolos te dejaron traumado. Tecas 12 Wolf, Tecas 12 Glue, Tecas 12 Fine. 私たちにとってカムロ町以上に危険です。少なくとももっと状況が把握できるまで行動は控えるべき。 Gracias por la donación. ¿Quién fue? あんた Nah, el nombre que se pone. Judgment Wolfie. 小田も言ってた。ビジネスのリスクはつきものだってな。 Los emotes que usa. それをあいつに教えてやったのはあんたじゃなかったのか。あんたの腎臓はアジア街を長く離れるわけにいかね Es verdad eso. え。だが俺は逃げ回るだけなのはもうごめんだ。待たされるのも性に合わねえ。あんたがどう言おうが一人ででも蒼天堀に行く。殻の一粒の持ち主はカムロ町に連れてくればいいんだな。ええ。ですが俺も行きますよ。桐生の言う通りです、社長。状況の見えない蒼天堀だからこそ俺たちが直接動くべきなんじゃありませんか。誰かが俺らより先に殻の一粒を手に入れれば全部水の泡なんです。安全策だけじゃ後手に回ります。たまにはいいことを言うな、小田。リスクは承知の上ということですね。それでも本当に蒼天堀に行ってもらえるんですか、桐生さん。ああ。私が指示したわけじゃありません。ですから何かあっても労災は出ませんよ。もう俺のために10億出してもらってる。これ以上あんたに金出させる気はねえさ。そうですか。でしたら結構です。Paso Tembori entonces. Señor Barnetti, ¿no le den un arma melee por completarse toda la historia del billar? No. No. Me falta una cosa del billar. Ya conseguí todos los yenes que pedía, pero me falta hacer una jugadita que me dio... Bueno, me tilté un poco, pero ya la sacaré. Kiryuさん、蒼天堀に向かう前に準備を整えておいてください。あんたらはアジア街に戻ります。話は通しておきますから、準備ができたら陳さんのお店に来てもらえますか。私と小田さんはそこで桐生さんを待ちます。堂島組はあらかた町から消えたみてえだ。二代目代行が約束通り手回してくれたと見える。とはいえ油断すんなよ、桐生君。わかる。はい。Sotembori, Rizo Hitoloe, Ojito Tecas 12 Septecas 12 Smog.
Hojita. Gracias, señor Wolf, por esos bits. Me cagué un poco, pero gracias. No me esperaba que el dueño del solar estuviera en Sotenbori. Puede que pase un tiempo antes de que vuelva a Kamurocho. Debería asegurarme de que estoy listo antes de partir. Por suerte el edificio Sugita está cerca. Puede que no sea una mala idea ganar algo de dinero extra por si acaso. Debería ir al restaurante de Chen cuando esté listo para marcharme. Ahora ya no debería tener problema para entrar en Pequeña Asia o Little Asia. A ver, entonces seguimos acá en Kamurocho. Tenemos... ¡Uy, mirá! ¡Una misión secundaria! ¡Misión secundaria! ¡Nice! Creo que es la última que le queda a Kiryu. A ver. Vamos a... No, sí, World 3, sí. ¡Misión secundaria! ¿Para cuándo te enfrentas a Godzilla? Algún día. Vamos a guardar. Muy bien. Y vamos a hacer... No, ¿por qué me usan el cray así, loco? Vamos a hacer una misión secundaria. Pónganse felices. ¿Por qué se ponen a llorar? ¿Por qué se ponen así? Vamos a hacer una misión secundaria. No es eso lo que les encanta, las misiones secundarias. No jodan. No, en serio, creo que es la última. Creo que es la última. Disculpe, por favor, necesito ayuda. Un ejemplo brillante, secundaria número 20. Un borracho pervertido está acosando a mi amiga, por favor, ayúdeme. Que se apañen, hijo de puta. Muy bien, ¿dónde está? Gracias, venga por aquí, rápido. Están justo ahí. ¿Y el borracho ese está solo o tiene algún amigo? ¿A dónde ha ido? ¿Nani? ¿Pero qué? Cierto, a nosotros nos encantan tanto las misiones secundarias como a vos te encanta jugar a los bolos y al billar. Jugador profesional Tecas 12 Tilt, Tecas 12 Rajepisto, Tecas 12 Bowling, Tecas 12 Turkey. Sin querer, sincronizas un timing perfecto. El golpe se sincronizó perfecto con el pedo, loco, no puede ser. Gracias, Goro Sayojima, por esa donación. Un timing sin buscarlo, además, perfecto. Muchas gracias. Mierda, ¿qué pasa aquí? Bien esquivado, no está mal para un yakuza de mierda. Esquivaste la tubería tirapedos. Me han dicho que aquí había un pervertido borracho. Eres demasiado ingenuo, gilipollas. Eso parece. Así que esa chica era tu cómplice. ¿Qué quieres de mí? Tengo un pequeño favor que pedirte. Que le hagas un favor a la sociedad y te mueras. ¿Cómo? Tipo misterioso. Ah, bueno. Uy, pegaba de a dos. Man with iron pipe. Ah, mierda. ¿Qué es esta misión? No, por favor, no me mates. Esa música suena muy Madoka. Sí, ¿no? Por cierto, Makoto, ¿para cuándo un análisis? Estaba hablando de Madoka. ¿Cuánto va? ¿Cuánto? O sea, supongo que lo estarás haciendo, pero no querés compartir el porcentaje para no ilusionar a la gente, pero... Yo estoy hypeado, la verdad. Me tiendes una emboscada y luego suplicas clemencia. Todo el más listo de la clase no eras, ¿no? Vamos a verte la cara.
¿Un niño? Dime, ¿cuál es tu historia? ¿Alguien te ha pagado para que me mates? No, nada de... Uy, Sebadi, no sé si anda por ahí Sebadi, pero... Hay un espacio ahí que tomar nota, ¿eh? Hay un espacio entre D y eso, de más, que hay que añadir a la larga lista, ¿eh? Entonces, ¿por qué has ido a por mí? Ya veo ese espacio más. Anota. ¿Estás en nómina de la familia Dojima? ¿La familia Dojima? No sé de qué estás hablando. No conozco a ninguna familia Dojima. No me importaba quién fuera, siempre que se tratase de un yakuza. No tenías por qué ser expresamente tú. ¿Nani? ¿Nani? ¿Qué? Odio a la yakuza. El mundo sería un lugar mucho mejor si estuvieran todos muertos. La gente que pertenece a la yakuza es bastante rara, pero encontrar un puto loco que se meta en un maldito callejón sin motivo, creo que se lleva la palma. ¿Cuántos años tienes? 16. Un chico de instituto, pues. Que le jodan al instituto, formo parte de una banda de moteros. Así que solo eres el peón de una banda. ¿Qué te hace pensar que solo soy un peón? Vale, ¿cómo te llamas? Tanaka. Shinji Tanaka. Shinji Tanaka. ¿Y qué de ti? ¿A qué familia perteneces? Soy un civil. No soy un yakuza. Sí, claro. Solo te lo preguntaré una vez más. No sé si se dice Shinji o Shinji. Shinji, no sé cómo se dice. Bueno. Shinji. Nadie te ha pedido que hicieras esto. Así es. Entonces, ¿por qué lo has hecho? La yakuza destruyó mi familia. Mi viejo tuvo problemas económicos y aparecieron los tiburones de la yakuza. Olieron la sangre y se lo quitaron todo. Mi madre fue más lista. Al primer atisbo de problemas salió corriendo. Esos hijos de puta le daban palizas a mi padre todos los días y luego él me pegaba a mí para desahogarse. ¡No! Eso terminó cuando... Mira, Sebadi, hay que tomar nota otra vez, ¿eh? Eso terminó cuando le devolví la hostia. Ahora está siempre pegado a una botella. Me dan ganas de acabar con su miseria. No soportaba más estar con él, así que me fui de casa. No. ¿Y has pensado que asaltar a los yakuza era la respuesta? Si tengo que robar para vivir, hacérselo a un yakuza me parece lo justo. Al fin y al cabo ellos también son unos ladrones. Y tienen una reputación que mantener. No pueden ir llorando a la policía si les patean el trasero. Estás caminando por un sendero muy peligroso. Si te atrapan, te matarán sin dudarlo ni un momento. No pasa nada, los únicos que saben que hago esto son mis colegas de la banda de moteros, tipos en los que puedo confiar. Espero que te vaya bien. Oye, ¿a dónde te crees que vas? ¿Qué? ¿Necesitas que siga escuchando la historia de tu vida? Si no tienes que rendirle cuentas a un superior. He terminado contigo, pero si me dejas decir lo que pienso, abandona esta casa de yakuza. Ahora que puedes. Solo estás vivo de pura chiripa. Cuando te atrapen, y lo harán, sabrás lo que es el dolor. Lo que tú digas. Aún no he conocido a ningún yakuza que sea tan duro como tú. Mientras estén solos, caen como moscas. Disfruto escuchándoles pedir clemencia, aunque decir verdad, cuando me pateaste el trasero, pensé que era hombre muerto. Muy bien. Haz lo que quieras. No voy a discutir con un hombre adulto. Qué rara misión, ¿no? Muy rara la misión. No sé, me da unas vibes raras la misión. Ese chico será hombre muerto más pronto que tarde, pero he hecho lo que he podido. Bastante tengo con mis problemas. Se me hizo rara la misión. O sea, una cosa así emotiva random que termina ahí se me hace raro. Se me hace extraño. Pero bueno. Secundaria. A ver, todavía no terminó, creo, ¿no? No, mira, sigue acá activa. Sigue activa. Hola, señor
Ay, se me movió el... Señor GTA Master, buenas. Buen sábado, buen señor. Bienvenido al B7. Mirá, ahí arriba hay otro. Otra. Vamos. Qué sad, ¿no? Qué sad porque es lo más probable que termine muerto en serio. No quiero pelea, no me jodas. Puta música del billar de mierda. No, ya bastante mala pasó. Bueno. ¿Anda por acá? Porque me marca... A ver. Para. ¿Entendí bien? Oh. Oye tú. ¿Me hablas a mí? ¿Ves a alguien más por aquí? Ven con nosotros. Vamos a tener una charla. ¿Y vosotros quiénes sois? Eso no importa, pero tú, en cambio, ¿conoces a un chico llamado Shinji Tanaka? Igual. Sebadi, otra más. Por Dios, y pobre Sebadi tomando notas para mandar al creador de la traducción. Ya, ¿cómo lo tenemos al pobre, la verdad? Con toda la... Ay. Nos ha hablado de ti. No hace falta que te explique el resto, ¿verdad? No tengo ni idea de qué estás hablando. No te hagas el tonto conmigo. Has usado a ese mocoso para ir a por nosotros. ¿Nani? ¿Qué? El chico te ha delatado. Deja de hacerte el tonto y ven de una vez. Vas a ver lo que pasa cuando te metes con la familia Jinsei. Habéis cogido a Shinji. ¿Qué habéis hecho con él? Tu preocupación por ese niñato es muy conmovedora y mejor que una confesión firmada. No hay duda de que trabaja para ti. Pero no te preocupes, vas a verle muy pronto. Y ahora arrastra tu culo hasta aquí. No me extraña que la familia Jinsei sea una mierda que no pinta nada del clan Touhou. No tenéis modales ningunos. ¿Eh? Si quieres que te acompañe a alguna parte, primero tienes que hacer una reverencia. De lo contrario, sal de mi vista. ¡Pero serás desgraciado! ¿Sabes qué te digo? ¡Olvídalo! ¡Olvídalo! Te daremos la paliza aquí y ahora. ¡Así, papu! ¡Así, papu! ¡La mierda! Me encanta, me fascina, me enloquece. Vení. El extorsionador apareció durante un segundo de fondo. No lo vi. Marco. ¿Quién coño es este tío? ¡Es imposible! ¿Dónde está Shinji? Será mejor que ese gamberro siga con vida. Llévame con él, pero haz de saber que no trabaja para mí. Os ha mentido. ¿Qué? Me ha metido en vuestros asuntos y va a pagar por ello. Oh, ya veo. Así que nos ha engañado a todos. Entonces tú y yo estamos del mismo lado. No me hagas perder el tiempo y llévame con él. Sí, señor. Ahora un flawless con el estilo contra Gallá. No. No me esperaba que un criejo como este le causara problemas a nuestros chicos. Dime, ¿dónde está el hombre que le está llenando su estúpida cabeza con gilipolleces? ¿Aún no le habéis encontrado? Sí. No sé a qué se debe el retraso. El mismísimo Kiryu. ¿Tú has venido por mí? Vaya. Así que este es el cerebro, ¿eh? Espera, ¿dónde están los hombres que han ido a buscarte? Están echándose una siestecita. Hay que ver la que has liado para dar con un niñato estúpido. Vaya circo tienes aquí montado. ¡Espera un momento! ¡Yo reconozco a ese bastardo! ¿Eh? ¡Es Kiryu! La familia Dojima ha puesto precio a su cabeza. ¡Es el tipo al que persiguen! ¡Kazuma Kiryu! ¿Qué? ¿Me tomas el pelo? ¿Kazuma Kiryu? ¿Por qué un muerto en vida como él iba a venir a por nosotros?
como si me fuese a molestar en ir a por pringados como vosotros. Lo que pasa es que Shinji os ha colado un montón de mierda. ¿Ah, sí? Pues que os jodan, ya no me importa una mierda. Hoy es nuestro día de suerte. Lo único que tenemos que hacer es llevar a este payaso con Dojima. Y la familia más poderosa de Kamurocho estará en deuda con nosotros. Muy bien. Rompedle la cara. Es nuestro pasaporte a las grandes ligas. Ay, no aprenden, ¿eh? No aprenden. Uy, ahí son 6. No aprenden, ¿eh? ¡No aprendo, no! ¡Tiró la silla, lobo! ¡Pero déjenme usar los elementos del entorno! ¡Hijos de puta! Le partí la botella en la cara. ¡Ah, mierda! A ver qué más objetos hay por acá. Quiero ver si le puedo tirar agua con esto. ¿Tendrá agua esto? A ver. Ah, no, se lo rompo, ¿no? ¡Ah, mierda! ¡La mesa, la mesa, la mesa! ¡Dale, dale, dale! A ver, a ver, a ver. El globito este, el globito este. Alzo, la misma meditación que tuviste la charla con el señor que te agarraba la mano. Es verdad. Que todo hecho mierda. Joder, mira que eres fuerte. Esto no es un Daruma. No sé qué mierda es un Daruma. No sé qué mierda es un Daruma. Pues mira, un globito. Así que tú eres Kazuma Kiryu. He oído hablar de ti. Toda la familia Dojima te está buscando. Es brutal, tío. Tú solo te estás enfrentando a ellos. Ojalá tuviese la mitad de tu fuerza. Parece que te han dado una buena somanta. Por lo menos ha servido para que entres en razón. Como si eso fuera posible. La música triste. Ponerle en Casper Cry. ¿Cómo se enteraron de que eras tú el que les estaba complicando la vida? Alguien de la banda me delató. Tenían miedo de que la Yakuza fuera por ellos si se mostraban primero. O sea, lo que lo jodió fueron sus propios amigos. Lo traicionaron. Su banda de moteros lo traicionó. Como un muñequete de que da suerte. Ah, no tenía ni idea. Así que me vendieron a cambio de su inmunidad. Cuando pienso en ello, en el fondo les comprendo. Fui un idiota por confiar en ellos. Una pregunta más. ¿Por qué les dijiste a estos matones que yo era el que te ordenaba que fueras a por los yakuzas? Porque si no les daba algo, iban a enterrarme en las montañas. Imaginé que no podrían contigo. Así que les di una descripción y les dije que eras mi jefe. Tuve que hacerlo. Además, pensé que tal vez vendrías a salvarme. Parecías esa clase de tipo. ¿Pero qué cojones? ¿Qué te crees que estás haciendo? ¿Y qué coño has estado haciendo con tu puta vida? Uy, tenía cara de enojado, ¿eh? Te apuntan a la cabeza y lo primero que se te viene a la mente es un desconocido al que solo has visto una vez. ¿No tienes amigos, familia o parientes a quien recurrir? Vas por ahí jugando a ser un vigilante enmascarado que intenta eliminar yakuzas hasta que... ¡Oh, sorpresa! Te han encontrado. ¿Qué clase de vida es esa? Nadie me ha enseñado en quién podía confiar. He tenido que ir aprendiendo sobre la marcha. Nadie me ha explicado cómo funcionan las cosas. Oh, pobrecito. Puta madre, la madre lo abandonó, el padre le pegaba. No. Madura. No puedes culpar a tu padre o a la gente que te ha fallado. Tienes que librar tus putas batallas. Y yo no soy una excepción. También tengo que seguir adelante con mi jodida vida. Pero tú eres tan fuerte. Tuve suerte de tener un mentor. Alguien que me dio algo a lo que poder aspirar. Ese alguien es un yakuza. Así que supongo que eso significa automáticamente que le odias. ¿Es tu ejemplo a seguir? Es Shintao Kazama, el capitán de la familia Dojima. Si pudiera ser la mitad de hombre que él, me conformaría. Pero no le llego ni a la suela de los zapatos. Shinji, la yakuza te tiene en su punto de mira. No puedes quedarte aquí. Tienes que irte de Kamurocho. Busca a alguien en quien puedas confiar. Alguien que te guíe. ¿Irme de Kamurocho? No puedo hacer eso, Kiryu-san. No voy a huir.
何 ¿Nani? ¿Qué? Además, tú tienes más yakuzas persiguiéndote que yo, ¿no? Me quedo aquí. Haz lo que quieras. Si es así como quieres vivir, ya te lo dije, no discutiré contigo. Sí, es mi decisión. Pero prométeme una cosa. Corta los lazos con tu lamentable banda. Y si vas a vivir en Kamurocho, quiero que encuentres la forma de sobrevivir. Oye, Kiri-san, una última cosa. ¿Por qué has venido a salvarme? Ya eres el más buscado de la familia Dojima. ¿Por qué correr el riesgo? ¿Quién sabe? No sé por qué hago la mitad de las cosas que hago. No sé por qué hice las otras 58 misiones secundarias. Pero cuando era un crío también estaba solo. Si no hubiera conocido a Kazama-san, seguramente me parecería mucho a ti. Nos vemos, Shinji. Kiryu-san, creo que encontrado. Se va a ir. Otra más. Toma nota, otra más. He encontrado mi modelo a seguir. De hecho, algún día espero ser mejor que tú. No importa dónde vayas, estaré un paso detrás de ti. Tú solo espera y verás. Kiryu-san, señor. Ah, bueno. Ah, bueno. Poné los cray con el encontrado. Caga toda la emoción ese fallo. Interesante misión, la verdad. Curiosa misión secundaria. Mira, tenemos ya. Completamos todo. Aunque vean que falta una. Esa última misión de cada una se desbloquea después. Parece que solo. No vi más para no spoilearme, pero parece que se desbloquea solo. Y si no lo sé solo, buscaré cómo se hace. Así que ahora sí, ya terminamos todas las misiones secundarias. Oficialmente. Así que vamos. Primero vamos a reparar las armas. Que gastamos un par. Y continuamos. Un poquitito. Lo mandé 2 veces, bórrame. ¿Qué cosa? Como nosotros. Nosotras. Rami, estamos detrás de ti. ¿Cómo? No, alto mío. ¿Sabes qué pasa, Jarito? Que creo que un mod no puede borrarle comentarios a otro mod. Entonces nadie te lo puede borrar. Y a ver, creo que tengo que borrártelo yo el mensaje. Porque me parece que nadie más puede. Ni vos mismo, ¿no? A ver. Agua, voy. Esperen que estoy con esto. Uy, se me bugueó todo. Ay, no me deja borrar el... No lo puedo borrar. La página se quedó cargando hace rato largo y no se puede. Bueno, no pasa nada, es una tontería igual. O sea, quería probar para testearlo ahora que estamos, pero no me deja. Bueno, continuemos. Ay, el agua. Ahí está. Igual, la verdad que lo que más había para reparar era el super cañón. Listo. No, esto no. Vamos. Arigato. A ver, ahora sí vamos a guardar con todo ya reparadito. Por acá no era. ¿No está bugged? No está bugged, bien. Me hace falta un poquito de vida, por cierto, así que vamos a... Mamá huevo, digo glu 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 glu. Turok, aún te falta regresar al río de las almas a buscar tu dignidad. No. Y esta vez no tienes excusas. El agua ya no te mata. ¿Cómo que dignidad? Perdón. Adon como que se quedó. No puedo superar que terminó el tour, Adon, Gracias. Gracias, Adon, por esa donación. Por suerte el río de almas es un lugar al que no voy a volver, aunque la guarida de los ciegos es la que de verdad me jodió. Los furros son el futuro del arte. No, Jarito. ¿Qué dice? No. A Yuri no le gusta eso, A Yuri no le gusta eso. Bueno, ya que terminamos la misión secundaria, bastante emotiva, bastante cute, vamos a continuar con la trama principal. Suculentete que estuvo el Turok 2, puta. Sí, estuvo bastante bueno, bastante bueno. Ahí, todo bien, sí.
Me preocupa a veces el internet, pero claro, la congestión parece que volvió, entonces me da miedo. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! 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 Emilio Kazaki. Tarjeta tipo B. ¡Me cago en la puta madre! Hola Arkeville, llegaste justo en el momento preciso. Llegaste justo en el momento preciso. A ver, esperen que voy a tachar acá. No, este no era, me metí en cualquier lado. Uy, ¿qué toqué? Hermano, es que el juego hace cosas raras. Estoy haciendo cosas en la PC y me interactuó con el menú. No creo que esté muy escondida. Cierto, la iba a tachar por las dudas, pero... Es que no sé. Supongo que sí. Supongo que tiene razón Makoto. Me la encontraré, ¿no? No necesito... O sea, iba a tachar la que encontré. Pero supongo que debe ser fácil de encontrar, ¿no? Yo, Kiryu-kun. Sí, te voy a ignorar. Quiero ver si está por acá. No, no hay nada acá. Yo, Kiryu-kun. Pobrecito. No sé dónde está. Está la... Aquí hay un punto de guardado, tal vez. ¡Ay! La reputa madre, me cagué todo. Me recagué todo. Ah, acá no había visto esta puerta. Ahí leo, ahí leo. Quiero recorrer un poquitito esto. A ver si la encuentro. Ah, ahí está. La puta madre. Ahí la vi. Emilio Kazaki. Tarjeta tipo C. Bueno. Recoge 45 tarjetas de teléfono. Bueno, creo que recogimos todas las tarjetas con esa. Creo que esa era la última, me parece. No sé si con Majima tenemos otra más. Pero vamos a ver. A ver, si están todas. Miren cómo vamos. Tiki. Ah, no, mira, me falta una. Ai Uehara me falta. Solo me falta una tarjeta, por Dios. Y me encanta el texto al final ahí que dice: May the cards be with you. Que la carta esté contigo, que las cartas estén contigo. Bueno, falta una sola, la de Ai Uehara. A ver si lo tengo por acá, por lo menos para yo saber dónde está. Ai Uehara. Ajá, sí, más adelante. Bueno. Ahí. No, bueno, ahora sí voy a leer lo que mandaron, perdón que estaba con esto. ¿Por qué miro el teléfono si puedo verlo de acá? Gracias, Word3, muchas gracias por esa sub regalada. Muchas gracias, buen señor, se agradece. Muchas gracias. Gracias también a... Ojo, qué buenas cartas, sí, ¿no? Sí, no, gracias también a Wolf por regalarle una sub al buen Arkevils. Muchas gracias. Muchas gracias. Espero que por regalar subs a randoms... Pasa que hay una función que regala subs a random. Espero que no le haya caído un bot. Pero espero que simplemente sea alguien que ve los streams sin silencio y que le da penita escribir. Pero, siempre borro bots, pero espero que no haya caído ninguno. Bueno, continuemos. Cerrar esto para que no consuma. Yo trato de cerrar todo para que consuma los menos recursos posibles. Casi cierro el OBS, hermano. Casi cierro el OBS, casi cago el directo. Bueno, no pasa nada, Vamos. Ay, ¿para cuándo Dark es con juguete? Algún día será. Yo, Kiryu-kun. Ahora sí. Uy, perdón. Yo, Kiryu-kun. 準備良ければカムロ町を出るぜ。蒼天堀に向かう。もうやり残したことはね。Creo que no, conseguí todas las tarjetas. A ver, esperen que voy a mirar.
Sí, creo que sí, creo que estamos bien. Pasa que estoy viendo que hay algunos problemas, de vez en cuando se pierden unos fotogramas, pero bueno, parece que no es muy grave por ahora. Seguramente más en la noche empieza a joderse un poco, pero esperemos. Vamos. ¿Para cuándo McJohn al 100%? Fuera de stream. Fuera de stream. よし、それじゃあ入ってくれ。 Tengo que aprender todas 中 las で letras. 社長が待ってる。 Todas las cartas, no todas las letras. Perdón. お待ちしてました桐生さん。あなたが蒼天堀に行く前に殻の一坪の持ち主についてお話ししておこうと思いましてね。ああ、その人物は今うちと協力関係にあるとある組織にかくまわれています。協力関係にある組織。その組織については後で小田さんから説明してもらいます。ただどちらにしろ大阪は近江連合のお膝元。長い時間かくまい Casi todas las tarjetas, pero Cerro ya está orgulloso. ですから Dice Franco. 殻の一坪の所有者を我々がいかに目立たないよう蒼天堀から連れ出せるかが鍵になります。それもできるだけ早く。なるほど。なるほど。それを俺と小田がやるんだな。ええ。この役はやはりあなた方にしか任せられません。桐生さん、あなたは殻の一坪にどんな価値があるのかと聞きましたね。ああ、あんたはそれについちゃ企業秘密だと。 Tú me dijiste. ええ。 No puedes hacer eso en una cinemática. Se va de. Este va a estar en mayúsculas, ¿eh? あなたが生きて Las notas que 蒼 estás 天 tomando. 堀から帰ってこられたら、そのためにも無事にカムロ町に帰ってきてください、桐生さん。分かった。分かった。それでそれで殻の一坪の持ち主はどういうやつなんだ。若い女性です。 No. どうも目が不自由との No. ほぼ失明しています。 No. その殻の一坪の所有者は牧村誠という人物です。 No, no puede ser, loco. Ah, bueno. Acá hay unos intereses contrapuestos que no sé cómo se va. No sé cómo se va a resolver este asunto, ¿eh? Makoto es la dueña del solar vacío, por Dios. Ahora, como que tiene sentido que la busquen todos, ¿no? Dios. ¡Hola, Argos! ¿Cómo estás? Hay emotes nuevos, Argos. ¿Qué llegaste que te perdiste la introducción a los emotes? Hay emotes nuevos. Bueno, completamos el capítulo 10. Tremenda revelación que nos tiraron al final. Bueno, qué lindo, ¿no? 288 en la misma pantalla. Qué precioso, ¿no? Qué bonito. Ah, no. Sí, 388. 3 putos 88. No puede ser. Dios. Uy. Volvimos con Majima. 勢力から標的とされる牧村誠。彼女が狙われる理由を探る真島は誠の面倒を見てきた中国人の針師リーに見込まれる。リーはかつて大陸系組織に雇われる殺し屋でもあった。誠を守ろうとする2人の前に現れ ¿Era necesario poner la manoseada de teta otra 基 vez? 人会会長西谷誉。関西を牛耳る近江連合内部で西谷、佐川という2つの勢力がそれぞれ誠を奪い合っていた。徐々に誠をめぐる勢力図が見えてくる中、真島は密かにかくまっていた誠の存在を佐川に気づかれてしまう。Pobre Lee. Ya había bloqueado ese recuerdo. 最後に誠を手にしたのは突如深い闇から現れた白いスーツの男だった。
vamos a guardar acá. Capítulo 11. El cauce turbio del río. Gracias por los bits, señor Wolf. Son como los planos de culos de Evangelion. Esenciales para la trama. Ay. Rabi, justo me tuve que ir. ¿Qué pasó con Makoto? Makoto es la dueña del solar vacío. ¿Es el lugar por el que se están disputando tanto desde el comienzo del juego? Ella es la dueña. Por eso la están buscando. Y por eso se la acaban de llevar. Uy, cómo está hecho mierda. 真島ちゃんさ、忠告したよね。殺しなんてやらずに済むならその方がいいってさ。でも真島ちゃんは仕事を引き受けた。俺本気で島野の兄弟になしつけてお前を登場界に戻してやる気だったんだよ。なあ。だけどお前は牧村誠を殺せなかった。まあまあまあ、100歩譲ってそういうこともあるかもな。俺もガキの頃足の折れた文鳥を拾って帰ってきたことがあるんだ。おふくろに内緒で必死に育ててさ。確か名前は豆太郎だったかな。動物なんか興味もなかったくせに毎日餌やったりして可愛かったな。だが親に嘘ついたのがまずかった。ある日家に帰ったら飼い猫の餌にされてたよ。生きたまま猫に食われる豆太郎を見て俺は思い知ったね。子は親に逆らえないってな。ガキのくせに律儀なやっちゃ。律儀ね。まあ確かに俺は素直でいい子だったよ。親の前ではな。あ？次の日その猫を殺してやったよ。A Peta no le gusta esto. Por Dios. お前のことは必ず殺すよ。でもその前にあの牧村誠を盗んでいった泥棒猫を始末しねえとな。Wow. あの泥棒猫、蒼天堀じゃ見ない顔だったな。もしかして真島ちゃんの古いお友達？知らんわ、あんなやつ。Pobre Majima, está hecho mierda. なんでどいつもこいつもあの女のことを狙っとんのや。あいつは売春の元締めなんかしとらん。あないな小娘に一体何の価値があんのや。知りたい。教えたくても教えらんないな。俺だって知らねえんだからよ。はあ？真島を使って牧村誠という人間を殺せってそれだけだからな。俺が兄弟から聞いてる話は。兄弟？そしたら女殺せっちゅうのは島野の親父からの命令なんか？そう。だからこそお前を登場界に戻してやれるチャンスなんだよ。なんで親父は俺にやらせようとしたんや。
さあな、それは俺にもわかんねえ。とにかく白スーツの男、本当に心当たりないんだな。ああ、せやけど気になることはある。奴は女を奪って生きよったが、殺そうとしてるようには見えへんかった。それは西谷も同じや。ん？ちょっと待て。西谷ってグランドで暴れた鬼人会のか？西谷はあの時別の死体を用意した代わりに牧村誠を渡せ言うてきた。あの子を殺すつもりやったらそないめんどくさいことはせんやろ。西谷が別の死体を用意。おかしいな。初耳だな。まあ西谷と白いスーツの男が同じ目的ってことは分かった。ってことは奴ら来るかもしれないな。あり得る話や。どっかで拾ってきた野良を泥棒猫に仕立てたってわけか。確かに西谷らしい手口だな。そうなりゃ西谷を叩いて女の居所を吐かせたいとこだが、札にしょっぴかれて今頃留置所か。いや、西谷やなくても組員もいろいろ知っとる風やった。Pero un segundo, es que no lo puedo evitar. No lo puedo evitar. Esperen un segundito. Es que no puedo evitar que me recuerde al emote. Verlo a Majima así hecho mierda. Me recuerda al emote. No lo puedo evitar. Es que está igual, está hecho mierda. Está hecho mierda, mírenlo. Por eso, bueno, ahí me lo quitaron, ¿no? Me cagaron. Pero es que está igualito. Está igualito. Está bien. Está bien. Ahí. Ahí está. Bueno, ahí me lo está tapando. Puta madre, me cambia el plano cada vez que... そしたら組員からたどれ。鬼人会の事務所は蒼天堀通り東の第三並木ビルってのに入ってる。確か3階だったはずだ。わかった。Bueno, la cosa que se entiende, está igual. Mira, ahí está. Ahí está, lo pongo ahí en el lugar de Macho. Está bien, Sagawa, me recagaste de golpe, pero está bien, no pasa nada. Bueno, sí, continuamos. Serio, gente, serio. Este es un canal serio. 真島ちゃんさ、西谷のこと以外に俺に隠し事ないよね。あらへん。ああ。もしも何か隠し事してたら殺す言いたいんやろ。分かってきたね、真島ちゃん。Creo que este no me quiere matar. En el fondo le debo caer bien. Pero quién sabe, tal vez sea una suposición mía. Las oficinas del clan Kijin están en el tercer edificio de Namiki, en la calle este de Sotenbori. Hora de preguntar a los chicos dónde está. Ve al guardel del clan Kijin. Uy, ¿eso? Búsqueda. ¿Qué es esto? 65.851. Eso es dragón, tigre y ven. Me pasaré por allí cuando pueda. Ahora me fijo a ver qué es eso. Buscando pelea, no. Quiero ver por si hay algo acá que quieras ver. Última misión, tal vez en el momento en el que... Ah, ahí hay algo, mira. Ahí hay algo. Así que... Creo que es la última secundaria ya. Vamos a ver. Minijuego de las armas. ¡Ah! El minijuego de las armas. Pero acá no era, ¿no? O sea, acá hay una misión secundaria, pero... Pero no es esta. O sea, no es el lugar de las armas. Medio raro. A ver, vamos a ver. Ahora, primero digo el mensaje. Ah, bueno, vamos a ver que... Hay una cosita que me interesa conseguir del lugar ese, que me gustaría tener antes de continuar.
mensaje cuando terminas una búsqueda. Es raro porque yo no recuerdo haber enviado una búsqueda antes de dejar a Majima. No me acuerdo de haberlo dejado. Dale, tiré la plata, no me jodas. Que me pegó, hijo de puta. Vení para acá, dale, vení. Acercate a la pared, Dale, hijo de puta. Delicioso sabrosongo. Artorias Dark Souls Village. Sí, no, da unas vibes esos movimientos. Sí, da unas vibes, la verdad, Manuel. Sí, es verdad. Vamos a guardar. Rami, se te pasó el horario de las pastillas. Ya estás delirando de nuevo. Llénate un vaso con agua y suelta ese cuchillo Tecas 12 cheer. Mira, ustedes, gracias por los bits. Ustedes dicen que yo deliro, que yo me invento cosas. Pero creo que fue Yaconito en Facebook comentó en la foto donde yo vi una cara y también vio la cara. O sea, no estoy solo, le contagio una alucinación. Digo, más gente lo vio. Toma, corre, voy. Bueno, me voy a las sombras un ratito, Rip. En hacer tarea. Dale, Rip, decimos usando los emotes. Dale, Rip, gracias por haber estado, es lindo verte. Que le vaya muy bien en sus tareas. Que tenga un sábado ameno y bonito. A ver. Vamos a gastarnos esto. Y que quiero conseguir algo de acá. ¿Dónde era? Acá atrás. Quiero conseguir algo que tal vez esté ahora disponible. Pero para eso tengo que mirar acá. Esto cerralo. Esto, bien. Esperen un segundo. Ajá. A ver si lo tenemos disponible. ¡Hola, Douhal! ¿Cómo anda? ¿Cómo andan estos? ¡Irashaimasen! Sí, bueno, ahí está. Dice, creo que dijo que había lugares nuevos. Hola, Víctor Garfán, bienvenido. Gracias por ese follow, señor. Me acabo de dar cuenta que ya somos 1000, que hay 1000 seguidores. No me he dado ni cuenta. Me di cuenta ahora que vi el nuevito ahí que me salió de arriba. Gracias. Muchas gracias, señor Vector. Bienvenido. A ver, es acá en Japón. ¿Cómo se llama el lugar? Que tenemos que buscar. No sé si lo tenemos o no, ¿Será acá el Día de los Herreros? Qué felicidad, gracias. No suelo festejar nada de eso de los números ni hacer la gran fiesta porque al final es un número y ya está, ¿viste? No, ¿cómo es? A lo mejor es alguien que se pasó una vez, le gustó y dio seguir y nunca me apareció. Entonces se me hace como raro festejarlo, pero gracias. Muchas gracias. O sea, ya saben, los que me conocen de YouTube saben que nunca hice especiales ni nada de esas cosas. Y me da como vergüencita, ¿viste? Y no sé qué, pero como que soy medio timidón con eso, entonces no lo festejo tampoco. Pero muchas gracias. Oli, felicidades por los 1000. Gracias, Vector. ¿Cómo anda? Buen sábado, señor. Tengo curiosidad, ¿viniste de YouTube, Vector? ¿O me encontraste por casualidad en Twitch? Estoy intrigado por eso. También me voy despidiendo. Dale, Sakumin. Que te vaya bien, con cuidado. Con cuidado. A ver. Katana no sé qué. Ajá, cazador de dragones.
Gracias, el señor lo merece y muchas cosas. Gracias, muchas cosas más, dice el señor Franco Sores. Muchas gracias. La verdad, ni idea de dónde estará. Espera un segundo. Voy a verificarlo. Nada por acá. Ahí voy, Estoy buscando esto. Una piecita que me interesa. Ninja. O sea, dice Aldea Oculta Ninja. No sé si es porque todavía no la tengo, que puede ser, o no lo estoy viendo. Aldea de los Cazadores. Lucho local, cuartel general. Los herreros. O sea, no hay nada que diga aldea. Aldea oculta, no lo encuentro. Pero bueno. A ver. Acá. No. Esto tampoco. Aldea oculta entre los muñones. Puta madre, me distraje. ¿Dónde? A ver, acá. Jarito. Ay, me cago en la puta. No, es en el capítulo final del juego que se desbloquea el lugar. Estoy buscando un lugar que no existe porque todavía no lo tenemos desbloqueado. No, vámonos a la mierda. Bueno. Youtuber que se precie y tiene que mirar obsesivamente los números porque son los santos. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Es curioso eso, mira, da para filosofadas empezar a hablar de ese el tema de la obsesión de los números. Da para filosofada porque yo espera, me convendría comprar bebidas. No quiero pelear, señor, no me molesta. Yo solo pasé con el primer canal, el canal de Locuendo. Era una obsesión y una tristeza a la vez y frustración de subir un video y ver que la única visita era la mía. Había una. Viste, yo tengo esos recuerdos, porque no me puedo hacer el tonto y decir, siempre tuve ese pensamiento maduro de no hay que mirar los nombres. No, yo cuando empecé con los Locuendos, que tenía no sé cuántos años, 12 añitos, no me acuerdo cuántos años tenía. La pasaba mal de ver que hacía un video, que encima era bastante caca, y que lo veía una sola persona y era yo, la reproducción era mía. Esto debería venderlo en realidad, pero bueno. Pero más triste que recordar eso, ¿no? Una cosa que me pasaba cuando recién empecé con los Locuendos. Es que, o sea, yo pensé, bueno, es una etapa, duró unos meses. Y después eso mutó. Cuando vi que comentó la primera persona, me llenó la cara de felicidad, una sonrisa tremenda. Decir, alguien me vio y a mí me quedó ese sentimiento. Por eso hace que no sé, que un video lo vean 10, 15 o 200. No genera esa frustración o esa tristeza. Porque como, loco, alguien lo vio, alguien lo está viendo. Hice algo y alguien lo vio. Esa sensación sigue ahí. Y creo que es lo que me ha ayudado a que disfrute, por ejemplo, y a que haga memes de eso mismo, como con el Warcraft, que decía, acá estamos para continuar con el Let's Play más visto del canal, y era el menos visto de todos, pero lo seguí jugando. Creo que es por eso, pero yo veía como una ley mariconazo ahí abajo, hijo de puta, que me van a banear, dejen de decirme mariconazo. ¿Cómo es? Eso que yo digo que es como una etapa, no es necesariamente una etapa porque hay gente que no logra salir de ahí. Algo que yo creí que era una etapa. O sea, si no se lo procesa, por decirlo así, de una manera. Tenía que ir a la farmacia. ¿Dónde está la farmacia? Acá. Si no se lo procesa, si no se lidia con eso de una manera, se podría decir, sana, termina bastante jodido el tema. ¿Por qué? Muy delicioso apuñalar gente. ¿Qué me...? No, ya me tilté.
Como les decía. Que ese sentimiento que yo les dije, ¿no? De decir, no. De decir, ¿cómo es? De decir, una persona vio esto y sentirse feliz. Esto, o sea, valorar básicamente, porque lo que suele pasar es que vos ves, por ejemplo, ¿no? Yo subo un video de Warcraft, lo ven 50. Subo un video de Darkest, ponele, justo digo Darkest, ¿no? Es un ejemplo. Lo ven 300, 200. ¿Cómo es? Se suele pensar de una manera, me parece que no es constructivo y que es hasta dañino para uno mismo encima. Que es decir, el Warcraft no me lo ve nadie. Es como, ¿cómo que no te lo ve nadie? Te lo vieron 50 personas. Uno se termina metiendo en una burbuja que deja de ser consciente y de valorar esas cosas. Es decir, loco, podría tener cero, podría no haberlo visto nadie. Eso creo que es importante mutar esa forma de verlo, porque te hace terminar metiéndote en una burbuja donde no valoras esas cosas. Y esto se ve, yo lo he visto mucho. Lo he hablado con Makoto. Con Makoto hemos hablado del tema, porque es un tema que es jugoso, y lo he hablado con ustedes también en Directete. De decir, esta persona tiene 300.000 suscriptores, sus videos lo ven 40.000 personas, 50.000 personas, y está enojado, o sea, se enoja, se frustra, la pasa mal, está frustrado porque dice, me lo ve poca gente, no me lo ve nadie. Y hace cosas feas como poner, mierda, clickbait, contenido que termina siendo hasta dañino para su público, dañino en general, tóxico, para que más gente lo vea. Cambian la miniatura de los videos constantemente, o sea, videos ya subidos, los títulos de los videos, de todo. Porque, loco, no me ve nadie. Las ansias de querer que todos, o demás, o de que la gente que ya está suscrita lo vean todos. Y terminan metiéndose en una burbuja. ¡Qué jodida! Por eso trato cada tanto de echarme un baldazo de agua fría y recordarme esto que les comento a ustedes. Porque al menos yo, por mi forma de ser, no creo que nunca me pasaría una cosa así. Pero por las dudas, por suerte tengo... acá viene el momento, se va a sonrojar Makoto. Se va a sonrojar Makoto. Pero, ¿cómo es? Makoto desde hace años, hace más de como 10 años que lo conozco. Y él siempre me ha dicho lo que piensa, y muchas veces ha sido en contra de lo que yo pensaba en ese momento. Y uno necesita tener gente que sea así, que te diga las cosas para darte cuenta. Por ejemplo, que está yendo por un mal camino tal vez, o teniendo una actitud que no es buena. Tener a alguien, un amigo al lado que te diga, loco, mirá esto, prestale atención a esto, porque creo que no es bueno, que no está bueno, ¿viste? Y decir, que te dé ese baldazo de agua fría. ¿Me lo puedo hacer solo? Sí, pero también es bueno que si uno se mete en la burbuja y no lo ve, tener a alguien que te lo diga. Y Makoto desde hace muchos años ya, la gran Minecraft, básicamente. Tener gente que te diga esas cosas, ¿viste? Es bonito, es bueno, porque aunque uno en la percepción, ¿no?, de creer, a mí nunca me va a pasar, es saber de seguir de la manera ahí con el pelito cuando hay tiqui. Es bueno saber si en el peor de los casos estuviera cercanamente a encaminarme a algo así, saber, loco, tengo a alguien que me lo va a decir, ¿viste? Es bonito. Lo digo por Makoto porque hemos hablado muchísimo del tema, pero me consta también que seguramente, por ejemplo, Jarito, que lo conozco hace muchos años, también me diría ahí, muy de forma muy elegante, seguramente, señor Jarito, me diría, buen señor, creo que, y porque Jarito también opina y da ese feedback muy bonito. Y yo sí recibo el feedback, no saco los juegos. Así que trato de escucharlo. Le hice un poco los comentarios más arriba. Ahí voy. Perdón. Es que estaba mucho rato ya sin tirar pedrada. Necesitaba tirar la pedrada. Ahí voy. Perdón. Bueno, ahí vamos. A ver, ¿qué me dijeron? Vamos a leer. A ver, yo te sigo del 2017 con tu Let's Play de Undertale. Te volviste mi canal favorito. Oh, gracias, Jaconito. Qué bonito. Mira, curiosamente, Undertale fue un Let's Play peculiar. Que incluso, creo que en el Facebook está... está fijado, o en Twitter, no me acuerdo dónde era, una reflexión ahí media rara que escribí del Undertale. Porque la comunidad de Undertale, la experiencia que yo tuve con esa comunidad, ese fandom, se podría decir, no sé, ha sido... O sea, me ha dado he tenido la experiencia de una toxicidad
gigantesca con esa comunidad. Y yo he visto, me consta, cuando busqué después de terminar los Let's Play de personas jugándolo, no todas obviamente, ¿no? Creo que después de un tiempo ya se pasó y ya no fue tanto. Pero he visto canales que han tenido que desactivar los comentarios de los videos de Undertale. Porque era tremendo el... ¡Haz esto! ¿Cómo vas a hacer esto así? ¿Cómo? Y así, y era horrible. Le terminaban sacando las ganas de jugar a la gente y era horrible, pero horrible, como la de los Souls. Sí, ahora leo, ahora leo que sé que han estado diciendo cositas que me dijo Jarito, ahí los leo. Pero ha sido una experiencia jodida. Era terrible esa comunidad como lo fueron los Souls con el elitismo, pero por suerte ahora más comunidades se calmaron un poco. Sí, por ejemplo, yo con los Dark Souls la viví menos, pero lo viví también. También, no voy a ser boludo, la viví menos porque no era como esos canales que les estoy diciendo ahora, que te veían 50.000 personas y te venía y era horrible. No es lo mismo que lo sube y te venga a lo mejor 2 boludos, 3 o uno que te mande un mensaje por Facebook, o que te ponga un comentario de la mierda insultándote y lo borrás, a que subas un video y te lleguen 100 personas. Es una carga psicológica que debe ser jodida. Y no sé, yo mentalmente estoy preparado el día que llegue, que tenga la PC y empiece el Elden Ring. Yo estoy seguro de que va a pasar. No sé si una persona... No sé. Pero va a pasar. De que te digan, haz esto así, de mejor o de peor manera. Pero sé que lamentablemente va a pasar. Y seguramente termina siendo algo que no me guste, que es hacerle menos caso al chat por spoilers más que nada. No sé. Uno tiene que ir preparándose para esas cosas porque en el fondo... Por ejemplo, yo lo que no quiero que pase es que yo esté yendo por una zona y que digan cuidado arriba o cuidado al costado o agarra esto acá. Puede parecer tonto, esto no es igual la toxicidad, esto no es toxicidad lo que les estoy diciendo, esto es otra cosa, el backsitting, es distinto. No es el, ¡juega bien! ¡Qué malo! ¿Cómo no va a ser? No, es que te hagan backsitting, por ejemplo, o que esté peleando en un jefe y me digan, el ataque tal hace tal cosa. Eso es lo que no quiero que pase. Aparte de eso, está obviamente la gente que va a venir y que, no sé, yo agarro un arma, la pruebo, que me está gustando, no sé qué, o me subo unos puntos que tal vez no es bueno que me suba las builds, las famosas builds, ¿no? No, que no sé qué, que esto es malo, que aprender a jugar, que reiniciar el personaje. Es jodido lidiar con eso. Y ya la pasé y creo haberlo procesado de una manera para lidiarlo de una manera sana. Creo que ya hace unos meses vivimos algo en stream y creo que reaccioné de una manera bastante calmada y bastante serena, así que creo que eso lo voy a poder manejar bien. Sí, mira, si no empecé a las puteadas y mandé a la mierda hace unos meses a alguien acá en stream que dijo unas burradas, creo que no debería de pasar. Pero bueno, creo que no debería de pasar eso. O que te explica las cosas rotas en vez de dejar que las descubras. Joder, la gracia del juego. Sí, exactamente. Descubre. Lo leí bien, mira, la dislexia me hizo leerlo bien. Bueno, a ver qué me han dicho. Yo lo entiendo, yo soy historias, alguien que comente mis historias me llena de gran felicidad. Da igual que solo sean unos pocos que lo hayan visto y alguien me anima mucho. Exactamente, es valorar sea 1, 10, 100, 10.000. Porque ¿saben qué pasa? Si vos aprendés a valorar, es que mucha gente suele no pensar así porque dice, te conformás. Sos un boludo, te conformás con 10, te conformás con 1, te conformás con 3. ¿Qué mentalidad de pobre? Hay gente que piensa así. Y esa gente confunde el conformarse con apreciar. Es distinto eso, ¿viste? El conformarse con apreciar. Es como, no sé, supónganse que su pareja tenga un gesto bonito con ustedes, que les regale algo, ¿no? O un amigo que les regale algo y vos lo agradezcas o lo compartas por las redes o lo que sea, ¿no? Y uno te comente, mirá con lo qué vara tan baja tendrás, ¿no? Para destacar y presumir algo así, para destacar algo así, es lo mínimo que tiene que hacer un amigo. Comentarios así tóxicos, que es como, estoy apreciando un lindo gesto, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué verlo así? Y me ha tocado verlo y es una cagada. Es una mierda, es apreciar, no es conformarse, el decir, me alegro que 50 lo hayan visto. Es decir, loco, podrían ser 0. Y eso, verlo así, hace que cuando lo ven 100 o lo ven 200, lo disfrutes más. Es como, no sé, me parece que es la forma de mi forma, sí. Al menos a mí. Así, igual hay gente que tiene esto de trabajo y depende de tener muchas views, eso es algo complicado. Yo soy un hobby, es un trabajo. Sí, mirá. Caritoso, también lo habíamos hablado justamente con Makoto, ¿no? El ejemplo que puse hace un rato.
una persona, un canal que hacía contenido que no era malo, entre comillas, y que invirtió un montón, ¿no? De todo, cámara, micro, de todo invirtió, y se lo tomó como un trabajo y se enojó porque no estaban viéndolo. Se enojó con su público. Y de paso empezó a buscar alternativas un poco más sucias, contenido más sucio, cosas más sucias. Se empezó a ensuciar, rodearse de gente sucia, de todo. Por eso es jodido también, es jodido. Esperen que quiero leer lo de más arriba que me dijo Jaritos. Sí, los amigos honestos me ayudaron a crecer mucho como persona. ¿Viste We're Tree? Sí, es lo que les comentaba. Lo que les comentaba antes. No es rodearse. Mire, yo les comento. Loco, estábamos jugando. ¿Qué pasó ahora? Nos pusimos a hablar. Para eso te pongo la música de The Witcher. Porque nos pusimos a hablar. Nos pusimos a hablar cuando teníamos que jugar. Ahí te puse un The Witcher. Ahí te puse un The Witcher salvaje. Bueno. Ahí está The Witcher salvaje. Sí, porque si no está todo callado en el menú, ¿viste? Para estar con el The Witcher salvaje. ¡Nos volvemos hablando, papu! Nos volvemos acá. Uy, explosión de motes. Nos volvemos a aclarar un ratito, entonces. Nos volvemos acá. Bueno. Lo que decía We're Tree, ¿no? Amigos honestos. Hay algo que hay que diferenciar, porque hay puntos que es muy fácil confundirlos. Muy fácil confundirlos. No tenés que... Me cago en los Pixel Bob, loco. No es... Ni buscar a alguien que te chupe el culo, básicamente es que te diga que ¡qué bueno! ¡Qué tremendo es esto! Si eso que hiciste está mal, por ejemplo, yo hago un stream, ¿no? Estoy enojado porque estoy perdiendo y llega alguien a decir ¡hola Rami! ¿Cómo estás? Tanto tiempo sin verte. Y yo le digo, ¿qué me saludás? Cerrá el culo, estoy enojado, no me hables, ¿viste? Algo así, hablarle mal a alguien que no hizo nada. Y después del stream, viene, no sé, supónganse Makoto y me dice, loco, qué buena actitud, la verdad. Quedaste como un macho alfa ahí cerrándole el culo. Eso es el amigo que te festeja todo hasta lo que está mal. Eso es igual de tóxico que el que solamente se la pasa tirándote mierda. Es igual de tóxico porque estás haciendo algo mal y te lo está festejando, ¿viste? Es como tener un perrito, que el perrito muerda las pantuflas y que vos le digas, ¡oh, qué lindo perrito! Y le des mimito mientras le está mordiendo la pantufla. El perro está entendiendo que está bien que muerda las pantuflas y que encima va a recibir cariño. No es pegarle, no, antipeta. No, si no, ¿viste? No sé, sacarle la pantufla y decirle, no, te la va a seguir mordiendo probablemente. Pero por lo menos yo no sé adiestrar perro, así que ni puta idea. Pero no le festejes si está haciendo algo mal, ¿viste? Ramiro es un perro. No, pero curiosamente, muchas actitudes humanas, a veces, ¿no? De recompensa, castigo y no sé qué, nos parecemos mucho a los perros a veces. Tristemente. Muy básicos a veces. Pero al igual que... ¿Cómo es? Esto que hay que evitar a esta gente que te festeje las cosas que están mal. También está el lado opuesto, que lo viví. No el de que me festejaran las cosas que están mal, sino el opuesto lo viví. ¿Cuál era? El que te tiraba mierda por cualquier cosa. Que lo hablamos en Turo, lo hablamos en un montón de directetes, hablamos de este. Es el que te tira mierda por cualquier cosa que hagas. Que te quiere tirar a menos, o que sientas sientas culpa por haber logrado algo bueno, o minimizarte ese logro. Por cosas que ya habíamos hablado en el video del Turok. Que es minimizar, que te sientas hasta culpable de las cosas que logras. Porque ellos no, en las que ellos quieren, o sea, las cosas que ellos quieren hacer, no las pueden o no las quieren hacer, o no hay voluntad o lo que sea. Entonces ven que el amigo lo logra y en lugar de ponerse contentos, se enojan. Es lo que habíamos hablado en el Turok. Esas dos personas que les acabo de decir, hay que evitarlas a toda costa. Hay que buscar a la que, si hiciste algo bien, que te festejes. Busque el comentario destacado. Uy, la reputa madre, loco. A ver, ¿dónde está? Creo que subí mucho porque me encontré con el Jarito que dice, te dice que tienes que hacer caso a tus padres, entonces él se está poniendo como tu daddy. Acabo de enganchar un comentario súper random, pero súper random. Creo que me fui muy arriba. A ver.
Franco. Sí, pasa que se me están bugueando bastante los comentarios. Ahí voy. Ahí voy. Creo que subí mucho. Acá está. Creo. Ah, no, este no es. Puta madre. ¿Para cuándo el Warcraft 3 Frozen Throne con la campaña Rex? Me cago en la puta madre. Acá está. Yo llegué por Fallout 3 y me quedé por ti. Te has convertido en una de mis personas favoritas. Oh, por los momentos, comentarios y vivencias. Eres el mejor, por favor no desaparezca. No, encima me pone emote llorando también. Gracias, señor Franco Sores. Muchas gracias por el comentario tan bonito. Muchas gracias. Gracias, Jarito, por recordármelo. Porque no quería que se me pierda. A ver si me dijeron algo más. No me lo quiero perder. No, creo que no. Terrible porque a veces lo hacen con las mejores intenciones, pero no deberían hacerlo. No sé si te referías con eso a lo que decía de que te festejen todo, pero sí, a veces hay gente que te festeja. No sé, cree que tal vez te ayudan, pero es contraproducente, ¿viste? De por sí mi internet anda de la caca, la llamada es complicada y está lloviendo ahora. Y vuelvo a escuchar el directo y escucho anécdotas de gente mamona y tóxica. No, Wolf, salí. Volvé en un rato. Bueno. ¿En qué estaba? Ya me perdí. Me perdí por completo. Pero bueno, es... alegrarme y agradecerle, por ejemplo, a Makoto, como le estaba poniendo el ejemplo. Bueno, se va a poner ahí, se va a sonrojar de nuevo, va a aparecer el gif de la Marín sonrojadita. Pero le agradezco de nuevo porque él toma algo que a mí me parece que es muy valioso, que es el riesgo. ¿El riesgo de qué? Un riesgo no de que él piense que... No, él no piensa en el riesgo, no, o no sé, no creo. Pero es asumir el riesgo de... Le voy a decir esto que probablemente o tal vez no le guste. No le va a gustar porque obviamente a uno no le gusta a veces que te confronten algo que estás haciendo mal. Porque es humano, te lleva la contra. Es natural, te lleva la contra. Hay un pequeño choquecito en el cerebro de... Está diciendo algo contrario. Es ese riesgo de decir, le voy a decir esto que creo que está haciendo mal y que le está haciendo mal o que no, que está haciendo mal en general o lo que sea. Asumiendo el riesgo de que se me puede enojar, ¿viste? O sea, si yo no tengo la visión o la amplitud de ver que algo lo estoy haciendo mal y de verdad veo que lo estoy haciendo mal, me puedo enojar. Y es lo peor que me podría pasar a mí. Y él, obviamente, al decirme X cosa hiciste, mirá esto que hiciste, prestale atención, papu, porque me parece que no estuvo bien. Y yo me cierro en la burbuja. Se genera una situación horrible. Y es lo bueno, eso es una cosa que aprecio que es buenísima. Que al tomar ese riesgo y él decirme lo que sea y comprobar de que obviamente lo tomo, viste, que no te cerras en una burbuja. No, loco, no sé qué, no. Se nutre más todavía, ¿no? Es bueno, me parece muy bueno eso, es bonito. Que obviamente lo destaco del opuesto, que es decirte mierda por cualquier cosa que hagas, ¿no? Por ejemplo, miren, yo les voy a poner un ejemplo muy claro, muy claro, de algo que me pasó. Esperen un segundo, que quiero ver que todo esto vaya. Ejemplo que me pasó mucho. Más, yo con todas las amistades y experiencias tóxicas, sabes diferenciar cuando alguien te quiere decir algo porque justamente te quiere y quiere que estés bien, a cuando simplemente te quiere tirar mierda, ¿no? Pero bueno. Yo entiendo que sabes que lo digo por tu bien. Si te enojaras conmigo, tuviera que ir con pie de plomo para hablarte. Vaya, amigo, sería exactamente, ¿viste? Como de, ay, si tengo que tener miedo de, si le digo esto porque se va a enojar y se no que. Amigo cuestionable sería, sí. La verdad que sí. A ver. Ahí estaba todo mismo. Por ejemplo, yo les pongo un ejemplo muy claro de la diferencia de estos tipos de comentarios. A mí me pasó cuando estaba anunciando el tema de la PC, ¿no? De las partes de la PC que iba consiguiendo y demás. Que yo me busqué una fuente con una capacidad de watts sobrada la que necesito. Yo no necesito eso, pero preferí hacer un gasto de más a estar justo, a estar con los watts justos. Yo lo preferí. ¿Fue un gasto de más innecesario? No lo sé. Yo me siento tranquilo habiendo comprado una un poquito más. Por ejemplo, no sé, si la PC... son números, no lo sé. No me los acuerdo ahora mismo. Pero supónganse que son... No sé, que la PC consume 850 watts. Bueno, me compro una de 1000. ¿Viste? ¿Por qué?
Porque yo sé que con el tiempo, igual a lo mejor en ese tiempo ya me compro una PC nueva, pero no importa. A lo mejor es un gasto innecesario, no importa. Igual en este país fue lo mejor que pude haber hecho, porque ahora si la compré, suponete la fuente la compré 80.000, ahora está a 300.000. Así que sí, la verdad que me combino. Tecas 12 Tecas 12 Love, pero Fue ahora tienes que aguantar sus trampas, Papu Pixel Bob. Es verdad, esa hermosa amistad con el señor Makoto lamentablemente trajo las trampas y los virus metidos. Pero no importa, lo valen. La verdad que lo valen. Pero les pongo este ejemplo, ¿no? La fuente. Supónganse que la PC requiere una fuente de 850 watts. Yo me compré una de 1000, ¿no? Y me pasó 3 personas que se enteraron, vieron el stream después, no sé, porque viste que la gente que te tira mierda suele ser la que más atenta está a lo que haces. Curiosamente, son de los fans más fieles, viste. Los que te tienen rabia son los que más te miran. Así es la vida. Así pasa en la vida real también. Bueno. Y me pasó que 3 personas, una en concreto fue la que como que me abrió un poco los ojos. La persona, ¿no? Con la que estaba hablando. Pero pasó que una persona me dijo como de... ¡Qué gasto al pedo! ¿Para qué una fuente de 1000 watts? Loco, ¿en serio te compraste una fuente de 1000 watts? Pero si tu PC nueva debes ser 700, no sé cuánto, 800. ¿Para qué una de 1000? ¿Para qué una de 1000? En realidad, haciendo bien las cuentas, creo que serían como 800 y algo, no 700. Además de que la que tengo ahora era, creo que 750 puede ser, y ya tiene años. Y ustedes, como saben, las fuentes, si no saben se los digo, las fuentes de alimentación, mientras más años pasan, se van desgastando y ya no dan los watts. O sea, ya de por sí hay algunas que te mienten, que te incluso con el plus no sé qué que tiene la fuente, hay algunas que te mienten. Electricistas lo comprueban, hacen ahí pruebas de cosas que yo no entiendo y ven que en realidad no brindan los watts que dice. Y además, sumado a eso, con el tiempo te van brindando menos, va disminuyendo la capacidad, ¿no? La vida útil se va desgastando. Bueno, en fin, no le entiendo mucho, pero hablo de lo poco que sé, de lo poco que investigué del tema. Y por eso yo dije, prefiero comprarla de 1000 y saber que se va a ir desgastando probablemente, y va dando menos, pero no tener el miedo de, loco, me compré una PC que pide 750 watts, me compro una fuente de 800 y voy a estar con el culo, voy a estar toda la vida con el culo ahí agarrado en las manos diciendo, ay, ¿cuándo va a ser el día que la fuente no aguante y no prenda más? ¿Viste? Me va a dar miedo. Hay un montón de cosas que pueden pasar igualmente, pero es prevenir. Entonces yo preferí gastar un poquito más, comprarla de 1000, que la tengo ahí en su cajita, ¿cómo es? A comprar una que quede justo y que esté estresado, ¿viste? Con ansiedad, con estrés. Yo preferí eso. Bueno, la persona esta me tiró, fueron 3, pero bueno, les comento de una en particular, que es la anécdota. Ya van a ver por qué tiene que ver con el tema anterior que toqué. Que me tiró el comentario de... Pero loco, ¿para qué? Sos un boludo. Sos un boludo. ¿Para qué te gastás? ¿Para qué te compraste una de 1000? Gastaste la plata al... Es el mensaje. Lo importante es la intención. La intención es hacerme sentir estúpido. Es hacerme sentir que gasté innecesariamente. Que no necesita. Es como ponerse por encima de... Mirá, yo sé lo que hay que hacer. Yo sé cómo se hacen las cosas. Tendrías que haber gastado menos. Obviamente, tendrías que haber gastado menos. ¿Cómo vas a gastar tanto? Bueno, las vueltas de la vida. Acá viene, les va... No sé cómo... Tal vez se ría, no sé, pero yo les comento lo que pasó, ¿no? Esta persona que intentó hacer eso, hacerme sentir así como de que hice un gasto al pedo, yo como no me lo hizo sentir porque yo prefiero que sobra que falte, ¿no? La fuente de poder es mejor que el sobra que te falte. Exactamente, Arkevirs. Bueno, y lo que a esta persona después le pasó que... ¿Cómo es? Buscando upgradear su PC, ¿no? Que también era eso, por eso los comentarios de rabia, porque quería lo mismo y le estaba costando más, y en vez de ponerse contento porque yo lo estaba logrando, se enojó, le dio rabia, tiró esos comentarios horribles, ¿viste? Que bueno, ahí ya te dice un poco el tipo de persona, ¿no? Te lo dice un poquito. Bueno, y lo que pasó fue que ya, dijiste algo de eso la última. Ah, si ya lo dije, perdón que me reitere, pero bueno, como diría Mirta, el público se renueva. Bueno, y esta persona, en sus propias decisiones, ¿no? Como sabiendo todo, cómo se tiene que hacer todo mejor que nadie, upgradeó su PC
se compró una parte, digamos, más moderna y tenía una fuente de hace muchos años, sin cambiar. Esto le ha pasado a varias gente que yo he conocido, ¿eh? A mucha gente que yo conozco le ha pasado esto. La cosa es que no me eran tan venenosos y envidiosos conmigo, ¿viste? Esa es la diferencia. Bueno, y comentaste, no has repetido, sino que mencionaste. Ah, bueno. Y lo que pasó fue que se upgradeó una parte de la PC y tenía una fuente de hace muchos años. Muchos años. Upgradeó la PC. Como él se sabía todo cómo tenía que ser, no cambió la fuente. Prendió la PC, se le quemó la fuente. Prendió la PC, se le quemó la fuente, se le quemó la placa madre. Es como, o sea, las vueltas de la vida de, hermano, me venís a tirar mierda, me querés hacer creer, hacer sentir, no sé, la envidia, la rabia con la que me viniste a tirar mierda. Y tu propia filosofía aplicada a vos, tus propias creencias, te llevaron a quedar con, exactamente, ahí como Jarito puso, con un Casper Clown. Como, boludo, por no querer ahorrar un poco más, tardar más y tener una fuente mejor, reventaste la PC, hermano. La reventaste. Y esto que les digo es así como vos sabés cuando alguien te tira un comentario venenoso o cuando alguien te dice algo constructivo, ¿viste? Son dos tipos de comentarios distintos. Luego tenés que darles comentarios de alientito porque si no les no les di ninguno. No les di ninguno. La verdad, desde todo eso y distintas cosas ya no ninguno. Ni le pienso dar tampoco. Lo mejor que pude hacer es dar pasitos ahí, alejándote, ¿viste? Sin prisa pero sin pausa. Mira, y paca, y te vas alejando. Hay mucho listillo también. Quienes más hablan suelen ser los que menos puta idea tienen al final. Sí, mira. Es que era con todo, era con todo. Me acuerdo que hubo un tema en la época del COVID. Demonetizado en YouTube. En la época del COVID hubo una noticia, no me acuerdo. Ay, no me acuerdo bien la noticia. Ahora sí voy a hablar sin saber, voy a decir un dato estúpido. Pero había una noticia como del COVID y los anticuerpos. Y no me acuerdo qué tipo de cáncer. Como que había algo raro, beneficioso para las personas con no me acuerdo qué tipo de cáncer. Una cosa media rara que había visto, ¿no? Y que de verdad, que era de verdad, que estaba probado, que no era una página fake de noticias. Era una cosa de verdad. De forma de... Mira, ahí Sakumin esparciendo conocimiento, gracias. Eso que dijo ahí. Una noticia que era de verdad, ¿no? Hace tiempo. Se la mandé y me dijo que cómo me iba a creer esa estupidez, que es todo mentira, que le extrañaba que yo me creyera una estupidez así. Y le dije, loco, pero mirá el link. O sea, léelo, es de verdad, boludo. Es de verdad, no es mentira. Hay fuente, hay estudio, lo buscás, está todo ahí, es de verdad. Nah, ¿cómo te vas a creer eso? ¿Cómo los anticuerpos van a curar el cáncer? Si los anticuerpos curaran el cáncer, o si los anticuerpos ayudaran al cáncer o no sé qué o algo así, ya estarían todos curados cuando les da gripe. Una cosa así, ¿viste? Y cuando viví eso, fue una cosa, creo que ahí te empezás a dar cuenta de... Hay gente que tiene tanta obsesión de sentir que saben todo, que le podés mostrar la evidencia y no te van a creer. Le podés mostrar y no te lo van a creer. No te van a creer un carajo. Y es básicamente uno de los motivos que me hizo dar cuenta, ¿no? Me ha pasado con muchísima gente, pero estamos hablando de una en particular. De una persona en particular. Pero me ha pasado con muchísima gente de estar hablando de algo... Y una cosa es que te contradigan y que tengan razón, que a mí me ha pasado muchísimo. Muchísimo me ha pasado con un montón de cosas, hasta cuando estoy jugando y no te vas a enojar. Si tienes razón, no te vas a enojar. Por ejemplo, a mí, un detalle estúpido que se me viene a la mente, ¿no? Que me di cuenta ahora que estaba... que por cierto, ya se resubió el final del Turok y me acaba de llegar un Gmail de que me metieron copyright ya también al final. No hubo parte de Turok que no tuviera copyright. Bueno... revisando el video del Turok ahí para hacer la miniatura y eso, vi que yo en un momento con el jefe ese del ojo dije que era Nsot, uno de World of Warcraft, ¿no? Que se le ve en algunas partes de la expansión de Battle for Azeroth, se le ve ahí con representación como de un ojo, se ve un ojo. Y Jaritos, que le sabe mucho también a World of Warcraft, me dijo, no, sería más Zetun, que es de verdad, Zetun era un ojo en sí, completamente un ojo, ¿viste? Yo dije algo que la verdad que era inexacto, Jaritos me corrigió y tenía razón. ¿Cómo te vas a enojar? Si es mejor, te ayuda, ¿viste? Sos más claro si te corrigen. Si te enojas porque te corrigen, es porque hay un problema atrás. Hay un problema atrás.
¿Viste? A veces me pico, sí, cuando es con tono de pica ahí, de provocación. Ahí sí. O por ejemplo cuando Makoto, no sé, digo algo malo, no sé qué, en el jacuzzi me pone un pixel bob. Ahí nos picamos, pero es una picada buena, ¿viste? No una picada mala. Es una picada buena. Es que el pixel bob pica bastante. Pero bueno. Gente que solo quiere tener... Sí, es que, mira, es un combo. Y es un perfil psicológico que me... ¿Cómo es? Que me armé de este tipo de persona. Porque la misma persona que cree que lo sabe todo es la que está atascado, no logra las cosas que quiere hacer, no se propone nada. Que esto que yo estoy diciendo a todos nos ha pasado. Tal vez a alguno que está escuchando esto le pasa, que se propone algo y no lo puede lograr o no consigue la voluntad o demás. La diferencia es si esa frustración que todos tenemos en algún momento, yo también las tengo, con cosas que me gustaría hacer y que o no las puedo hacer, o me trabo, o me bloqueo, un montón de cosas, pero no la desahogo tirándole mierda a los demás. ¿Viste? Como de, yo no puedo hacer esto, entonces me voy a desahogar. Cuando yo veo que alguien intenta hacer algo, le voy a tirar mierda para que le cueste o que lo sufra o que no sé qué. No es el camino, ¿viste? No es el camino. Es jodido, me encanta el chisme. Andá, dale que tenés que ir. Dale, Sakumen, gracias por quedarte a echar el chisme. Ay, lo que odio es el tono condescendiente. Sí, uff. Bueno. Si esa gente experimenta carencias afectivas por parte de papi y mamá. Sí, a veces no, pero suele venir por ahí. Puede venir por problemas así, pero... Es el cómo uno lidia con eso. Cómo uno lidia con ese fracaso que todos vivimos, que es parte de la vida, ¿viste? Fracasar. Por ejemplo, yo para que ustedes vean esto que ustedes están viendo acá, todo esto que ustedes están viendo acá, todos estos emotes, todas estas cosas que ustedes están viendo acá, esperen que lo toque. Todo esto que ustedes están viendo acá, esta escena que ustedes están viendo acá, yo para hacer esta escena tuve un montón de problemas técnicos, tuve un montón de fallos, no me aparecía esto, no me aparecía lo otro, se bugueaba, no esto, no lo otro. Ustedes lo ven terminado, se ve muy bonita la escena, pero yo para hacer esto tuve un montón de problemas técnicos. Stream Elements, en el OBS, bugs, cosas, ignorancia mía que no sabía cómo hacerlo, un montón de cosas. Y ¿cómo es? Y haberla cagado tanto, el fracaso me llevó a hacer esto. Me llevó a tener esta escenita bonita que ven acá. ¿Viste? Emma, hasta esta tontería que a mí me gusta tanto de la transición entre escenas, que sale el muñequito de la iguana Videgai. Hasta esa tontería fracasé muchísimo para intentarla hacer. Son cosas que ustedes nunca se enteran, que ustedes lo ven, dura 1 segundo, 2 y ya está. Pero es un detalle que a mí me causó mucha ilusión, muchas gracias también ver al muñequito ahí. Pero nos está diciendo que te podrías haber ido otros 3 años antes de volver. No. Sí me frustré y sí me enojé, pero no porque el principal motivo era el internet y eso ya estaba. Entonces, como de todos los problemas técnicos que vengan, le pongo ahí, le pongo la cara, como acuse le pongo el culo. A todos los problemas le pongo el culo, porque ya el internet, aunque haya problemas, congestión, demás, normalmente va bien. Entonces ya está, ¿viste? Esto depende de mí. El problema técnico tal vez que suceda no, pero arreglarlo sí, entonces se intenta arreglar. Bueno, gente, me voy a dormir. Gran charla filosófica, gracias. Hace mucho tiempo que no hacemos una, me han encantado los nuevos emotes. Gracias, señor Horus, que descanse, que le vaya muy bien, que tenga dulces sueños. Bueno, y... a ver. Ya me perdí. Yo me perdí donde estaba. No sé cómo terminamos acá. Terminé dándole las gracias a Makoto. No me acuerdo ni por qué había empezado las gracias a Makoto. Y terminamos acá. Uy, se cagó el directo. Creo que se cagó el directo. Creo que fue demasiada charla filosófica. Ah, no, y se está arreglando, creo. Bueno, hay subiditas y caídas medias raras. Pero para ustedes ver esto, ha tenido que pasar bastante tiempo. Y bastantes fallos. Sí, estoy viendo, va medio mal, bueno. Creo que debe haber un delay bastante interesante. Pero bueno, a ver qué me dice. Gracias por ser quien eres, como la historia de Shinji. Tú eres mi referente y seguro el de muchos aquí. Los quiero. Oh, gracias, Franco. Muchas gracias. Muchas gracias. Es una responsabilidad lo que me estás diciendo, porque tengo un referente que intentar no cagarla, ¿viste? Tampoco me pongan en un pedestal porque después... el día que se me escape un eructo en directo y va a decir ¡no!
Mi ídolo se tiró un eructo, no puede ser. Si él no caga, él no va al baño, él no come, él no toma. ¿Cómo que se tiró un eructo? Pero sí, entiendo el mensaje que es muy bonito. Que es muy bonito, gracias, señor Franco. Bueno, y... O sea, resumiendo... Que... Ya me olvidé. Lo mismo que le digo en el Turok, que no me voy a cansar de decírselos. Que es buscar vínculos, conocidos o amistades o lo que sea, que cuando ustedes logren algo, ustedes sientan que esa persona se alegra de que ustedes logren cosas, que lo felicita, que se siente hasta como si el logro fuera suyo, ¿viste? Esa felicidad, esa empatía, y que también, obviamente, porque acá no vamos a ser los boludos, que ustedes sean capaces de sentir lo mismo por esa amistad, que se pongan felices cuando a su amigo le va bien, cuando logra algo, cuando avanzan algo, porque si no, ¿de qué sirve, viste? O sea, los vínculos se nutren de los dos lados, si no, viste, termina la persona esa, si esa persona un día desaparece, está en todo su derecho, porque como les brinda lo mejor de ustedes, o sea, lo mejor de ellos, y ustedes no le dan de ustedes, es también, hay que verlo de los dos lados, Hay que verlo de los lados. Uno toma lo bueno para mejorar y trata de que no se le contagie lo manco, la puta. Caí en el bait del comentario. Sí, me lo comí directo. Me lo comí muchísimo. Aquí nada es perfecto, pero trato de mejorar y todo. Gracias, papá. Oh, gracias. No, ¿cómo que le pusiste Ramiro? Ahora no puede usar tu persona. ¿Cómo? Se me enredó el cerebro. Hay que aprender a disfrutar la soledad y no ser dependiente de nadie, pero a la vez cuidar de los amigos. Exactamente, mira. Ahí hay otro tema muy bonito. Final, pobre Yakuza, ¿no? Saluden a Yakuza que se nos va. Hay algo muy bonito en eso que lo habíamos hablado en el Telonking de la soledad. Es encontrar un equilibrio. Porque yo sé que estoy en una línea floja entre ese equilibrio por lo antisocial, el gusto que le tengo a la soledad. Porque sé que el ser humano es un ser sociable. Es un ser sociable. Le hace bien ser sociable. Depende con quién socialice, ¿no? Pero es algo natural. Es algo natural que socialice con otra persona. Hay que encontrar el equilibrio entre ser antisocial, como me pasa a mí, y lo que dice ahí, disfrutar la soledad, que la disfruto muchísimo, a no meterse, a no hundirse en eso. Porque ahí se termina el beneficio de disfrutar la soledad y no ser dependiente de nadie. Se termina como... ¿cómo se diría? Manchando y oscureciendo eso que es muy bueno, y se termina yendo a un lugar jodido. Entonces, encontrar ese balance es algo con lo que yo he estado hace muchísimos años. Más, la pasé, bueno, yo les había dicho, con la fiesta del colegio, cuando terminé la secundaria, que hubo un problema, que no me di título, tuve que hacer los últimos 2 años otra vez. Bueno, en fin, toda una historia larga que no voy a volver a repetir. Que a la fiesta, como el evento de fin de curso, cuando te dan ¿cómo es? Te dan todo ahí la mierdita, el diploma, toda la mierda esa como simbólica, y después te dan el título, el analítico, todas esas cosas. Bueno, yo no quería ir, o sea, porque no me gustan todos esos eventos, ¿viste? Pero dije, ¿sabes qué? Vamos a romper un poco con eso y vamos a ir. Y fui. Y no la pasé tan mal. Pasa que a mí se me agota muy rápido esa batería social de interactuar con tanta gente, de tanta gente encima, que te vengan a hablar. Acá en el stream tal vez no se nota, pero en persona se me desgasta mucho esa batería. Porque le presto demasiada atención a tonterías, ¿no? En las interacciones, y me desgasto la batería. Se me gasta la batería como si fuera una batería vieja que se descarga enseguida. Así. Por eso, no sé a qué se deba, no lo analicé, no lo sé. Tal vez tenga una solución a eso, o no, simplemente sea así. Me canso rápido, eventos así con mucha gente y ya está. Puede ser así. Pero en ese evento la pasé bien. Viví cosas que me hubiera arrepentido de no haber vivido. Por ejemplo, que vengan compañeros, compañeras, profesores, hasta el director del colegio, la señora que limpia, que me recibió en la entrada, que yo le daba caramelos, que le daba chocolate de vez en cuando. Que todos hacían como que no existía la pobre señora. Estuvo hospitalizada, faltó como 3 semanas. Casi nadie se enteró, pobre señora. Y yo le tenía un cariño... No sé, le agarré cariño, ¿viste? Por la forma de hablar, la forma de saludar, ¿viste? Cuando me iba, cuando llegaba. Como gente que la ignora como si fuera un cepillo, no sé, una escoba, un trapo de piso. Y... es raro porque es como... tengo ciertos gestos
como de socializar, pero cuando es con personas individuales, cuando es con mucha gente junta en un lugar, ahí se me complica, ahí como que me desgasto muy fácil. Bueno, y ese día que me despedí de todos, que me venían, que me abrazaban, ¿viste? Encima yo no me di cuenta, ¿viste? Porque había gente que yo genuinamente quería darles un abrazo. Porque sentía que no las iba a volver a ver. Sentía que era gente que no iba a volver a ver. ¿Viste? Como vino gente, compañeras de todo, compañeros a darme abrazos por incentivo propio, ¿no? En lugar con mucha gente, entonces alguna gente ni me veía. Yo iba a buscarlos y me costaba como iniciar el abrazo, ¿viste? Entonces me salió a decir algo así como de... ¿te puedo dar un abrazo? Pues probablemente sea la última vez que nos veamos, ¿viste? Así como entre risas. Y alguna gente ni le preguntaba, como que estiraba los brazos a ver si venía o no venía, ¿viste? Alguna gente le preguntaba a la que tenía menos confianza y a la que tenía más directamente como que abría los brazos nomás y los estiraba. Y esa línea, esa frase que yo dije como algo bonito como para tirar el abrazo, hizo llorar a algunas personas porque se lo tomaron como, no sé, lo relacionaron con la muerte, ¿viste? Como dije... ¿te puedo dar un abrazo? Porque probablemente sea la última vez que nos vamos a ver. Y se empezaron a llorar. No sé qué traumas les habré revivido a esa pobre gente. No sé qué cosas habrán vivido en sus vidas. Pero no sé qué habrán proyectado ahí. Pero le hice llorar, no solamente chicas, solamente chicas. También hice llorar a alguien que tenía un perfil bastante como de le toqué el cocoro también. Bueno, la cosa es que nos abrazamos todos. Fue bonito, fue una experiencia bonita. Hasta con una compañera que nos llevábamos muy mal, nos picamos muchísimo, nos enojamos, nos tirábamos comentarios venenosos, ella a mí, yo a ella. Bueno, hasta esa tipa la abracé. Ella me vino a abrazar a mí encima, lo más curioso. Bueno, igual un pequeño incidente, porque, bueno, me habían invitado como pedacitos de pastel y el cubierto está como medio sucio y yo no me di cuenta y me quedó como un poquitito de crema en la mano, ahí de pastel, y sin querer al abrazarla le toqué el pelo. Creo que no se dio cuenta, pero no sé si en su casa se habrá dado cuenta o no, pero tal vez pensó que se lo hice a propósito, como me caía mal que le manché un poco de pastel el pelo, pero fue sin querer, una cosa sin querer. Igual me parece que no era visual, era solamente pegajosita, así que no pasa nada, habrá llegado a su casa, se bañó y ni cuenta ha sido. Bueno, qué bonito y qué triste, todos mis compañeros tuvieron hijos, ni bien salieron del colegio, no pude conectar mucho con ellos. Sí, jodido. Bueno, yo quise ir a ese evento porque me conozco y sé que no iba a querer seguir hablando con ninguna de esas personas. Porque yo solamente había ido ahí para terminar el colegio, nada más. No buscaba amigos, es más, había una persona que me caía muy bien. Mira, vamos a... Bueno, el que quería ver Yakuza, pobre, ¿no? Porque con todo esto. Pero había una persona que a mí me encanta porque yo estoy contando tantas cosas. Makoto lo sabe todo. Bueno, y está prácticamente escuchando la historia 2 veces. Bueno, y había una persona que a mí en ese curso era la que mejor me caía. Era un compañero que a mí me caía muchísimo y que me generaba admiración, hasta tal punto que yo decía, me gustaría tenerlo de amigo. O sea, es una persona que a mí me aportaría un montón tener de amigo. Es un artista, pinta cuadros, hace mandalas, ¿qué más? Hace más artesanía, bueno, talla jabones, ¿viste? Hace jabones tallados, hace de todo. El tipo tiene, y yo he visto cosas que hace, tremendo el talento que tiene, la práctica, la disciplina para aprender. Tremendo el tipo. Me caía de 10. Bueno, me caía de 10 el tipo. Yo lo comenté con conocido de che, me conocí a este compañero, la verdad que me cae bien, me gustaría ser amigo, ¿viste? Hasta le comenté a Yuri de che, me cae bien este tipo, sabe esto, sabe lo otro. Hasta incluso bueno, esto ya me da un poco de vergüenza, ¿no? Pero era tan... Perdón que me río porque Makoto está haciendo... Bueno, es que hasta me da vergüenza tener que explicarlo. El tipo tallaba jabones y les daba forma de verga. Creo que hasta Jarito también, esa parte de la historia creo que la sabe. No me acuerdo si se le había contado o no. Pero tallaba vergas en jabón y le salía muy bien. Hasta hizo una que la talló con una mierda como que brillaba en la oscuridad. Y bueno, lo que brilla en la oscuridad se darán cuenta, se podrán imaginar a qué detalle de la verga le puso lo que brillaba en la oscuridad, ¿no? Se podrán imaginar. Tal vez algún día le muestro la imagen. O no porque me van a banear. No. Bueno, no porque hasta le hizo las venas, todo. No lo vemos. Bueno, hasta hizo comestibles para una exposición en el colegio de gelatina, de no sé qué. Iban las viejas ahí,
la vicedirectora del colegio decía, ¡ay, pero qué es eso! Pero bien que la agarró de los huevos y se la comió toda. La de gelatina y la de chocolate creo que también. Así que sí, fue el favorito, se podría decir. Fue el favorito. Bueno, y sí, la señora decía, ¡ay, pero qué es eso! Oh, y ya se la había comido antes de la expresión, ya se la había comido. Bueno, podríamos mostrar si hiciera el disco. No. Bueno, y... por Twitter creo que la podría mostrar, o por Facebook. No, creo que no, por los dos, para arriesgarme al vano. No, que ya Twitter hace unos meses me amenazó con borrarme la cuenta por un meme suicida que había puesto. Me borraron el tweet, me lo denunciaron y me mandaron un correo de si necesitaba ayuda, no estoy solo y no sé qué, que podía llamar a no sé qué número. Así que yo ya no me meto con ese nivel de memes, ni de vergas, ni de suicidio, porque después me jode. Bueno, la cosa es que este tipo... me caía muy bien, hasta que había una compañera, yo me sentaba con dos compañeras, me turnaba, viste, eran medias tóxicas las dos, a ver cuál se sentaba conmigo, medio molesta, y había una en concreto que le gustaba a él, viste, y ella se sentaba conmigo, siempre conmigo, no por nada en especial, no había, de mi parte al menos no había ningún interés en nada, viste, porque ustedes ya saben, yo estoy con Yuri, a mí no me interesa nadie más. Y se me sentaba al lado, nos reíamos, ¿viste? Yo le hacía reír con boludez. Y por ejemplo, le tenía fobia a los sapos y tenía tripofobia. ¿Vieron tripofobia? Eso del miedo a los agujeros, de los puntos, toda esa mierda. Le tenía miedo a los sapos también. No les voy a mentir, yo cuando dijo que le tenía miedo a los sapos, yo me reí. ¿Cómo le va a tener miedo a los sapos? ¿Cómo le va a tener miedo a los sapos? Entonces yo busqué un video de esos sapos, creo que no son sapos, son cuarzo o algo así eran, no me acuerdo, cuarzo, no me acuerdo, esos sapos gigantes que se inflan y hacen una cosa así, y le puse el teléfono en la cara, así que, no, mirá lo que encontré, y dijo, no, y gritó en medio del aula, todos mirando, pobrecito, bueno, pero se reía, al final se reía, ese pique, viste, de molestarse, que era gracioso, ya también me molestaba a mí. Por ejemplo, porque a mí nunca me gustó tomar mate si soy un argentino que no toma mate, como un argentino que no come carne también. El argentino es argentino. Bueno, y le acepté uno y estaba tan caliente, me quemó la lengua, no sentí la lengua, me salieron ronchas en la lengua, ¿viste? Y me hacía el histeriqueo, el típico histeriqueo de, ¿no vas a tomar mi mate? Porque lo hice yo, ¿no? Yo deja de toxiquearme, loca, le dije. Deja de toxiquearme, ¿no? Que no tomo mate nunca. Tengo 3 ronchas en la lengua ya. Por favor. Y ahora todo, bueno, en fin. Y... así los contagié a todos de COVID también. Bueno. Y... la cosa es que la relación con este chico que les digo, que me caía bien, empezó a cambiar cuando la chica esta se empezó a sentar al lado mío. ¿Viste? Empezó a ser más frío, me hablaba menos. Y ahí se me empezó como a caer el ídolo, ¿viste? Como decir, ¿en serio este tipo es tan pajero que por eso va, ¿viste? Porque yo también le hablaba de cosas, no le voy a hablar ahora porque me da pena, pero yo le hablaba de distintas cosas, me hablaba de la suya, bueno. Y el tipo se empezó a poner celoso porque ella se sentaba conmigo y se reía, nos reíamos. Yo después le hice una cosa bastante fea, que busqué un sapo con puntos. O sea, combiné su tripofobia con el miedo a los sapos. Le hice terapia de shock, básicamente. Le mostré un sapo ahí con los puntitos, ¿viste? Y empezó a hacer, ¡ay, no, qué feo! Algo así. Pero después, curiosamente, cuando se lo hice otro día, ya no le hizo más nada. Ya no le hizo más nada, o sea, ya no le afectó. La terapia de choque funcionó. Ganó el enojo. O sea, por el enojo de que yo le mostraba los sapos, ya le perdió el miedo. Lo suplantó el miedo por el enojo. Así que le hice terapia de shock, básicamente. Bueno. Pero igual le caía bien, nos reímos todos. El tema es que ella se sentaba siempre conmigo. Si no venía ella, se sentaba la otra. Bueno. Y... terapeuta. Sí, un terapeuta un poco funable porque la terapia de shock es jodida dependiendo qué trates. Bueno, y él se puso así conmigo, se puso así frío, tóxico, ¿viste? Y ella después me chismeaba, me mostraba mensajes de él, que le mandaba mensajes por WhatsApp, le preguntaba, ¿vos no tenés novio? ¿Vos tenés novio? ¿Sos novio de Rami? Le decía, ¿viste? Y ella, no, ¿cómo si Rami tiene novio? Bueno, ella estaba en una situación media rara, estaba como con el ex tóxico que iba, que volvía, que iba, que volvía. Encima con una hija en medio, qué feo tener una hija en medio y encima estar yendo y volviendo con el... Bueno, en fin.
Encima creo que ni siquiera es el padre, el ex. Bueno, una cosa, todo un revoltijo que como yo lo último que voy a querer hacer es meterme ahí. Lo último que voy a querer hacer es meterme ahí, ¿viste? Entonces, el tipo que realmente tiene novio. ¿Dije eso? Bueno, no sé si me están cagando o si la dislexia me cagó ahí. Pero bueno, Rami es tu novio, es la pregunta. Después voy a escucharlo a ver si me falló en serio, ¿eh? Pero él le preguntó a ella si Rami es tu novio. Es que creo que quise mezclar el tenés novio con Rami. Se me mezcló todo. Bueno, le preguntó si yo era su novio, si teníamos algo, si no sé qué. Y es como, yo hablé con él de cuando hablábamos ahí de distintas cosas. Yo le dije que tenía novia. Yo le dije. Es como bueno, él después entendí que por su forma de actuar a él no le importa, él no ve mucha diferencia. O sea, si él tuviera novia mucho no cambiaría el tirársela a otra. Entonces ya entendí por su forma de pensar. Él creyó que, o sea, es el ladrón que cree que todos son de su condición, básicamente. Bueno, y es que era raro que el tipo pensara eso, porque yo hablando con ella sentada, yo salía en tema de conversación de pareja y todo, y yo le hablaba de mi novia. Entonces, era raro que él creyera eso. A mí no me cuadraba, ¿viste? ¿Cómo yo le voy a hablar a ella de mi novia y a la vez me meto con él? No tiene sentido, no tiene sentido. Bueno, el tipo era... Después, todo esto empezó a mutar a un lugar bastante más feo. Bastante más feo, la verdad, que ya al tipo directamente le dejé de dirigir la palabra ya. Lo fui a hablar con él una sola vez, como de sentir yo la conciencia limpia de... Le fui a hablar al tipo de esto que hizo y que está mal. Uy, le pegué al micrófono, perdón. Le fui a hablar al tipo a esto de lo que hizo porque está mal, ¿viste? Y es una cagada, es hasta ilegal, te podré decir hasta cierto punto. Bueno, el tipo empezó a hacer cosas raras, ¿viste? Por ejemplo, la chica entraba y él la veía entrar, la miraba, se la comía con la mirada, básicamente, ¿no? Y ella se venía a sentar, se sentaba del lado, o sea, para que yo, se sentaba al lado de la pared para que yo le tape la cabeza y el tipo no la pudiera ver, porque estábamos en opuestos extremos, ¿no? Del salón. Y el tipo le mandaba mensajes, ¿viste? Después. Y le decía, creo que te cortaste el pelo, pero no te pude ver bien porque ahora te sentás con Ramiro y no te puedo ver. Una cosa así, ¿viste? Como apenas se conocen. Intercambiaron mensajes un par de veces. Y le decís una cosa así. O sea, la espanta. Bueno, esto nunca le voy a contar en este, pero lo quiero contar porque se van a sorprender de lo que les digo. No me acuerdo, creo que nunca lo conté. Bueno. Y... el tipo una vez, esto para mí fue la red flag. Yo le dije a ella, no le vuelvas a decir nada, no le cuentes nada. Ella estaba con la hija en el centro, comiendo, y el tipo le manda un mensaje y le dice, ¿qué andas haciendo? ¿Viste? Podés decir que no es un mensaje raro, es como, ¿qué andas haciendo? ¿En qué andas? ¿Viste? Y ella dijo, ando acá en el centro comiendo con mi hija. Salió del lugar del que estaba comiendo y estaba el tipo afuera con la bici. O sea, el tipo había ido por el centro con la bici a ver los lugares de comida y se quedó esperando afuera. Ahí llegó un punto donde yo le dije a ella, te diría que no le des, que ya no le des información, que ya no le digas nada, ¿viste? Igual a ella, acá vamos a diferenciar las cosas. Ella le gustaba la atención que recibía de él, ¿viste? Creo que por eso me venía a romper los huevos a mí y se me sentaba al lado. Porque ella me mandaba mensajes por WhatsApp, ¿viste? Me rompía los huevos, me hablaba. Y yo estaba pensando en lo que quería jugar cuando llegara a mi casa. Yo estaba pensando en llegar a mi casa y ver si al fin el internet, la fibra óptica llegaba a la zona donde yo vivo. Yo estaba pensando en eso. Entonces apenas le hablaba, yo ni le daba atención. Y es esa psicología, ¿no? Esa psicología de buscar al que no te da atención y al que te da atención tenerlo ahí boludeándolo. Ah, eso básicamente. Es una maldición donde vos no le das atención y te viene a romper los huevos. Pero no le quieres dar atención, entonces no le voy a dar atención para espantarla, ¿viste? Bueno. Y el tipo como que la empezó a acompañar con la bici mientras ella iba. Ella como 3 veces se le despidió sutilmente, el tipo no se iba, hasta que le dijo, bueno, me voy, nos vemos. Y ahí ya el tipo se fue, ¿viste? Pero era feo, era una situación incómoda. Después en invierno lo mismo, las calles congeladas, ya tenía que ir caminando a tomar el colectivo, el autobús, como les digan. Y el tipo se ofreció a acompañarla, ¿viste? Y lo mismo, era todo muy incómodo, había un silencio súper incómodo, súper raro. Y ella me lo comparaba y me decía, che, boludo, yo cuando voy con vos, porque a la salida caminábamos juntos hasta un punto donde ya nos separábamos, ¿viste? Lo típico del colegio.
Y nos reíamos en el camino, yo le hacía chistes. Yo en ese entonces, cuando yo no sabía que el tipo era así, yo le hacía chistes como de así, el chiste típico, chiste de provocar, ¿viste? Como de unirlos como pareja, así. Y nos reíamos y todo. Y me decía como de, ¿qué diferencia, boludo? El tipo vamos en silencio, hay una incomodidad tremenda y no hablamos de nada porque el tipo me mira y me devora con los ojos. Y claro, yo la miro y estoy pensando, loco, ¿podré jugar al Darkest algún día? No, pero yo pensaba en otras cosas, porque no me interesaba. Porque yo estoy con alguien, estoy feliz, estoy contento, no me interesa otra persona. Bueno, y como... Bueno, y esto se van a cagar de risa, se van a cagar de risa. El tipo le contestaba los estados al segundo de WhatsApp, al segundo de que ella los ponía, ¿viste? Igual ella no se salva porque ella tenía algo bastante también medio sociópata, medio obsesiva y tóxica, que ella subía un estado y cuando yo lo veía, no sé cómo, porque a día de hoy sigo sin saber si hay alguna aplicación que le notifique o algo. Yo le veía un estado a ella, a ella, al segundo que se lo veía, me mandaba un WhatsApp. Al segundo que le miraba el estado, me mandaba un WhatsApp. No pasó 1, 2, 3, pasaron como 15 veces. Como 15 veces pasó eso. Y nunca entendí cómo se enteraba tan rápido. Pero, o sea, era raro porque me mandaba un WhatsApp como autocomentándose ella el estado. Como por ejemplo, ella pone un estado de su gato, ¿no? Y me dice, qué loco mi gato, ¿no? Me manda un WhatsApp. Y es como... Solamente vi el estado, amiga, no te dije nada. Bueno, terminé entre medio. Una cosa media jodida. Voy a tomar agua porque estoy hablando mucho. Ahí voy. ¿Qué toca vos? Sí. Sí, como te digo lo uno, te digo lo otro. Bueno. Y igual la tipa, yo lo noté, tenía unos... No, a ver. Acá hay que ser sinceros. La señorita tenía unos daddy issues. Que, a ver, los daddy issues son lo más normal del mundo. El problema es qué clase de daddy issues son y cómo se plasman en cómo te relacionas con los hombres a tu alrededor. Eso también cambia un poco. O sea, tiraba, sí, ¿cómo te digo? Se autoponía, tenía daddy issues, como los que hemos visto en Yakuza, por ejemplo. Tenía una cosa de yo creo, mira, yo en el fondo creo que estaba queriendo que me quería hacer la gran Johan Liberty, la gran Johan Lipa. Me quería hacer una manipulación bastante jodida, la cual pobrecita se fue bateada. Pero de querer como ponerse constantemente hasta... Ahora hay cosas que no quiero decir porque es muy personal de ella, ¿no? Pero hasta ella misma autorrefiriéndose como si fuera una chiquita, como si fuera una niña indefensa, algo así. Para mí, viéndolo hoy, analizándolo hoy, era posta para despertar, ¿vieron esa cosa como de... Esa cosa de querer proteger, de esa cosa protector de querer cuidar? Para mí que era eso, que quería despertarme eso, ¿viste? Y es como, no me lo vas a hacer, yo te escucho, te digo lo que me parece, te digo lo que para mí tenés que hacer, y yo hasta ahí llego, ¿viste? Hasta ahí, poco más. Y se notaba eso, comentarios que no voy a decir, pero que eran muy manipuladores, que me hacía, muy... Que si estás distraído podés caer. Era jodido, quería despertar tu instinto, pues sí. Muy raro. Era medio raro. No, más que instinto, es eso. Esa cosa de proteger, no sé si es paterno, pero nace a veces, no solamente con chicas, tal vez con un hermanito, no sé porque nunca tuve hermanito, así que no tengo idea si también se siente eso ahí, pero básicamente si es el instinto paterno, buscame un padre, porque, bueno, en fin, eso. ¿Y cómo es? Y la cosa con el tipo siguió de una manera muy curiosa, porque él le escribía por WhatsApp poemas, de todo. Ya no me deja. Dice pausa publicitaria. Ya empezó una pausa. Bueno, creo que buen jeque árabe de Wolf le ha regalado suma casi todo, así que creo que puedo seguir hablando, nadie se lo perdió, creo. Bueno, y lo que pasó fue que el tipo dijo algo como... le ponía poemas, viste, de sus lunares, de la cara, re obsesivo el tipo, bueno. Y llegó un punto, hubo un día, esto mira, creo que se van a reír mucho con esto porque
Es seducción menos 100 lo que les voy a decir ahora, ¿eh? Seducción menos 100 lo que les voy a decir ahora que hizo el tipo. Ella subió una captura de que había tenido problemas con Mercado Pago para hacer una transferencia. No podía hacer transferencias. Subió una captura de su cuenta de Mercado Pago. Tenía 3.000 pesos en su cuenta de Mercado Pago. Bueno. Y ella subió esa captura y me preguntó a mí. Y yo le dije lo que sabía, a ver si servía o algo. Resulta que el sistema estaba caído y ya está. Yo le dije, a lo mejor está caído, a lo mejor esto, a lo mejor lo otro. Bueno. Resulta que el tipo, cuando vio que ella subió ese estado, no van a creer lo que les voy a decir, no lo van a creer. A lo mejor sí, pero no lo van a creer probablemente. El tipo le mandó un WhatsApp y le dijo: uy, qué cagada, qué malo, qué feo esto que te pasó. Mensaje, ¿no? Abajo, siguiente mensaje: ¿no me podrías prestar 20.000 pesos? Ella me mandó la captura, ¿no? Y yo dije, es un chiste. La tipa pone una captura de que tiene 3.000 pesos y que no puede hacer transferencias. Lo último que vas a hacer es ir a pedirle plata. Lo último que vas a hacer. Y no es que tenía 3 millones, tenía 3. Y aunque tuviera 3 millones, lo último que vas a hacer es eso. Resulta que el tipo estaba desesperado por no sé qué, algo del tío que vivía en no sé dónde, que tenía un problema de no sé qué. Bueno, la cosa es que el tipo fue restando cada vez más puntos. ¿Viste? Cada vez más puntos. Es como, no está sabiendo leer la situación del señor. No la estaría sabiendo, no debería ser al revés. Es que sí, puede sonar feo lo que voy a decir, pero sí, ¿viste? Sí, es como, lo último que querés hacer si querés seducir a alguien es demostrar que no tenés plata y que ir a pedirle así de manera tan invasiva. Lo último que vas a hacer es seducir a esa persona. Es lo último, ¿viste? A no ser que digas como de, me prestás 20.000 y al otro día llegues y digas, no te preocupes, ya conseguí 3 millones, nena. Pero eso no pasó. El tipo siguió pidiendo a otra gente. Bueno, ¿qué la cagó? La cagó bastante. Mira, iba a ir a jugar, pero les quiero contar la anécdota completa. ¿Les interesa la anécdota completa de este compañero? ¿Les interesa que les cuente cómo empezó de ser un artista súper talentoso? Como yo lo veía, que quería que sea mi amigo, quería tenerlo alrededor mío, a ser alguien que me terminó dando asco. Y lo bloqueé y lo borré de todos lados. Cuente todo. Bueno. Es que Dios, se me bloqueó la tarjeta, me da 5.000. Sí, es que fue así. Ay, voy a tomar más agua, que estoy dando. Está mal. Entrando en modo Maru. Saca las palomitas. Me interesa mucho la anécdota. Bueno. ¿Querías tener sus vergas en las manos? Mira, una la tuve en la mano. En el día de la exposición, agarré una de sus vergas. Rarísimo. Pero agarré una de sus vergas, la vi, sentí la textura ahí, miré las venitas, todo. Lo hizo bien en serio, estaba muy bien tallada. Muy bien tallada. La verdad que lo pusieron un poco en aprietos cuando le preguntaron en la exposición, le preguntaron si había usado un molde. Es como, ¿qué molde puede haber usado? ¿Viste? Agarró, hizo una cosa de silicona, hizo así, dijo, ya está, yo tengo el molde. Bueno, no sé, lo talló a mano, no usó molde. Bueno, y aunque los de gelatina sí, eso tuvo que haber hecho un molde. Bueno, y el tipo, ya me perdí, la puta, para hacer chistes boludo me perdí. Me había quedado. Bueno, eso no me acuerdo qué más. Me acuerdo que le mandó un audio haciéndose el poeta a ella, ¿viste? Con unas cosas súper de pajero. Yo después cuando estábamos en el salón, yo como que imitaba su tono y le decía el poema y ella se empezaba a reír. Tonterías así, bueno. Era lástima que todo tan tóxico, ¿no? Pero era bonito. Bueno. ¿Y cómo terminó esta historia? Terminó de la siguiente forma. Después de ese evento de fin de curso al que les dije que fui, hubo una fiesta extraescolar a la que no quise ir. Porque ese evento yo sabía que no me iba a gustar. Sabía lo que era alcohol, vale, no sé qué.
no me iba a gustar. No solamente por el desgaste, sino porque sabía que se podía dar una situación que a mí no me gustara. Lo sabía. No voy a entrar en detalles, tal vez se imagino, tal vez no sé. Pero yo sabía que podía terminar, que no me iba a gustar tener que afrontar algunas cosas. Así que mejor ni voy, porque no me aporta nada ir ahí. Ya me despedí, ya los abracé a todos, no necesito más, ¿viste? Curiosamente, personas que conozco me intentaron incentivar para que vaya. Sé que de buena fe, como de ya está, no los vas a ver nunca. Entonces hasta la propia Yuri me incentivaba para que fuera. Yo le dije, no, es más, yo no voy a ir. Y cuando yo después te cuente lo que pasó, me vas a dar la razón. Porque las cosas que yo estoy pensando, overthinkiendo que van a pasar, esté yo o no. Algunas no, porque obviamente si no estoy, no las puedo. Es incomprobable, ¿viste? Y pasó, después de la fiesta, le dije y Yuri me dijo, sí, la verdad que tenías razón. Mejor que no fuiste. Porque hubo alcohol, de todo ahí, bueno, unos manoseos, unas cosas. Bueno, yo no quería estar metido ahí, la verdad que no quería estar metido. Y el tipo se puso en pedo. El compañero se emborrachó, se le rompió unos botones de la camisa, no encontraba la corbata, se sacó la corbata, no sé para qué, porque nunca me contaron. No sé si habrá querido hacer ahí un striptease o algo así. Se perdió la corbata, nunca la encontró, nunca se la dieron tampoco, así que le robaron la corbata, básicamente. Le robaron la corbata. Bueno, y... ¿cómo es? Encima, el día de la exposición que expuso todas sus vergas, se había puesto un antifaz. Como que se metió en personajes. No sé, una cosa rara. Él era una persona peculiar. Bueno. Y la verdad que después de todo lo que hizo, que se pusiera un antifaz era lo peor. Fue lo menos peor. Lo más normal. Bueno. Y... lo que pasó... fue que... las dos compañeras con las que yo me sentaba... el tipo tenía algo con las dos. Y resulta que fue a hablarle a la otra, que yo no les he contado de ella, ni le voy a contar porque no hay nada más interesante que contarle de ella. No hay nada particular. Sí, o sea, sí, pero no quiero hablar de eso. Bueno, y porque no hay nada como interesante, nada. Bueno. Fue a hablar con ella, borracho, ¿no? Y le hablaba de la compañera que se me sentó al lado. Como para tener una chance con la otra, ¿no? Y la compañera esta que les digo, vamos a ponerle título, la chiquita, que sería como la otra compañera. La que les conté antes, la de ellos, es la compañera. Y la otra es la chiquita, digámosle la chiquita. Porque medía 1.40, así que le voy a decir la chiquita. Bueno, y... ¿cómo es? Y el tipo le dijo a ella como de, no sé qué, que tendré chance con ella y no sé qué. Y la chiquita le dijo, no. Tiene novio, boludo, le dijo. No, ¿viste? Dijo, bueno, sí, pero se anda separando y no sé qué. Dijo, tiene novio, ¿viste? Bueno, el tipo cuando le dijo eso, él a la chiquita le dijo, ¿me pasás tu número? O sea, el tipo no lee la situación en la que está. Acabas de ir a hablarle de la otra y le pedís el número. ¿Y saben qué? El detalle curioso, en esta fiesta, la chiquita fue con la mamá, porque no la dejaron ir sola. Y bien hicieron en no dejarla ir sola. La mamá vio todo lo que pasó ahí en la fiesta. Estaba la mamá sentada al lado de ella. El tipo estaba tan borracho. Igual creo que... ¿cómo es? Si no hubiera estado borracho, igualmente lo hubiera hecho. Le pidió el número con la mamá al lado. La chiquita tiene novio hace 10 años. Tiene el mismo novio hace 10 años. Y él lo sabe. Es como, hermano, no puede ser tan hijo de puta. Bueno. O sea, detalle curioso, ¿no? Le pide el número cuando había un grupo de WhatsApp. Y él podía tranquilamente añadirla y hablarle por ahí. Pero le pidió el número. Estaba borracho, no entendía nada. Bueno. El contexto, yo se los cuento y ustedes entienden su intención, pero en la fiesta no se vio esa intención, no se veía esa pajereada, porque ahí en la fiesta ellos no sabían todo lo que yo les conté de él, no tenían el contexto. Entonces ella le dio el teléfono, ¿viste? Y resulta que el tipo, cuando terminó la fiesta, mira, la compañera que le dije de los Daddy Issues, ella misma me contó que bailó muchísimo, perreó, hizo de todo. Agarró al preceptor del coso ahí, del curso, ahí a los compañeros, no se animó.
Pero el preceptor sí, que decía que no sé qué, que quería bailar conmigo, pero que yo no fui, que yo era un malo, que no sé qué, viste, estaba media borracha también. Así que mejor que no fui, porque la verdad tener la situación incómoda de alguien queriéndome bailar o agarrándome o no sé qué, yo no quería, así que mejor que no fui, porque no tenía interés. Bueno, y... yo soy solo de Yuri. Bueno, y lo que pasó fue que cuando llegaron todos a sus casas, me contaron las dos. O sea, fue una historia que até cabos porque cada una me contó. O sea, pude hacer la cronología. El tipo le mandó un mensaje a la de los Daddy Issues, a la que la siguió a la casa, que bueno, no les conté la vez que la acompañó a la casa, al hotel donde vive, y que no se iba más el tipo, como que se quería meter. Una cosa súper incómoda, súper fea, súper desubicada, incómoda. Eso es acoso prácticamente. Bueno, y porque ella varias veces se intentaba despedir, el tipo la seguía, era una cosa asquerosa. Bueno, y... ¿cómo es? El tipo le mandó un mensaje diciéndole, ya, no dando indirecta, la poesía se la metió en el ojete. Le mandó un mensaje borracho como a las 3 de la mañana de si no querían juntarse a coger. Le dijo eso, así, con estas palabras. Así se lo dijo. Palabras más, palabras menos, algo así. Juntarse no sé qué, la noche está para coger, algo así le dijo, ¿viste? La de los de ellos estaba acostada con el novio tóxico / ex al lado, en la cama. Y le llega ese mensaje. A ella le agarró un pánico tremendo, porque es como de... estoy acostada con mi novio / ex, con el tipo ese con el que están enganchados. Y me llega un mensaje de un pajero de mierda diciéndome de coger. O sea, si el tipo ve el mensaje, lo primero que uno pensaría es: ¿qué está pasando acá? ¿Cómo un tipo no te dice algo así de la nada? ¿Me estás metiendo los cuernos? No, el tipo estaba borracho y le tiró un mensaje así de asqueroso. Horrible. Ella me contó a mí que se paniqueó. O sea, le empezó a temblar del miedo, ¿no? De que le llega un mensaje así de la nada. Y dijo que lo bloqueó, ni le contestó, lo bloqueó y lo eliminó a la mierda. Bueno, esto me contó la de los de ellos. Después, la chiquita me contó también, todo con pruebas, ¿eh? Esto no es inventado, todo esto lo vi, hubo prueba, captura, reenviado, de todo. Bueno, me contó que el tipo le mandó un mensaje después, porque después hice la comparación de horarios. Después de que la otra lo bloqueó, le mandó un mensaje a la chiquita diciéndole si no estaba para verse. Y ella le dijo, es tarde, le dijo, ¿viste? Dijo, bueno, entonces, mañana, ¿viste? Y ella, bien hecho, bien, o sea, ella conmigo hizo comentarios que no parecía muy fiel, que digamos, la chiquita, pero resultó ser fiel. Más o menos fiel con dudas, pero fiel, al fin y al cabo. ¿Por qué le dijo? Bueno, pero voy con mi novio, le dijo. O sea, como poniendo la barrera, el cock block, creo que se dice, ¿no? El cock block. No, tiene otro nombre, no es cock block. Dick block. No me acuerdo, ¿cómo se le llama cuando te cagan? Cuando te ponen la pared ahí como de acá no pasás. Bueno, no me acuerdo cómo se le llama. Pero como de acá no, cock block, algo así. De acá no vas a pasar porque está mi novio, tengo novio, ¿viste? Como de, voy con mi novio. Y el tipo le dijo, como de, ¿por qué con tu novio? Le dijo, porque yo no voy a ir sola sin mi novio, ¿viste? A verte. Y él le dijo, acá, frase para terminar todo, le dijo, tu novio no tiene por qué enterarse. Como, le está mal la situación. El escenario. ¿No te das cuenta que si te está diciendo eso es porque quiere que su novio sepa? Flaco, ya... fue tremendo, fue demasiado. Y el tipo, obviamente, se fue bloqueado por segunda vez. Bueno, encima el tipo ponía estados. Esto es una cosa jodida, porque el tipo ponía estados de canciones románticas, letras románticas. El tipo, yo les voy a decir una cosa. Hubo un día contra la violencia de género, no sé qué día fue. El tipo hizo toda una exposición artística, no sé qué, de una mano, así como representando el paren con la violencia, ¿viste? Toda esa cosa. Bueno, el tipo agarró el micrófono, habló, leyó una cosa. Cuando el tipo habló,
la cagó un poco con lo que dijo. Al hablar, la cagó un poco. No me acuerdo muy bien qué fue lo que dijo. Pero dijo algo así como de... las mujeres no sé qué... Y las... Usó el adjetivo... No sé si sería adjetivo, pero... O sea, las calificó como cosa. Eso a mí me llamó la atención. No lo corrigió, no lo corrigió. Lo siguió hablando. Nadie le dijo nada, se dio cuenta. Pero hizo una cosa así que a mí me prendió la lamparita, ¿viste? De psicoanalista frustrado. Me prendió la lamparita de... Opa. Bueno, algo así, ¿viste? Bueno. Y el tipo... O sea, nunca falla, es un patrón. Exactamente, hay una cosa ahí, así con el que se hace mucho el feminista barra aliado tan exageradamente hasta el punto que te chirría algo, que hay algo raro. Hay algo raro, siempre hay algo raro, nunca falla, jamás falla. Y en este caso era así. En este caso fue así efectivamente. El tipo terminó siendo un acosador, un pajero y de todo, pero a la imagen pública era impoluto. O sea, si yo no hubiera tenido amistad con estas dos chicas, bueno, amistad entre comillas porque no le hablé más después del colegio, pero esa amistad de colegio, por decirlo así, yo no me hubiera enterado de la gran mayoría de esas cosas. De algunas sí me hubiera dado cuenta, pero de otras no. Y a mí lo que me preocupa es esto que yo les voy a decir ahora, que es muy importante acá también, que es que ustedes y yo podemos tener un amigo o un conocido así y tal vez no saberlo. Esto es algo que hablamos, por ejemplo, varias veces. Bueno, con Makoto y con Jarito también lo hablamos. Hay veces que vos conocés un lado de una persona, que es el lado que te muestra a vos. O sea, te puede caer muy bien. Mira, si no me ha pasado. Me pasó con alguien a quien le tenía muchísimo aprecio. Muchísimo, pero muchísimo me pasó. Muchísimo, pero muchísimo aprecio. Makoto lo sabe, muchísimo. Muchísimo aprecio, muchísimo cariño por un gesto muy bonito que alguien tuvo conmigo. Y siempre se portó muy bien conmigo. Un amor de persona conmigo. Y cuando yo vi cómo se relacionaba con otras personas, me di cuenta que era una mierda. Pero que como quería mantenerme a mí ahí, no quería perder la amistad conmigo. Me mostraba a mí una cara y después yo veía que el resto de personas las trataba para el culo. Es la típica, mira, esto se resume en la anécdota de... Fíjate cómo trata al mesero o a la mesera cuando vas a comer con un chico o una chica. Fíjate cómo trata al mesero, porque así te va a tratar. Tal vez te está tratando como una reina. Pero si ves que viene un mesero o una mesera y la trata como un perro, te va a tratar como un perro. Cuando se sienta en confianza de que ya te tiene ahí agarrada o agarrado, te va a tratar como un perro. No falla, es 100% confirmado. Esa persona tarde o temprano o te trata mal, o te grita, o más todavía, horrible. Pero no falla, esa no falla. Es tremendo. Es un test, la verdad, tremendo ese. O podemos tener un youtuber que creemos que es buenísima persona y un dios, y al final lo funan por salir con sus fans. También, exactamente. Es más, ¿a quién no le ha pasado ver que funan a X por tener chats con menores de edad? ¿Por qué? Porque el tipo, el pajero, se calienta, le mandan unos mensajitos y se calienta y agarra vieja, a veces ni pregunta por la edad, o sí y la sabe, y aún así se mete en esos sex chatting, esa mierda así de mandarse fotos, mandarse mierda. Es verdad que ese es un tema jodido porque sea consentido o no, es ilegal, ¿viste? Toda esa funa es ilegal, ya está, punto, ya está. Es jodido porque si empezamos ahí en el debate, lo que uno puede pensar es algo aparte, ¿viste? Si yo tengo 18 y ella tiene 16 o tiene 17, es un debate que no es acá el momento que lo vamos a dar. Pero estamos hablando de estos chats, es ilegal, es inmoral, se podría decir. El tema es que obviamente, también en las funas hay que decir la verdad, en estas cosas lo que se suele hacer es, cuando vos ves las capturas, no es casualidad que ponen los mensajes pajeros llenos de leche el tipo, súper pajero, súper caliente, y las partes de ella están borradas. Sabemos por qué está borrada, porque era consensuado. Pero el tipo es el que está mal, entonces se va funado. El tema acá con esto es que el compañero que yo les digo no era consentido. Ella no daba, ella no retribuía eso. Ahí está el gran problema. Igual les comento, es ilegal, está mal, está mal. El tema es que eso, ¿saben qué? Yo le voy a ser sincero, ¿qué opino de eso de las funas? Merecido por pajero.
Esa es mi opinión de las funas. Merecido por pajero. Porque yo he estado años subiendo videos. A mí me ha pasado... Uy, le pegué a la mesa, perdón. A mí me ha pasado que me han mandado fotos sin mi consentimiento. Va a sonar raro. No estoy hablando del chiste ese que me mandaron un culo. Yo me reí, me mandaron un culo, hermano. Un tipo, no sé qué estaba diciendo en un stream, y un tipo me mandó una foto de su culo. Y yo me cagué de risa. Yo me reí, ¿viste? Pero no hablo de eso, hablo de cosas... De mujeres que me mandaron cosas que yo no quería, que no eran consensuadas, que no me preguntaban, me mandaban fotos. Yo no sé ni qué edad tenía, no sé nada. No eran cosas muy jodidas, ¿no? Una más mayor también, de todo. Hubo de todo, que me mandaban cosas por Facebook. Todo por Facebook fue. Qué raro, ¿no? Facebook. En Facebook pasa cada cosa en Facebook. Bueno, mandaban de todo. Y yo no sabía ni siquiera la edad de las personas que me estaban mandando eso. Porque ni siquiera había hablado antes. O apenas había contestado 1 o 2 mensajes de cosas que me preguntaron. Entonces, ¿qué pasa? Si yo hubiera sido uno de esos, me mandan una foto ahí como media sugerente. Ahí como mostrando la cintura, un pedazo de culo. Y vos te pones para que... A ver otro. Oh, qué rico. Después, así de fácil, me sacan una captura, me funan. Y te jodiste. Y bien jodido estaría por pajero. Por pajero. Por eso... Cuando funan a la gente esta que se calienta y se engancha con menores y todo por chat, yo me alegro. Por pajero, hermano. Por pajero. Yo me pongo feliz. Habrán debates. Tal vez a ustedes no dicen, no, pero ella también, ella consensuaba y borró sus partes para quedar bien. Es verdad. Si vas a mostrarlo, mostrá todo, ¿viste? Mostrá todo. Si lo borrás es porque sabés que te van a decir algo también a vos. Hay que mostrar todo. Pero yo, mi reflexión es merecido por pajero. Merecido por pajero. O sea, yo sé y tengo esa confianza y esa tranquilidad, ¿no? De poder dormir en la noche. De saber... Uy, me está cagando el teléfono. Ahí está. De saber que no caí nunca en algo así. ¿Viste? Que no caí nunca en algo así. Y que si ¿cómo es? Si hicieran, porque a veces hacen eso, a veces falsean chat, hacen de todo, ¿viste? Ahora podés falsear una captura enseguida. Yo sé que me manda alguien eso... Y yo me meto al chat y lo muestro y digo, mira, lo grabo, porque si lo grabás, no lo podés editar, si lo grabás, refrescás la página y digo, mentira. Y ya está, ¿viste? Pero es importante esto que les digo de que ustedes pueden tener un amigo así, una amistad así y no saberlo. Porque puede que se les dé la situación donde cuando se den cuenta van a estar en una situación incómoda. La situación incómoda de tener primero que hablarle a esa persona, expresar lo que ustedes opinan de eso y probablemente cortar la amistad ahí, porque el tipo no va, es muy poco probable que cambie. Entonces, la tranquilidad de uno de me enteré, hablo con él, se lo digo y me voy. Porque muchas veces, esto, ¿quién no lo ha visto en las funas? ¿Quién no lo ha visto en las funas? En las funas, ¿quién no ha visto que cuando funan a alguien, todos los que son sus amigos dicen que ya no son amigos? Ya no son amigos de ellos. Que ya no son. Que nunca fueron amigos. Se desentienden. Y cuando hacen eso, a mí me dan a entender que ya lo sabían o que hay algo raro, ¿viste? Porque si vos sos amigo de esa persona y te enterás de eso, y es verdad, ¿no? Hay gente que dice, no, vos tenés que ser un amigo fiel y tenés que defenderlo y tenés que no sé qué, tenés que... Si sos un verdadero amigo, tenés que estar ahí para acompañarlo. Está bien. No es así. Si hizo una cagada muy fea, no estás ahí para acompañarlo. Te diferencias, lo expresás y te vas. Y cuando te pregunten, no decís, no, mirá, la verdad, yo era amigo de Makoto. Yo nunca fui amigo de Makoto. Yo no sabía que usaba virus para cagar los let's plays de la gente. Yo no sabía que modificaba los archivos de los juegos para hacer que la gente le vaya mal a los juegos. Yo no sabía eso. Él nunca fue mi amigo, yo no lo conocí nunca. No puedo hacer una cosa así, porque lo conozco hace 10 años. Y lo considero un amigazo, entonces no puedo decir una cosa así. Entonces lo que tenés que decir es, la verdad, que sí, que fue un amigazo por 10 años, pero lamentablemente me entero de esto ahora, que usa virus, que le caga las partidas a la gente. Y me siento muy decepcionado, la verdad, porque yo no lo sabía. Y le tenía mucho aprecio, mucho cariño. Esa creo que sería como la forma de responder de verdad si no sabías. Pero no suele ser eso lo que pasa, ¿viste? Como de lo funan, de repente ninguno de los amigos era amigo, ninguno de todos le dejan de hablar hasta que pase la funa y después le vuelven a hablar. Es como, es jodido, por eso es importante saber diferenciar eso, saber identificar eso. Porque
muy probablemente les pase a ustedes, porque es así la vida, ustedes no lo pueden manejar. Ustedes que se enteren de que un amigo, una amiga o quien sea hizo algo o tiene actitudes que no son buenas, que va en contra de sus valores, de su moral, y ahí lo que tienen que hacer es mandar a la mierda a esa persona. Primero confrontarla, esto es opcional. Yo diría que para que su conciencia esté tranquila, confrontarla, y si no, irse, alejarse, viste, de esta persona, como ya está, listo. Yo lo de confrontar digo para tener la conciencia tranquila, ¿no? Le dije algo, se lo dije, lo escuchó y sabe lo que yo pienso de esto, que está mal. Es opcional. Pero sí, es lo mejor, porque si no, si ustedes saben que una persona que ustedes conocen, amigo, hizo algo muy feo, o un conocido, bueno, como pasó con el compañero este, que no era un amigo, era un conocido, ¿viste? Que yo quería que sea un amigo, ya no, obviamente no. Hizo eso, y yo le seguía hablando y me seguía riendo con él. No te voy a decir que estaba siendo cómplice de todo el acoso y de la pajereada, pero como que lo estaba consintiendo, sí te diría. O sea, yo sentiría y opino que lo estás consintiendo. Si sabés que es así y te quedas ahí. Y ahí viene el debate, ¿no? De temas que ya hemos hablado antes de si te juntás con 3 borrachos vos vas a ser el cuarto. No se aplica eso, pero sí se aplica el en qué lugar te estás poniendo para creer que mereces tener una amistad así. O que lo que te hace bien es tener un amigo así. ¿En qué lugar te estás poniendo? Esa es la pregunta. Ahí es distinto. No te vas a volver como él, pero como que estás consintiendo eso. Y ahí me parece que lo mejor es alejarse, porque si no, ¿viste? Mira, yo les voy a poner un ejemplo muy claro. Había una persona con la que yo jugué el Counter-Strike varias veces. No es la que hablé en el otro video de Yakuza, es otra cosa. Al final se terminó siendo un tío, es un T-Casper. Bueno. Con la que jugué el Counter varias veces. Era un chico que tenía un canal en YouTube, por ejemplo. Y subía videos, subía gameplays. Empezó a experimentar, porque quería hacerse famoso, quería hacerse conocido. Entonces empezó con gameplays, no se los veían, empezó a hacer otros contenidos, mutó, se fue a Instagram, empezó a hacer videitos de Instagram, enganchándose de la moda positivista, que es de hacer esos videos motivacionales, viste, como de vos podés lograrlo, podés hacer lo que te propongas, no sé qué, como todo ese contenido positivista, muy positivo, bueno, que al final era algo bueno, viste, vos sabés las intenciones que tiene el tipo, pero era algo que aportaba algo bueno al menos. El tipo iba por la calle, sacaba sonrisas a la gente, le decía cosas bonitas, viste, como cosas bonitas, no piropo ni mierda así, no, cosas bonitas, hacía sonreír a la gente. Era bonito lo que hacía. Bueno, resulta que el tipo, lo que les digo, el tipo, yo jugué el Counter varias veces, empezamos a hablar, yo le hablaba por Steam, escribíamos ahí por Steam, porque a mí me caía bien el tipo. Me decía que me seguía desde la cuenta 227, viste, me nombró Let's Play, cosas que yo decía, o sea, de verdad era un fan. El tipo terminó, lo que les dije, Instagram, terminó teniendo, no sé, 50.000 seguidores. Le llegó un montón de gente de repente. Le empezaron a escribir chicas. Bueno, lo típico, ¿viste? La chica, días hormonados, empezaron ahí, esto que lo otro, provocativa, la chica se le hacía lindo, a él se le hacía lindo, bueno. Terminaron mandando fotos. Sí, lo que ustedes piensan, sí. El tipo ni siquiera preguntó la edad. No le importó. No preguntó nada. Estaba caliente, le gustó. Lo hizo. Se fue funadísimo en Twitter. Lo funaron. Son como trampas. Que en el fondo... O sea, yo digo que pajero. Jodete por pajero. A él también le aplico. Jodete por pajero. Bueno. La tipa lo escrachó por todos lados. Además, la tipa lo tenía planeado de antes, porque no lo fue a mostrar años después, ¿viste? Lo calentó, le sacó foto y lo puso al otro día, a los 2 días en Twitter. Bueno. Y el tipo lo funaron porque parece ser que no solo hubieron fotos, sino que después se encontraron. Tal vez, no sé, que andás a ver que tal vez no se llevaron muy bien, no sé, andás a ver lo que pasó, y la tipa lo funó. No lo funó por haberle hecho nada malo, sino porque era menor, ¿viste? Bueno. Y yo me enteré de eso y me sentí una cosa horrible en el pecho. Es decir, loco, este tipo estuve hace 2 días hablando en Steam y el tipo diciéndole de mi video no sé qué. Y no me cuadraba que fuera la misma gente, la misma persona, no me cuadraba, ¿viste?
Pero por ejemplo a mí si un día me preguntan y yo digo, no, la verdad que nunca me pasó conocer a... Estaría siendo un hijo de puta porque es mentira. Porque sí me pasó una persona con la que yo congeniaba y me llevaba bien, terminó siendo un jeropa, un pajero y la cagó, ¿viste? Pero bueno, en términos legales fue ilegal lo que hizo. Pero el tipo desapareció, no sé dónde estará ahora. No sé dónde estará ahora. Pero bueno, me entristeció mucho porque es como, lo podrías haber hecho bien, ¿viste? Lo podrías haber hecho bien y lo hiciste bastante bien. Y lo hiciste bastante bien. Bastante mal, perdón. Estaba leyendo otra cosa. Ya me funaron en Twitter. A ver, ¿por qué te funaron en Twitter, Jonoé? Contame, a ver. No por una pajera. Bueno. A ver, el co-creador del Counter-Strike también le pasó algo similar y perdió su trabajo en Valve. Mierda, esa no me la sabía, Esa no me la sabía. A la mierda. Uy. Hola, mi Reinon. Ah, bueno, gracias, señor Nicolás Domínguez. Mirá ese bucaque de motes. Gracias, señor Nicolás Domínguez, por ese buen Prime. Ya lleva 8 meses como miembro de la secta del Fate. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Me funaron por un mensaje sacado de contexto y me pidieron perdón después. Ah, la de pedir perdón después es precioso, La de pedir perdón después es hermosa esa. No sé tu caso, no lo conozco. No voy a hablar de tu caso porque no lo sé. Pero cuando te piden perdón, cuando te funan, te crachan, te dejan la imagen esa en la gente y después por privado tal vez, o por no sé, te dicen, ah, perdoname, la verdad que me equivoqué, no sabía. Pero ya el daño, ya lo hiciste, ya la verdad que lo hiciste. Es más, esto que yo les estoy contando fueron casos reales. Pero pasó, o sea, todos lo sabemos. O sea, a mí yo vi, esto me causó mucha rabia. Lo voy a mencionar muy por encima ya porque no quiero meterme en ese tema porque entra en otras polémicas y otra cosa. Una chica se había enojado con su mejor amigo y para hacerle un chiste denunció que el mejor amigo había abusado de ella. Como un chiste. Se le tiraron en Facebook, en Twitter, a la casa, le tiraron piedras a la casa, le amenazaron de muerte, estaba la familia, todo. El chico se mató. Entonces, como hay funas, hay funas, ¿viste? Esto que yo les digo es jodete por pajero a los otros, ¿no? A un pobre chico, hermano. Ahí también está lo jodido porque yo, por ejemplo, yo tenía la mentalidad, ¿no? De a tal hay que ir a la casa y cagarlo a piedra. Sí, pero ¿cómo lo sabés? Si no hay un ente, si no hay algo arriba que lo pruebe, no sé, que le dé contexto, nos matamos entre todos. Es lo jodido, ¿viste? Es lo jodido. Por ejemplo, hablemos de las trampas y de los virus. Imagínense, Makoto es el que hace trampas. Makoto es el que me jode con los virus. Imagínense que yo digo, Sebadi usa virus, loco. Sebadi hace trampa también. Y todos se le tiran encima a Sebadi. Porque nadie verifica nada. Nadie verifica nada. ¿Viste? Y Sebadi se come la difamada de que hace trampas y usa virus. Y es mentira. Y es mentira. Makoto como yo. Lo uso siempre de ejemplo. Es eso, es jodido. Es un tema, las funas son un tema jodido, Son un tema jodido. Pero bueno, se va, ya vas a ver. Se va, Dios mío. Bueno. En resumen, que tenés que tomar mucha agüita. Ah. Por Dios. El tema de los mensajes privados cochinos no lo veo mal siempre que sean mayores de edad, haya consentimiento y no difunda la foto, pero hay que tener cuidado porque al final estás hablando con una random y le estás dando herramientas para humillarte. Exactamente, miren, a mí me pasó, como les digo, me pasó un montón de veces. A mí me pasó incluso de un grupo, bueno, hace muchísimo tiempo, ¿no? En la época de Skype, te hablo de hace muchísimo. Un grupito que yo sabía que eran todos unos tóxicos de mierda, ya se notaba, ¿viste? Y me pedían una foto, ¿viste? Había una chica ahí que se hacía como medio ahí la... ¿Viste? Pedían foto, yo no soy boludo, tenía 12 años, sí, tenía leche en la cabeza, un poquito, no tanto, pero poquito, ¿viste? Es ahí la testosterona, todo, bueno. Aún así, aún con eso, pienso con la de arriba. Agarré una foto de Google y se las mandé. Una foto de Google, de un chiquito. Se la mandé, ¿viste? Un chiquito gamer ahí con una gorra, no sé qué. Ese grupito creó un grupo de Facebook diciendo,
la identidad de no sé qué, de este jugador, no sé qué, ¿viste? Y yo me empecé a reír porque es como... Mira cómo los agarré a los hijos de remil puta. Mira cómo los agarré, cómo los caché a los hijos de remil puta. Les comento y les digo... ¡Burros! Y les pongo el link. No era yo, boludos. ¿Viste? Creo que nunca les llegó porque borraron la página de la mierda. Creo que nunca vieron eso. Creo que nunca la cambiaron. Pero la foto era decir falsa. que Makoto le regaló Nekopara a Rami. Y todo el mundo lo difama sin saber que Ramiro lo compró a espaldas de Yuri con todo. Y de DLC y ahora dicen ya por las noches Pixelbob Tecas 12 Glutecas 12 No. El DLC sí, pero... No. El Nekopara y el DLC me los dio Makoto. Así que no me difames. Así que no me difames así. No me difames así, Wolf. Muchas gracias por esos bits, pero es mentira. Es mentira. Pará, llevo hablando como 3 horas, se me escapó un sincericidio. Bueno. Y siempre pensar. La dislexia, perdón. Que no todos lo sabemos. Todos de nuestros amigos youtubers, incluso un desarrollador que te recomiendo. Sobre todo lo último, ¿no? Sobre todo lo último, Jarito. Nunca se sabe. Nunca se sabe que alguien te recomiende un juego que te empiece a gustar y que al final termine siendo que te preocupaba más el propio juego vos como jugador que el creador. Son plot twists que suceden en la vida. Son anécdotas que uno no se espera. La puta madre, me reí mientras estaba tomando el agua. La puta madre, me tiré toda el agua encima, boludo. Leí algo y me salió la risa mientras tenía el agua entrando a la boca. La puta madre. Tengo toda la camisa, la remera mojada ahora. Bueno. Ahora sí, les seguía comentando. A mí me han querido. A mí me han querido. Dejando de lado esta anécdota que conté. A mí me la han querido hacer, probablemente yo no me he dado cuenta. Porque lo tomaba como una cosa invasiva, que era lo que les dije. Las chicas estas que me escribían y me mandaban fotos. Como de, hola Rami. Y me mandaban una fotito ahí. Era como, ¿qué confianza tenemos para que hagas algo así, viste? ¿Qué confianza tenemos? Yo directamente la dejaba en visto. No le contesté jamás. Algunas se enojaban. Otras me bloqueaban. Hubo de todo. Pero yo sé lo que pasa. Yo sé cómo funciona eso. Sé cómo... Momento en el... Uno sabe leer. Bueno, mi compañero no sabe ni... No sabe ni leer... Ni leer, no sé... Ni leer una notificación del teléfono. Porque las situaciones no las sabe leer. No las supo leer. Pero vos sabés leer las situaciones. Vos sabés que... Encima en ese entonces ni siquiera estaba en pareja yo. No tenía novia, no tenía nada. Y aún así no le seguí no por una cuestión de fidelidad porque estaba solo, sino por una cuestión de... No la conozco. No la conozco. No sé quién es. ¿Viste? Y ese pensamiento tan, digamos, básico, cuando estás caliente a lo mejor no te viene. A lo mejor no te viene. Como yo soy medio rarito, no soy humano, no como, no voy al baño. Ustedes ya lo saben, no, en los streams no como, no voy al baño. Tampoco me caliento. Entonces... No me afectaron esas cosas. Soy una máquina. Me tengo que cargar todos los días. Bueno. Y eso, ya ni sé dónde estaba. Y sé que me había quedado. Pero bueno. No sé dónde me quedé ya. Rami Oni-chan. No me digas. No, Wertree, no. Rami Oni-chan. No, por favor. Por favor, no. Además de que si está lejos no va a ser... Igual, no importa. Está lejos, esté al lado. Viva al lado de mi casa. Si no sé quién es... No, ¿viste? No. Bueno, estoy viendo que el stream se está yendo a la mierda, por cierto, así que debería dejarlo acá. Está un poco en la mierda, a lo que veo. Me gustaría continuarlo, pero ahora mismo hay 12.000 fotogramas perdidos. Se durmió el Kaspersini. Así que creo que voy a tener que... No, es que si hago esto... No, si lo hago... Tendré que renderizar esto un huevo. Bueno, tendré que hacerlo. Que me da... Ay, tener que dejar toda la noche renderizando el video, hermano, para unir 2 piezas. Me jode mucho tener que hacer eso. No va tan mal. Sí pasa que el delay creo que va a ir mal. Bueno. Hubo un pequeño diario de un T-Casper acá. Hablando, pero... Vamos a volver, llegó la hora de volver a Yakuza. Gracias por escucharse, ya se me resbalan las
escucharse toda la filosofada que nos acabamos de mandar. Hablamos de bastantes cosas. Muy interesante. Hablamos desde un tipo que me por envidia me tiró un comentario venenoso y le terminó explotando la PC. Hasta un pajero del colegio. Hasta la funa. Un montón de mierda. Un montón de mierda. Un TK por reboot. Podría decirse. Vamos al Dark. ¡No! ¡No! Bueno. Vamos a ver si va. Es que no sé. Como que de ratos va bien. De otros ratos va mal. Entonces me preocupa. Estuvo sabroso. A ver, vamos entonces a... Un placer este mini diario de un Casper. Sí, estuvo bonito, la verdad es bonito. Lo que no es bonito es cómo me quedó la garganta ahora. Pero estuvo bonito. Estuvo bonito. El directo. Ay, Dios. Un ex compañero de colegio... hace muchísimos años le pasé una foto de la pija a una compañera, a una chica por caliente. La foto resultó filtrada. Jodido, Jodido. Te diría lo mismo que todo lo que te he dicho. Le pasa por pajero, por caliente, no puede ser. No puede, o sea, ustedes para que se den cuenta, yo en mis años mozos, todo el tema ahí de la época calenturienta, colegio y demás, nunca jamás mandé una foto de esas. Nunca, jamás. No por desconfianza, sino porque nunca me gustó, ¿viste? Como, ¿querés verla? Nos encontramos y la ves, ¿viste? No te manda foto, ¿viste? Pero, ¿querés verme los muñones? Y nos encontramos y los ves, las acariciás ahí, los manoseas como si fuera un pomo de una puerta, como quieras, pero no te voy a mandar una foto de los muñones. No te voy a mandar foto. No te voy a mandar foto. Bueno, ahora sí, llegó el momento de continuar con Yakuza. Pobre Yakuza. A ver si va bien el Yakuza ahora, ¿no? ¿Cómo va? Mamá huevo. Digo, glu, 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 glu. Duro, no te hagas güey. Aún tenemos que vencer a las fuerzas de Oblivion. Le salió un gallo a la fuerza de Oblivion. Gracias por la donación, Adon. Muchas gracias por el apoyo. A ver, ¿qué era lo que tenía que hacer? Ramiro, mucho hablar, poco morder, por Dios. Hablé demasiado, perdón. Mucho mostrar el cambre tiene. En pan pienso. Poco mostrar el culo. Ay, por Dios. No importa. Si no hablo de eso, ya pasó. Se pasa. Bueno, voy a cerrar, gente. Nos vemos otro día. Si es que Rami se va antes de... Dale, sin buen provecho, que la pase muy bien. Al lado del cabaret secundario, las armas y la principal, creo. A ver, al lado del cabaret secundaria. Ajá, acá, sí. Lo de las armas. Sí, lo de las armas me jodí porque necesito llegar al capítulo 15. Así que lo estaba buscando para nada. Así que vamos a... A Ramiro le van esas cosas. Y no te voy a decir que no, la verdad. No te voy a decir que no. Dice que no, pero no. Me puso colorado y me dio vergüenza. El inconsciente me traicionó así. Pero bueno, a ver. Acá, esto. Quiero ver qué es esto. Perdón, señor. ¿Se ve trabado? ¿Me pueden decir si se ve trabado? Por favor. Trabado no, pero sé que debe haber un delay bastante interesante. Muy, muy jodido debe haber. Eso me jode. O sea, dice que solamente se perdió el 1,3% del stream, pero son 12.000 fotogramas. No se notaron porque estaba hablando. Gracias por compartir tus experiencias con nosotros, Rami, por estas filosofadas en familia. Si no fuera por mi internet, me hubiera gustado compartir mis experiencias Tecas 12 Dead, pero ahora mejor sigamos disfrutando las aventuras juntos. Tecas 12 Wolf, Tecas 12 Love, Tecas 12 Sip. Gracias, señor Wolf, por esos besos. Y lamento porque... Perdón, es que ¿saben qué pasa? Leí menos el chat porque siempre pasa lo mismo. Estoy hablando de algo, me engancho con algo interesante del chat y se me pierde el hilo y después no sé qué estoy diciendo. Entonces intenté como... Ah, mira quién es, este hijo de puta.
Echo de menos ir de escaparates. Hoy en día me traen todo lo que pido. Sería divertido volver a ir de tiendas. Pero en fin, basta de cháchara. Bienvenido al fondo de inversión. ¿Qué va a ser hoy? Obtener información baúl compartido. ¿Ver? Ajá. Acá estaría bueno como por ejemplo pasarle la bebida esa de Jabu, que creo que solo Majima la tiene. Pero bueno. Ahora vamos a invertir. Invertir dinero. Quiero invertir algo de dinero. Así me gusta. Otra contribución para Kazan, ¿eh? Pues venga, suelta 100 kilos. Esto ya no es jugarse calderilla. Tengo que considerarlo bien. La gracia del juego empieza cuando te apuestas cosas que no puedes permitirte perder. Superar ese miedo a la pérdida es lo que nos separa a los hombres de los gallinas. Uno no se hace rico sin echarle huevos. Qué trascendental. Puede que se te dé bien esto del dinero. Lo que no entiendo es cómo cojones haces para parecer tan pobre. Bueno, supongo que no importa. Claro que importa, es lo más importante. ¿Es que no recuerdas por qué hacemos esto? ¿Para hacerme asquerosamente rico? No, se supone que me tienes que ayudar a que se note que soy rico. Quiero que la gente me admire a mí como te admiran a ti. ¿Seguro que fue de eso de lo que hablamos? Pues no me acordaba ya, pero bueno, no padezcas. Que seguro que las cosas te acaban saliendo bien. Vamos, hombre, esfuérzate un poquito. A lo que vamos, 50 millones de yenes. ¿Listo para invertir? Sí. Has invertido 50 millones de yenes. Arigato gozaimasu. Perfecto, restaré el 10% de nuestra comisión y le enviaré lo demás a Kazan. Esperemos que le saque provecho. La próxima vez bajaré aún más nuestra comisión al 5%. Ven a verme cuando tengas más dinero de sobra. Bueno. Mejoramos un poco nuestra relación ahí con el señor este. Vamos, primero lo de la farmacia, cierto. Quería comprar las bebidas. Porque no me acuerdo si había probado la bebida Jabu. Pero me habían dicho que era la mejor. Creo que la tomé una sola vez. Era la que te dan por terminar la subtrama del señor lívido. Esta, la incomparable bebida Jabu. Es la más cara de todas. Comprarme todas. Y les voy a pasar una trampa. ¡No! ¡Mentira! ¡No es trampa! Vamos a tomarnos una, a ver qué. Bueno, ahora no, que tenemos toda la vida, ¿no? Pero le quiero pasar una Sakiryu. Me gustaría. Aunque lo puedo hacer después, ¿no? ¿Llegaste a recoger el dinero que os pasáis entre el Kiryu y Majima o ya están estafando? Me están estafando porque no me dan absolutamente nada. O al menos yo no vi que se sumara el dinero, así que creo que me están estafando. ¿Otra vez? Ah, todavía no. Creo que se están quedando con todo. Baúl compartido. Tiki, 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 tiki. Listo. Bien. Creo que estamos bien. Así que vamos a guardar acá. No jodan, muchachos. ¿No este bug? Bien. Makoto no me bugueó esta vez el juego. Encontré cositas bonitas, pero no lo que quería. Menos lo que quería, dice. Creo que lo tienes que ir a buscar para que te... Creo que tienes que... ¡Ay, Dios, no puedo! Creo que lo tienes que ir a buscar para que te lo dé, ¿no? Es que lo que invertí con Kiryu no me lo dio con este. O sea, supuestamente me lo tendría que dar él, ¿o no? Porque dice como que son socios comerciales, no sé qué, de la otra mierda. Entonces tendría que ser ese el que me lo da. Creo, si entendí bien. En serio, me pegó muy mal, Dije, vamos a ir a ver la misión. Y era la que acabé de ir. Por Dios, qué mal estoy, Qué mal estoy. A ver, ¿va bien? Sí, va bien. Bueno. No era una opción para que te lo dé, creo recordar. A ver, vamos a ver. A ver si Makoto me está diciendo la verdad, si me está troleando. Vamos a comprobarlo ahora mismo. A ver, una opción para que te lo dé. La de invertir no es. Obtener ¡ay! No, la dislexia, hermano. Te juro que yo he venido a obtener información. No financiación, por Dios. Necesito una inyección de dinero. Muy bien, ahora mismo puedo ofrecerte
aceptando la comisión de un total de 98.500.000 yenes. Úsalo bien y haz crecer tus activos para hacerte con tus negocios, Majima-san. No olvides invertir algo de tus ganancias para el Dark-san. Por Dios. Bueno, había leído información, pero la dislexia estuvo potente. A ver qué me da. Ah, no me da nada. Bueno, ya está. Me dio unos cuantos millones. Vámonos. Ahora sí vamos a la trama principal. Es que yo les dije, no sé, dice financiación. Ustedes me dijeron, no, ahí no es. Yo dije, no, voy a volver porque me parece que sí es ahí. Y ahí Makoto diciendo, no, creo recordar que no, que tenés que esperar hasta el final del juego. Pero no. Mirá cómo me engañan, loco, Eso que estoy viendo. Loco, no me jodas con la cámara. Que quiero girar. Eso que estoy viendo ahí. ¿Es una pareja feliz? Bueno. Bueno. Ahora vamos a seguir un poquitito con la trama principal. Y a ver qué nos depara ahora. Ya sabemos que Makoto Makimura, la Makoto buena, es la dueña del solar vacío, el lugar ese que ha traído tantos conflictos de poder, ¿no? Desde el comienzo del juego. La oficina del clan Kijin es aquí en el tercer piso. Listo para reventar, para subir a reventar cabezas. Entrar al edificio. Muy bien, hora de las presentaciones. ¿Majima? なんでおめえが。おう、牧村誠はどこへ。はあ？何言うとんねんあれ。俺んとこからあの子を盗んだ男。ありゃ西谷の仲間やろ。今あの子はどこにおんねん。何のことやらさっぱりわからんな。せやけど、たとえ知っとってもお前に教えるはずないやろ。何様やねん、メチキクみたいにフラッと入ってきよって。わしら極道やで。なめんのも大概にせえよ。そら拳で聞けっちゅうことか。お前らもう何遍も俺に負けとんねん。結果は分かりきっとるや。あの子の居場所知っとんのか知らんのか、どっちやねん。知っとっても知らんでも生きて返さへんではあれ。Ay, pobre iluso. Sí, somos oquistas. Un poquito con la trama principal. ¿No será porque ya no hay secundarias? Dice Sebadi. Me siento ofendido. Se viene Clan Kijin. No. Este estilo es mi favorito, pero vamos a usar este. ¿Quieres apuñalarme, papá? ¡Ay, pobrecito, no pudo! ¿Hay uno con pistolita? Vení por acá. Majima lo mata. Exactamente. Le salió un gritito bastante ok. Me gustó. ほんまに知らんのや。ほんまか？ほんまや。わしら今までずっとあんたがあの女を持っとると思っとったんや。せやったら俺からあの子を奪っていった男は誰や？西谷の仲間ちゃうんか？親父の仲間やったとして俺らは知らんのや。La voz, sí, Majima cuando se pone serio, uff. 女のこともさらう目的もほんまや。聞きたいことがあるんやったら親父に直接聞いてくれや。西谷は札にしょっぴかれて留置所やろが。
Es como cuando cantan el karaoke. Que canta súper agudo, pero de repente hay algunas partes que canta súper serio ahí. Uff. ビリケン？そうや、ビリケンさんちゅう刑事や。親父の窓口になっとる人で頼めばこっそり会わせてくれるかもしれへん。賄賂でも渡すっちゅうの。それはビリケンさん次第や。誰でも会わせてくれるわけやないけど、とにかくビリケンさんとこ行ったらええ。いつも毘沙門橋のところにおる。よし、その言葉信じたろ。西谷がなんでお前ら組員に何にも教えへんのかわかるか？脅されて口悪いような組員やからや。Escuché su grito con retraso. Fue como, le pegó, se le movió la cabeza, se quedó inconsciente y escuché después el... Por si creen que es el stream que está desincronizado. No, yo también lo vi así. Ese tal Villiken. Es un detective que me puede colar para hablar con Nishitani. Me ha dicho que frecuenta el puente Villamón. Vale la pena echar un vistazo. Bueno. No tenemos más misiones secundarias. Digo, qué placer es tener solo la trama principal. Al fin podemos avanzar, gente. La revista Villiken es mi infancia. Cierto. ¿Sabés que yo tengo una caja? Como que traía varias revistas Villiken. Después ya no vino más. O yo no las vi más. No sé qué pasó. Una caja que era como una edición especial que tenía mapas de historia, cosas así. Libros de historia como con mapita. Una cosa preciosa. La cuido como si fuera oro. Es precioso. No me acuerdo si una vez mi primo me lo rayó eso. Tengo que revisarlo, pero no me acuerdo. La envidia, ¿vieron? ¿Todo va bien? Sí, parece que sí. Bien, bien. Vamos. ¿Anta? もしかしてビリケンさんか？誰やあんちゃん。俺は真島五郎っちゅうもんや。あんたに頼めば留置場の西谷に会わせてくれるっちゅう話聞いての。俺はどうしても奴に会うて聞かなあかんことがあるんや。おめえは西谷のなんや、ダチか？俺はダチやあらへん。西谷の敵や。バリッバリの敵や。Uy, esa voz. 敵と名乗るやつをわざわざ引き合わせると思うか？ダチって嘘ついたとこであんた見破るやろ。西谷は用心深いやつや。嘘も見破れんデカを窓口にするはずがない。正直に言うたらあんたも一手間省けるやろうしな。潔いんやな。せやけどそれだけでよし案内したろとはいかへんで。分かっとる。なんぼ渡せばええんや。いややな。今の時代みんな金で収めようとしよる。どないしたらいい？真島言うたな。ちょっと一杯付き合うてくれるか？あ？ちょうどええとこにほら船も来たしな。屋形船？お座敷遊びでもするんか？だって乗ったらいいんや。西谷に繋いでほしいんやろ。Bueno, karaoke, ¿te imaginas un karaoke con el viejo? Uy, mira, con cinemática y todo.
真島言うたな。お前、西谷のなんや。 Esa coleta estaba un poco loca ahí, ¿eh? Estaba desenfocada, pero la vi. Estaba medio tiqui, 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 tiqui. 敵にもいろいろあるやろ。いろいろ？ほんまに殺したいと思う敵もあれば、立場が違えばダチになれた敵もあるやろ。西谷とは会うたばかりや。あいつのことはよう知らん。あんたは奴を古くから知っとるんか？古いもなんも、あいつがガキン頃から知っとるわ。ほう。西谷はどんなガキやったんや？万引きのうまい赤ちゃんでな。幼稚園に入る頃にはすりと置き引きも覚えとったの。小学生でカツアゲ、 Parvulario decía él, no sé qué significa eso. 車嵐。 Se pegó un saque literalmente. なんや想像通りやな。その調子で言ったら高校の時には強盗でもやっとったんちゃうか？人を刺して殺したんだ。奴が高校の時やったな。Ah, bien. えらい飛び級やな。そやけどデカのあんたがなんでそないなやつの窓口なんかしとるんや。What?なんや。Ah, bueno. Ah, bueno. おい、どないなっとるんや。遊びに付き合い言うたやろ。Ah, bueno. ¿Qué carajos? どこへ行くんや。三途の川底や。三途の川底？ Ay, que la puta madre. Que ese muñequito. ¿Qué carajos? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? Gracias, Wolf, por regalar esa buena sub al señor Adouja. ¿Qué carajos acaba de pasar?なんやここは。De una visión secundaria me lo podía esperar. De una principal, una cosa así, la verdad que no. わしが改造したんや。あんたが？まあ、金持ち連中そそのかして作らせたんやけどな。正式な名前はあらへんが。 Con esos idiotas ricos justifica toda la infraestructura y toda esa mierda para hacer que no se inunde ni se rompa, ¿no? Toda esa bajada. そら縁起なんてあってたまるかいな。なんて言うても、ここは罪人の処分場なんやからな。 Ay, no, no me jodas que es una pelea de gatas versión masculina, no me jodas. Cuanto más piensas esta escena, más absurda es. Sí, Makoto, ¿eh? Sí, sí. "世の中には法で裁かれへん罪人が5万とおる。証拠が一個もなくて立件できんかった殺人鬼、政治の都合で公にできんテロリスト、世界中のそんな奴らをここに捕らえとる。なんで殴り合っとるんや。この闘技場で1年間戦うたら茶場に戻したるっちゅう。 Un año. ルールは一切無用や。卑怯な手つか Uy, esto me gusta. Digo, qué sucio, そしたら死に物狂いで戦うやろ。けどどんなやつでも毎日戦わせてみ。まず1年は持たん。罪人同士で死刑を執行させようてるわけや。ゲス。罪の償いと世の平和のためや。ほな、この観客は何 La や。 como pelea de gatas, dice Frank.
Rami, me voy capaz de regreso luego se cuidan la pasada. Gracias, Master, por haberte pasado. Que tenga buen sábado, señor.実はここんとこ罪人の顔ぶれが変わり映えせんでな勝負がマンネリ化しとるそうなりゃ賭博の上がりも寂しなるいやーお前さんが試合盛り上げてくれたらテコ入れになるやろな俺に出場せいよ何も1年間戦い言うんやないほんの3人ぐらい勝ち抜いてくれたらええねんそしたら留置場の西谷にも合わせたんであんたみたいなクソなデカめったにお目にかかれるもんちゃうなせやけどこの胸くその悪さをリングの上で晴らしてきたるわ Vamos a ver, no sé si es simplemente algo de una misión y ya está o si es un minijuego, veremos. No sé, no creo porque me dio un logro ya de jugar a todos los minijuegos. Cuando saqué el logrito ese de los juegos de cartas del parque y demás, de los dados. ¡Ah, la mierda! Lo vi, hermano. No puede ser. Que lo vi, loco. Que lo vi. Que la vi. Me cago en la puta madre. La última que me faltaba. Acá está. La última carta. Ai Uehara. Tipo C. Recoge 45 tarjetas de teléfono. Y con eso ya tenemos todas las tarjetas. Más se las voy a mostrar una última vez porque creo que ya tenemos todas. Miren. Todas las tarjetas tenemos. Les voy a mostrar el álbum. Pórtense bien, chicos, por favor. Tenemos ahí varias. Obviamente mientras la A es la más soft y de la C es como la más spicy, se podría decir. Tenemos todo el álbum completo. Un álbum para tarjetas telefónicas. Por alguna extraña razón puedes ver las tarjetas que recojan tanto Kiryu como Majima. Acá están todas las tarjetas. Tenemos el 100% de todas las tarjetas. Perdón, quería comprobar. De todas las tarjetas. Tenemos todas. Absolutamente todas. 100%. 100%. Ahora definitivamente Cero estaría orgulloso y es más, ya te está esperando el videoclip. No, Franco, no. No, que no escuche Riz. No. Ay, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Con qué necesidad? Bueno, ya tenemos toda la tarjeta. Así que, muy bien. Muy bien. Gracias, señor Wolf, por ese mejor. Muchas gracias, buen señor. Lo que nos falta ahora es tener todos los videos. Porque tenemos... A ver, como secundario sí. ¿Dónde es? Acá no. En 30 videoclips me faltan. Tengo que ver cuáles me faltan. Pero ya tenemos todas las tarjetas, así que... Muy bien, me retiro, se me disfruta del directo. Dale, Cero. Que comas rico. K2 se va y no me acostumbro a ver a Tubi ahí, Gracias, Cero, por estar desde el comienzo. Que comas rico. Vamos a pelear. Ah, 3人勝ち抜けばええんやったなそう簡単にいくとええけどなま、安城頼んますせ A ver さあそれでは次の対戦を発表いたしましょう No,皆さんおなじみ Payaso caníbal. Ah, bueno. Es Chucky. ¡Es Chucky! O Chucky, depende de qué país sea. ¡Es Chucky, loco! 対する挑戦者は本日サンズの川底に落とされてきたばかりの新星
El monstruo tuerto, que hijo de puta. El locutor le puso ganas, ¿eh? Me gusta cómo hace ese énfasis en la R. Ese. Ready? Go Chapman. Se viene. ¡Uy, hijo de puta! Ah, no, ¿me hizo un counter el hijo de puta? ¡Estaba rica la mamita! No sos el único que sabe hacer eso, ¿eh? Ay, me comí el último ataque. Siempre pasa lo mismo. En los Souls me pasaba lo mismo. Bueno, en los Souls me comía todos los ataques. Au. Acuérdense que Gorro no mata. Luego, ¿qué pasó? Uno del público le podía ver a través de su cabeza. Había algo rarísimo. これは次の試合にも期待がかかります。それでは早速参りましょう。次に登場するのはこの男。患者を自然死に見せかけ殺していった快楽殺人。No. ドクターキリヒト。 ¿Esto es referencia a algo? Y no la estoy captando. 真島五郎、果たして2連勝なるか。 Este no es el de la secundaria de los experimentos y eso, ¿no? Pero no sé quién es. A ver. ¡Ah, bueno! Mirá esas armas, papu. Uy, me recagó, Uy, cómo me cagó el papu. Au. Quise hacerle lo mismo que al otro y no me dejó, Ah, no sé cuál de los dos más manco. ¡No, dale! ¡No! No, me caga. No me da el tiempo. Pega muy rápido. Al otro le podía timear para hacerle esa especie de parry, pero con este me cuesta. Le intenté hacer una patada, lo hice muy pronto. Creo, ni siquiera sé si... ¡Oh! No sé si a este se le puede hacer. Lo quiero hacer. Quiero pegarle la puñalada. Pero está complicado. A ver. No, me engancha el combo enseguida. No puedo. Con este no puedo. No. Al menos con él. ¡Ahí está! No, pero hay que tener muy buen timing para ese parry. Muy buen timing para... ¿What? Ah, bueno. La de patearlo, ¿te la sabes? Ah, bueno, yo no te la puedo creer. No te la puedo believe. ¡No! ¡Pero pisalo, hijo de remil puta! Ya tiene el estilo ágil, no sirve que intente. O sea, algún golpecito le... Esas pataditas débiles. Au. ¡No! Me noqueó, que hijo de... Es que quiero ganarle a Parris. Eso es lo que quiero hacer. Le hice uno, le saqué un huevo de vida. Pero es complicado engancharlo. No, le doy antes de tiempo. Eso, todo ese combo que te hace no lo podés esquivar, creo, Una vez que te engancha, cagaste. No, lo estoy diciendo. Quiero hacerle el parry. Lo voy a practicar hasta que me salga. Porque me encantó. Lo van a matar no porque tengo curación. Es un elemento del juego muy bueno que voy a usar. Ese estilo es buenísimo cuando aciertas algún golpe. Pruébala. ¡Pero qué suerte, Bebu!
O sea, no, mentira, ya lo habías visto. O sea, te estás aprovechando, estás abusando, haciendo creer que es con delay, pero no, ya sabías que lo estaba tomando. Ya lo sabías. Dale, spamiela A, hijo de remil puta. Spamiela A. Esta pelea está mañada. Está mañada. Dale, boludo, me rodeas. Me cagás completamente el bloqueo. Es un hijo de remil puta. Es un hijo de puta. Por Dios. Boludo. Me calenté. Ya está, el parry que se lo metan en el fondo del ojete. Ends up winner, Goro Majima. この強さは本物だ。マジマゴロ2連勝。まさかの展開に。 No, si hay armas a las que es más fácil hacerle parry y hay otras que... A la primera... Exactamente, mira. A la primera, gente, no hit además. A puro parry. 2 parries, listo. 次の試合ではついにあの男が登場です。リング上の撲殺数世界一、法では裁けない悪魔の拳、デッドバンチャー。 Uy. デッドバンチャー。さあ、サンズの川を渡ることになるのは一体どちらだ。時間無制限、ルールなし。Cuidado que te muerde la oreja, dices. Ahí este parry. ¿Saben dónde me meto el parry con este, no? ¿Saben dónde me meto el parry? Esto quiero ver cuánto cura la jagua. ¡Ah, la mierda! Cura todo. No, hermano. No. ¡Le hice parry! ¡Sí! ¡Le hice parry! Bueno. 新たな伝説が誕生しました。その名はマジマゴロだ。 Doble parry. Pero sigue vivo, ¿eh? Sigue vivo. Por Dios. いい腕やな。こないに盛り上がったん久しぶりや。どうや、今度からちょいちょいリング温めてくれへんか。金は払うで。俺は高いで。嫌やな、お金の話ばっかり。そないなことより言われた通り参照したい。 Qué lindo ver los emotes nuevos. Los veo, me sale una sonrisa. Una sonrisa de embobado tremenda. Les quedaron muy bonitos a Yuri. Qué hermoso poderlos ver al fin. Ustedes no saben todo el estrés y los cambios que hubo detrás, y poderlos ver al fin siendo usados encima me pone muy contento. Creo que no tiene ningún sentido, ¿no? Todo eso de la entrada, ¿no? Por más que dijeran lo de los tipos ricos, hay a modo de excusa. No sé si tiene algún tipo de lógica. Tiene cero lógica. No, claro. 親父さんが男で一つで育てた大切な一人娘やった。せやけど必死の捜査も虚しく。Imagínate cuando baja el cauce, caga. Cierto. Tanta inversión millonaria para nada. Me encantan los NPC de fondo que se quedan quietos, después se empujan, después corren de nuevo. 法で裁かれることなく少年院を出たガキは堂々と街を歩きよる。事件なんて知らん顔でな。それを見た親父さんの気持ち、お前はわかるか？Sí, lo debe destrozar, llenar de odio.
せやな。で、そのガキはめった刺しに A la mierda. 殺されたんや。じゃあ、親父さんが。じゃあ、殺したんは当時高校生やった西谷や。Oh. 西谷が？西谷は物心ついた頃からたびたび親父さんの世話になっててな。知っとったやろ。 Creo, por si no se acuerdan, Nishitani era el que peleó con nosotros en el Gran, ¿no? El que le manoseaba las tetas a nuestra azafata. 下道にしかできん役割があんのや。誰に感謝されることもないが、王道を生きる人々を支えとる。高校生の西谷にそれを教えられた親父さんは、それから三途の川底を作り、今じゃ西谷の窓口になっとるっちゅう話や。ってことはあんたが。さあ、行くで。そうや、今から留置場に案内してあるけど、お前の方の準備はできとるんだ。No, todavía no. Todavía no. No sé si dejarlo acá. ほな、ここで待っといたるから準備が済んだら。No sé si dejarlo ya por acá o... Oh, mira. Barco del placer. ¿Hay algo que podamos hacer ahí? Además de lo de la tarjeta. A ver, ¿tenía algo yo acá? Aventura. Me suena que tenía algo acá, pero pelea. Estos son de otra cosa. Esto, ¿ven? Gana 10 torneos del Coliseo. Derrota 5 oponentes y gana 10 torneos. Me gustaría ir a pelear un poquitito y ya dejarlo hasta acá por ahí. Porque con el diario de un Casper ahí improvisado como que... como que se me pasó mucho la hora muy rápido y apenas jugamos. Pero bueno, estuvo bonito, estuvo bonito. La pasé bonito. Es lindo filosofar y compartirles esas cosas. Así como cuando yo les había dicho que habían cosas que ya no iba a contar. Hay otras que sí, como eso que les conté hoy. Es bonito compartirles esas cosas porque al final salen anécdotas cruzadas. Ustedes me cuentan cosas también, ¿viste? Muchas veces lo que ustedes comentan aporta también y da más... da más jugo al tema, porque puede llevarnos a otras. Vamos a comprar más de las bebidas. Bueno, al menos cambiamos a Mario. Es verdad. Y vamos a sacarnos esto porque tenemos que decirle bye bye a las tarjetitas, porque ya no hay más. Vamos a comprar las bebidas. No joda, señor millonario. Vamos a reventarlo. Fue un buen día. Al otro directete mañana. La verdad no tengo idea, Franco. No te voy a mentir. I'm not gonna lie to you. ¿Me pegas la mamada? Eso sí me gusta, chiquito. Bien obediente. Bien obediente. Bueno, vamos a la farmacia. Hasta acá adelante. Es más bonito dejarte desahogarlo, no sé. Sí, es que ahora soy más selectivo con esas cosas que uno se desahoga. Hay cosas que las comparto. En algunas cosas que yo les he contado hoy, por ejemplo, he ahorrado muchísimos detalles, ¿viste? Más que nada personales de estas compañeras que les dije y cosas así. Pero bueno, es uno... Ya lo va aprendiendo a filtrar con la experiencia y seguir hablando. También eso. A veces uno puede cagarle y dar un detalle que después le da culpa, como de no tendría que haber dicho. Pero bueno, es bonito. Sí, es bonito. Además que después de hablar de todos esos temas, he tratado, al menos desde que volví de todos estos temas, de intentar dar un mensaje. Me cago en la puta madre. Si no puedo hablar serio. Me encuentro al señor Lido en ropa interior tomándose una bebida energizante afuera de la farmacia. Bueno, vamos a guardar. Vamos a hacer unas peleitas.
Y ahí lo dejamos. Pero como les digo, trato de dar un mensaje que sirva de como para, no sé, que pueda servir para algo constructivo al final de todas las anécdotas, ¿no? Como les digo, lo del compañero que yo quería que sea mi amigo, después vi cómo era y lo confronté, después me alejé a la mierda porque vi el tipo no iba a cambiar. Y queda como una experiencia que tal vez a ustedes les sirva, porque tal vez ustedes tengan una amistad que ni siquiera saben por qué son amigos de ellos, si los tratan mal o son tóxicos, lo que sea. Y a veces lo que mejor conviene es eso, alejarse de esa gente. Es lo mejor muchas veces. Lo mejor del día es compartir contigo la secta sobre cualquier cosita. Siga siendo el mejor amigo de todos. Oh, gracias, Fran. Qué mensajes bonitos. Claro, ahí te soné. Sí, voy al río. Sí, claro, vamos. Entendido, jefe. Todos a bordo. Es que se me hace tan raro todo lo del barco, todo muy raro. Bueno, 10 torneos, dice. No creo que los haga acá, pero... Uy, ya está traducido esto. Reglas básicas, bueno, oponentes, Battle Records. Ajá. Oponentes. ¡Mierda! ¿Tantos oponentes hay? Rango G. G de Goro. A ver. Enter Tournament. Standard. No tengo los requerimientos para esto. A ver. Devil Spree. Sea como el comienzo, básicamente. Va cambiando en dificultad lo que veo. Bueno, dice que solo aquellos que prometan, creo, ¿no? Dice así que van a poder ir avanzando a las distintas peleas de esta. Y pregunta, ¿qué les pasa a los desafortunados? Mejor no saberlo. ¿Cómo? Bad Fortune Tamura. ¿Cómo? ¿Qué es esto? A ver. First match. ¡Mierda! New Age Brawling. Assignment to Murder. Ah, bueno, a ver. Para, no puedo ponerme el otro estilo. ¡Ah, no me deja ponerme el... Me cagó. ¿No me deja ponerme el otro estilo? Ah, bueno, este sí. No me dejaba ponerme el estilo del perro. ¿Cómo era que se llamaba? Luego quiero decir el estilo que siempre me olvido el nombre. El perro loco de Shimano. El Mad Dog of Shimano. ¡Pobrecito el papo! Mira, mira, le hago yo, yo. Yo. Tengo todo el flow, papu. ¡Está picado! ¡Ah, mirá! Acciones hit para complacer al público. Me lo farmí. Nosy to live. Pippin Shibata. ¿Qué significa Nosy? Knew too much. Sabía demasiado, Brawling. Puta madre. A ver, me gustaría intentar hacerlo de... Ruidoso, creo. Ah. Lo de la acción hit que decía ahí que dice del público, pero creo que para eso tengo que esperar. Tengo que esperar a que se dé. Ahí, ahora. A ver. Nuevo de estilo, lo agarramos. Agarralo, hijo de puta. ¡Pero hijo de re mi puta! ¡Me cago en la reconcha de tu madre! Epa, ahora sí se va perdiendo bastante. Puta madre. Bueno, entonces terminamos esto y lo dejamos. Quería ponerme a hacer esto, pero no, perdón. Ah, bueno. Un héroe durante el día, villano durante la noche. El puño de Dios. Ah, bueno.
Vamos a pegarle la buena. Tiki, 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 tiki. Ahí está, contra esta no puedo hacer nada. Contra ese ataque no hay quien pueda, No hay quien pueda. No hay quien pueda. Progreso. Bien. Bien. Me hubiera gustado hacerlo de las acciones hit, pero bueno. Pequeños detalles. Proyectil para fuegos artificiales. ¿Le pone ganas el actor del narrador? Sí, buenísimo. No sé si trabajará en algún otro juego o algo, pero yo creo que sí, porque las ganas que le pone el tipo. Tremendas. Bueno, quería seguir con esto, pero viendo cómo va el tema del internet y las caídas y que se corte y todo, lo vamos a dejar por acá. Ha sido un directete largo en el Final Fantasy. ¿Qué? Fantasy 7 Remake. ¿En serio? Que quitas un huevo demasiado. Demasiado, sí. ¿En serio? Ah, bueno. Bueno, ha llegado el momento. Lamentablemente el directete va regularcito. Esto me gustaría hacerlo en directete, así que seguramente el que venga de Yakuza sea puro coliseo. Seguramente. Full coliseo. Muy de seguro. Igual, no sé. Es que quito mucho. Porque prácticamente ya hice todo lo secundario del juego. Y eso, ¿cómo? Mira un perrito. Mira un perrito comiendo. ¿Qué está comiendo? ¿Está comiendo? Parecen huesos. Mejor no mirarlo mucho. Bueno. Son a la que hacen los announcements de los trailers del Tekken 8. Creo que también es... Me está jodiendo, el tipo está en todos lados. Igual se lo merece, tiene unas ganas, le pone una pasión. Bueno, vamos a guardar. Uy, qué lindo despedirme así, loco. Pero por favor, no me ofrezcas eso gratis en la cara. Bueno. Bueno, gracias. Gracias, pero ya está, hay que terminar. Hay que terminar esto, hay que terminar el directo. A ver. Listo, estoy. A ver, espera. Que estuvo buena. Ah, ahí está, gracias. Perdón. Me salí. Muy buen servicio, toma. ¡Yupi! Bueno, ahí está. Vámonos. Vamos a guardar. Y ya lo dejo. Listo. Ahora sí. Vámonos. Vamos a poner musiquita. ¿Esta? Uy, no era esa. Perdón. O sea, una música que me encanta, pero no. No es esa. Acá, despedida. Bien, ahora sí. Ha llegado el momento, gente. Ha sido... Bueno, ahora para un Cult of Terror. Sí, ahí voy. Muchas gracias a todos. Uy, está el internet bastante en la mierda, pero bueno. Muchas gracias a todos por haberme acompañado en el directete de hoy. Para los quienes lo estén viendo resubido también. Resubido, Dios no pone... Resubido también, muchísimas gracias. Hemos estado charlando bastante hoy y ha sido bonito. Así que muchas gracias a quienes han estado. Al señor Franco Sores, muchas gracias. Nos veremos, buen señor, ya sea mañana o en otra ocasión. Fue bonito compartir esas anécdotas contigo y la secta. Cuídese mucho hasta que vuelva a verlo en este lugar. Y a la misma hora, por el mismo canal, exactamente. Por el mismo canal lo agregué yo. Muchas gracias, señor Franco. Siempre escribiendo mensajes bonitos, además, señor Franco. Muchas gracias. Usted es el buen Franco, porque conozco otro Franco que dejémoslo ahí, pero tiene que ver con ciertos juegos que no puedo recomendar. Pero bueno, vos sos el Franco bueno, sos el Franco del universo bueno, Franco Sores. Y me alegro de tenerte acá con nosotros. Gracias, señor Makoto. Gracias, señor Jaritos, también por estar. Gracias, Uber3. Gracias, Sebadi. ¿Aguantaste hasta esta hora, Sebadi? Medio dormido, pero conseguí llegar al final. Sí. Gracias, señor Sebadi, también. Gracias, Arkevil. Gracias, Yaconito. Gracias, Cero, que se pasó. Riz también. Señor Manuel Nero. ¿Quién más? Jaritos. Citro Arejan también. Muchas, miré alzando el emote de 2B. Gracias también, Citro Arejan. Nicolás Domínguez creo también que se pasó, que dejó un Prime. A todos, el stream se va a morir. Sí, no me quiere dejar llegar al final. Muchas gracias a todos por estar.
todos los que se pasaron, al señor Wolf, principal jeque árabe. Muchas gracias, señor Wolf, por todo el apoyo. A todos, muchísimas gracias. Y nos estaremos viendo cuando nos veamos. Chao, chao. ¡Se bugueó la meta de Zoom! ¡No se ve el cuadro! ¡Ah! Thanks. 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 Great.